Bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria de pleno 28 de septiembre con el siguiente orden del día. Primera parte resolutoria. Se propone aprobación del acta 29 del 6 2017. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? Muy bien. Queda aprobada el acta. Pasamos al segundo punto. Se propone aprobación de las bases y convocatoria de ayudas a las asociaciones de madres y padres de alumnos, alumnas, de educación personal de adultas y cooperativas de enseñanza de centros escolares de niveles no universitarios de Portugalete. Ha pasado ya por la comisión informativa. Si queremos algún grupo, alguna palabra de menor a mayor. Si no, Partido Popular, sí. Sí, bueno, buenos días a todos y a todas. Esta ordenanza de ayudas a las AMPAs pues no es nueva, ya no es la primera vez que pasa y se trata en pleno, y la verdad es que ha sufrido pocas modificaciones, pero hay una cosa que mantiene desde que se trajo la última vez y que nosotros ya discrepamos y quiero volver a hacerlo público, que es en el artículo 6, en el primer párrafo, diferencia en cuanto a la cuantificación de la subvención que otorga, hace una diferenciación en el importe, en la cantidad a dar, dependiendo si la asociación pertenece a un centro público o a un centro concertado. Siendo así de tal forma que en caso de ser un centro público recibe la asociación 300 euros y si pertenece a un centro concertado la cantidad es 3 veces menor, solamente 100 euros en el caso del centro concertado. En nuestra comunidad autónoma el 50% de las familias optan por la educación concertada, que al igual que la pública son centros sostenidos con fondos públicos. Eligen libremente en base a muchos criterios. Puede ser que el centro concertado esté más cerca de su casa, que tenga un proyecto educativo que le guste o otra decisión de cualquier índole. Nosotros pensamos que la gente puede elegir y debe elegir en libertad el centro educativo que quieren para sus hijos y que no puede ser discriminado de esa manera. Cuando reciben fondos públicos, cuando nosotros hacemos ayudas, el AMPA de Astilecu, el AMPA de Santa María, no tiene por qué tener un peor proyecto, recibir una peor financiación que la que recibe el AMPA de Virgen de la Guía o de Campanzar. ¿Por qué? ¿Por qué los proyectos que reciben en un AMPA de un centro concertado o que desarrollan son los padres o madres son de segunda? Nosotros pensamos que la ordenanza de subvención no debería hacer esta discriminación, porque todos los centros educativos de Portugalete, ya sean públicos o concertados, son centros sostenidos con fondos públicos que tienen derecho a elegir en base a la coyuntura particular cada uno el centro que quiera, y no por eso en ese momento, a la hora de recibir este tipo de ayudas u otras, tengan que tener un perjuicio los de un centro respecto a los de otro. Por lo tanto, nosotros, si la ordenanza va y no sufre modificación y va a seguir en esta línea, vamos a seguir votando que no a esta ordenanza que discrimina a unas asociaciones, a unos padres y madres respecto a otros. Muchas gracias. H. Bildu. Eso, bueno. Bueno, nosotras, como ya venimos haciendo en las últimas bases de este tipo de convocatorias, nos venimos absteniendo por una razón presupuestaria. No hemos tenido la ocasión de incidir en el presupuesto de este año para modificar las partidas que afectan a estas bases, por lo que pues venimos absteniéndonos, ¿no? Y con respecto a lo que ha expuesto Juan Carlos, ya hemos tenido este debate en otras ocasiones y nosotras ya hemos expuesto cuál era nuestra postura. Compartimos los criterios, en contra de lo que ha dicho Juan Carlos, los criterios que recogen estas bases, y creemos también que los criterios recogen algunas cuestiones que inciden también en el número de alumnado que es becado, en el número de alumnos y alumnos que tiene cada centro, que nos parece que son criterios correctores en este sentido. Entonces, sí compartimos los criterios, las bases en sí, pero nos vamos a abstener por una cuestión económica de la partida presupuestaria. Es que ricasco. Muchas gracias. Por tu juez, Buenos días a todos y todas. Bueno, esta es la tercera vez que se debate sobre esta cuestión en el Pleno, y las posturas de los partidos políticos permanecen estáticas.
porque cada vez que se produce este debate pues todos decimos lo mismo. El Partido Popular siempre empieza hablando de la importancia de la concertada en el País Vasco, habla de que el 50% de las familias escogen este tipo de enseñanza y que en base a esa libertad pues no se debe discriminar con ayudas, digamos, utilizando una discriminación positiva. Lo único que obvia el factor económico y las condiciones materiales de las familias que estudian en centros públicos. Entiendo que las ayudas que presenta el Partido Socialista recogen esas condiciones económicas de las familias que llevan a centros públicos a sus hijos e hijas, y por eso se hacen esa discriminación positiva. Nosotros en otros plenos hemos venido a decir que nos parece insuficiente esa discriminación positiva, que habría que ir más allá. Y queríamos hacer una pregunta que, echando un vistazo a los debates que hubo, sobre todo en 2015, que es cuando nosotros entramos, allí ya se denunciaba, bueno, se ponía el punto, se manifestaba por parte de algunos partidos que la cuantía de la partida pasaba de ser de 21.000 euros a 18.900 euros. Queríamos preguntar al equipo de gobierno sobre si este descenso de la partida que se produce de 2014 a 2015 es algo puntual o si se va a convertir en algo permanente. Muchas gracias. Partido Nacionalista Vasco. Sí. Bueno, nosotros, de manera muy breve, anunciar que vamos a apoyar esta convocatoria de bases. Queríamos aprovechar este turno de intervención pues para reconocer la labor que hacen las asociaciones de madres y padres de alumnos y también para hacer una propuesta, ¿no? Somos conscientes de que las asociaciones de padres y madres de alumnos pasan dificultades y no nos estamos refiriendo tanto a la parte económica, que también, sino como también muchas otras organizaciones y asociaciones de renovación de juntas directivas, de buscar personas voluntarias, de buscar formas de flexibilizar las formas de participación que permitan aumentar la implicación de padres y madres de los centros educativos en estas asociaciones y al final, siendo como es un elemento importante en la dinamización de la comunidad educativa, entonces queremos proponer que se les convoque y que se haga un trabajo específico con ellos y se les ayude a reflexionar y a tomar decisiones o a proponer acciones sobre cómo ir afrontando esta situación, que son tendencias que vienen a lo largo de los años, que se van cronificando y que creo que hay que buscar entre todos y todas respuestas nuevas a problemas que, aunque son actuales, empiezan a ser ya viejos porque vienen de muy atrás. Muchas gracias. Partido Socialista. Bueno, pues efectivamente este debate se ha llevado a cabo en los últimos años cuando se presenta la normativa de subvenciones para las AMPAs. Como Juan Carlos ya ha manifestado, pues se repite el debate año tras año. En lo que es la cuantificación de la subvención, pues efectivamente hacemos una distinción entre los centros públicos y los centros concertados y bueno, pues mantenemos esa diferencia. Y bueno, pues una decisión política del equipo de gobierno de hacer esta cuantificación, estos puntos de cuantificación de subvención. En el tema de lo que comentaba el grupo de Por Todo Ojo Despierta, de principio la subvención, lo que es el crédito presupuestario de 18.900 euros se va a mantener. También no sé si recordaréis que hace 2 o 3 años se creó una nueva línea desde Muporsa, línea C también, para lo que es las AMPAs, que es otra línea de ayuda que se crea desde, en este caso de Muporsa, pues también para ayudar a las AMPAs a realizar lo que es la línea deportiva, pues bueno, actividades también. Se compensan esas dos subvenciones que tienen las AMPAs y luego aparte pues también reciben otra subvención posterior también del Gobierno vasco. O sea, tienen 3 líneas de subvención. Recoger la iniciativa que ha trasladado el Partido Nacionalista Vasco y bueno, pues hablaremos de ello, sí. Gracias. Segundo turno, si queréis algún grupo, rápidamente, Juan Carlos. Sí, por matizar y por ampliar, porque parece ser que
el único dato que aporto es que la mitad de las, que parece poco, decir que la mitad de los padres y madres del País Vasco eligen la educación concertada, como si esto fuera poco. No solamente eso. Como todos sabéis, el presupuesto de educación es una de las mayor de los presupuestos del Gobierno vasco, es una partida muy importante, pero el sistema educativo vasco y per se los presupuestos del Gobierno vasco son posibles gracias a la educación concertada. Son posibles gracias a la educación concertada. El sistema educativo que tenemos no tendría viabilidad si no llega a ser por la educación concertada, porque de los fondos que se reciben para sacarlo adelante, pese a que el 50% de las familias eligen la educación concertada, solamente reciben el 30% de los fondos para llevarlo a cabo. Pues si esto fuera poco, yo no entiendo por qué esta discriminación, porque en el fondo es una discriminación, un perjuicio a los padres y madres de los centros concertados. El que elige la opción pública tiene la gratuidad de la escolarización desde los 2 años. El que elige la educación concertada no tiene conciertos a partir de los 3. Sigue sosteniendo. Y ya no vamos a hablar del coste real de los conciertos y lo que cubre o deja de cubrir. Por lo tanto, si nosotros al final estamos una vez más haciendo ordenanzas que penalizan todavía más a las familias, a los padres y madres que eligen esa educación, lo que estamos haciendo es un perjuicio que no tiene justificación alguna. En Europa, los que nosotros aquí llamamos centros concertados, para ellos son centros públicos. Centros públicos. Algunos que aquí toman como referencia los modelos de la izquierda de la Europa, que tú le vayas a decir que un centro concertado no es un centro público, para ellos son centros públicos. Centros públicos con una dirección privada. Y nadie lo pone ni en cuestión. Y nosotros, aquí lo que hacemos con esa decisión es que aquellos que por proximidad o por proyecto educativo que han elegido el Centro Santa María, Astilecu, tengan un perjuicio a la hora de desarrollar actividades de la Asociación de Padres y Madres, ya muchos mayores, incluso de la carga que traen de por sí con las ayudas que tienen del propio sistema. Yo creo que eso no es de recibo, que no puede haber padres y madres de segunda en Portugalete y que debemos tratar todos igual. A mí me parecen muy bien los otros criterios que se ponen, porque son criterios objetivos, pero el criterio de que porque tú has elegido este centro vas a recibir menos dinero, porque te ha pillado lo de casa y prefieres ese centro, vas a recibir menos dinero para hacer alguna actividad con los pequeños, pues a mí me parece que eso no tiene un pase. Por lo tanto, nosotros nos mantenemos en el no. Muchas gracias. Bildu. Bueno, me parece curioso que precisamente tú, Juan Carlos, desde el Partido Popular, hagáis una comparación con los sistemas educativos europeos, que has hablado más igual de los modelos de gestión económicos, digamos, y no de los proyectos pedagógicos que hay en otras partes de Europa. Y es curioso, me parece curioso, porque bueno, nada más y nada menos que un ministro tuvo que dimitir precisamente por el proyecto pedagógico que presentaba tu Partido Popular y que os quedasteis solos y solas. Pero bueno, nosotras queríamos incidir más en el tema que ha comentado Yolanda, ¿no? El tema presupuestario. Habéis hecho bien los deberes y en el 2014 hubo una bajada de esta partida y nosotras queríamos incidir en ese aspecto, ¿no? En cómo en los últimos presupuestos no hemos tenido casi ocasión la oposición de incidir en estas partidas, y no solo que desde 2014 a 2015 haya una bajada, sino que se ha ido congelando. Entonces entendíamos en su momento que eso era un recorte, y si este tipo de partidas siguen congeladas año a año, pues también entendemos que año a año se produce un recorte, ¿no? Y Chema ha comentado que bueno, que queréis resaltar el trabajo que hacen las AMPAs. Nosotras también que creemos que es de resaltar el trabajo que hacen las AMAs y las EITAs, pero creemos que una manera muy efectiva de apoyar ese trabajo sería pues incrementar estas partidas económicas, ¿no? Eskerrik asko. Gracias. ¿No? ¿Partido de Sabasco? ¿No? A mí sí me gustaría, para consumir el turno, decir una cosa, Juan Carlos. No hay padres de primera y de segunda en Portugalete, ¿eh? No los hay.
tampoco hay personas de primera y segunda que estudian en un euskaltegi municipal o un euskaltegi privado, ni personas de primera y segunda que estudian en una escuela de música municipal o una escuela de música privada, o personas de primera y segunda que van a un centro deportivo público o un centro deportivo privado. No son ni de primera ni de segunda, cada uno hace su elección y sabe que tras esa elección tiene unos requisitos y luego tiene unas obligaciones y unos derechos. Y por tanto, es verdad que parte de la escuela concertada está sustentada por fondos públicos, pero es una parte, no sustenta a la concertada los fondos públicos, sino que tiene un concierto que apoya la financiación de esos centros concertados. Y eso es claro, no está sustentada. Es decir, si no hubiera fondos públicos no podría haber concertada, claro que podría haber, porque la ha habido. Otra cosa es que los precios serían diferentes y por eso yo creo que la concertada tiene que ser sus conciertos para que el sistema educativo pueda, de alguna forma, pues incluir a todas las personas que quieran elegir una u otro sistema educativo. Luego las AMPAs, hay una diferencia. Las AMPAs de los colegios públicos solo tienen ayudas a través de los ayuntamientos o de las ayudas que financiamos bien desde Mupursa o desde el Gobierno vasco, pero las AMPAs de los centros concertados tienen ayudas de los propios centros concertados, cosa que no pueden tener las AMPAs públicas. Una AMPA pública no recibe dinero de un colegio público porque no tiene esa capacidad. Las AMPAs de los centros concertados sí, reciben ayuda y financiación de los propios centros concertados para realizar sus actividades. Esa es la diferencia por la cual también hacemos esa distinción, para que tengan un apoyo, porque si no, no podrían hacer las mismas actividades en la misma condición de igualdad. Y es simplemente eso, y además también yo creo que desde una institución pública tenemos que favorecer también esas condiciones de los centros públicos, porque son los que dependen del ayuntamiento, son los que financia el propio ayuntamiento. Y en el tema económico, el efecto global del dinero que reciben las AMPAs es mayor. Ellos te lo dicen, antes se incluía en la subvención de las AMPAs todo, el tema deportivo, hasta que sacamos una línea diferenciada a través de Mupursa para las AMPAs, para las actividades deportivas, que por cierto son las que más dinero consumen, porque son las que más actividades se realizan. Y por tanto, en el efecto global de dinero es más montante el que reciben. Es verdad que en el 2014 tuvimos que hacer un ajuste presupuestario, pues porque la recaudación era la que era, hicimos un ajuste de subvenciones que disminuimos, me parece que es un 10%, por eso esa cantidad menos del 10%, que yo creo que es la que cuadra de lo que había antes, le quitas un 10%, son ese dinero menos, por lo tanto se hizo un ajuste presupuestario y ese ajuste se volverá a intentar volver a sus orígenes en la medida en que la recaudación vaya aumentando. Ese es nuestro compromiso, siempre lo ha sido. Muy bien, si os parece vamos a pasar a votar las bases. Votos a favor de la aprobación de las bases y convocatorias de ayudas. Votos en contra. PP. Abstenciones. Partido Popular, EH Bildu y votos de espera. Muy bien. Pasamos al tercer punto. Mociones fuera de orden del día sobre asuntos de competencia plenaria. No hay ninguna. Pasamos a la segunda parte del Pleno. Control y seguimiento de la gestión de los órganos de gobierno por el Pleno. Mociones, preguntas, ruegos. Mociones sobre asuntos no incluidos en el régimen de competencial. Hay una primera moción que es la que presentaba el Partido Popular relativa a apoyar al sector turístico. Hemos estado hablando en la Junta de Portavoces y a propuesta del Partido Popular nos ha pedido pasar este punto al final de las mociones, puesto que hay en un debate en el Parlamento Vasco que podría llegarse a un acuerdo y por tanto, bueno, en la medida en que traslademos a última opción, si hay un acuerdo lo trasladaremos y si no hay un acuerdo pues seguiremos el debate de la moción. Pasamos a la segunda moción, que es la que presenta Portujo Despierta, relativa a mejorar las condiciones de práctica del deporte escolar. Le doy la palabra a Portujo Despierta. Vale, intentaré. Gracias. Buenos días a todos. Esta quizá es una de las mociones más personalistas que seguramente vamos a presentar, ya que quizá está un poco planteada en vivencias propias. Y voy a leer no la primera que habíamos presentado a nuestra, sino una transacción que hemos hecho con el Partido Socialista. Entonces, lo primero que voy a hacer, ya que no es la que habíamos presentado en un principio, es leerla para que todos los grupos políticos también estén al tanto de la misma y también las personas que nos están viendo. El Ayuntamiento de Portugalete cree firmemente que el deporte, y en especial el deporte escolar, es una vía fundamental para el desarrollo de las personas, más si cabe en las niñas y niños durante su proceso de aprendizaje, no solo deportivo, sino de socialización. Asimismo, quiere reconocer la excepcional labor llevada a cabo por las AMPAs, colegios, clubes deportivos de la villa, así como de las familias, monitores, entrenadores y personal voluntario que hacen posible llevar a cabo esta labor para que los escolares practiquen deporte desde temprana edad. El Ayuntamiento de Portugalete tiene adquirida como obligación no solo de fomentar el deporte escolar, sino garantizar que éste se realice en las mejores condiciones y con las mayores garantías para nuestras niñas y niños, enfatizándose la labor pedagógica y social por encima de la competitividad. Y esto es muy importante. Para que todo esto se pueda seguir llevando a cabo, el Ayuntamiento de Portugalete se compromete a seguir impulsando todas aquellas iniciativas que fomenten el deporte escolar y ayuden al desarrollo de sus funciones a las entidades encargadas de ello, así como
Primer punto, reforzar el contacto con las entidades deportivas, clubes, AMPAs, colegios, etcétera, y convocar una reunión conjunta para abordar cualquier necesidad al respecto. Segundo punto, aumentar la difusión a través de todos los medios y canales disponibles del Ayuntamiento de las campañas de sensibilización promovidas por la Diputación Foral de Vizcaya, entidad organizadora y responsable del programa de deporte escolar de Vizcaya, o de cualquier otra institución o colectivo que ayuden a concienciar y fomentar el juego limpio, así como prevenir y erradicar cualquier tipo de violencia. Y tercer punto, asesorar a las entidades locales y poner en marcha el protocolo, así como mediar, si fuera preciso, entre la Diputación y los colegios, AMPAs o clubes portugalujos, ante cualquier actitud que vulnere alguno de los derechos reconocidos. Tenemos en Euskadi un marco bastante adecuado para que eso se consiga. Lo que permite esta moción, por eso la hemos traído, es además dotarnos a nivel municipal de unos medios específicos para mejorar las condiciones de los menores que practican este deporte escolar. Nosotros hemos hecho esta moción con bastante trabajo previo, hablando con entrenadores, hemos hablado con padres, con madres, con usuarios. También nos faltaba hablar con todos los clubes. Por eso teníamos el primer punto recogido en la moción previa, lo de hacer una reunión conjunta con los clubes, porque no hemos tenido acceso a todos ellos. Pero creemos que es una moción muy interesante y que nos puede dotar, que es lo importante de ello, de una iniciativa y un protocolo bastante potente para que no exista violencia en el deporte escolar, por lo menos en nuestra villa. Muy bien, damos la palabra. Toma la palabra Iker, más que nada porque como es conjunta. Bueno, por lo primero, Partido Socialista. Bueno, un gusto hoy. Bueno, por lo primero, claro, estas mociones son, yo creo que es una moción, pues eso, que a nadie se pueda poner a ella, ¿no? Nosotros desde el Ayuntamiento, desde Demoporsa, llevamos trabajando mucho tiempo en divulgar toda la información, trípticos y campañas que hace Diputación Foral de Vizcaya, que es la que tiene las competencias en este ámbito, para que todos nuestros entrenadores, clubes de fútbol y todos los padres tengan esa posibilidad de tener un deporte, pues lo que vemos en condiciones de que sus hijos practiquen deporte, pues en unas condiciones óptimas. Es decir, que tengamos un saber estar en los campos de fútbol y tengamos una educación en los campos de fútbol. Lógicamente nosotros tenemos una persona responsable que, no digo diariamente, pero sí semanalmente, se reúne con los clubes, les pregunta necesidades, qué es lo que necesitan, les pasa todos los trípticos, enseguida les da toda la información, y eso la verdad es que nosotros a día de hoy no hemos tenido ninguna queja de ningún club. Es más, siempre que nos piden algo, colaboramos, ayudamos, si necesitan fotocopias o cualquier elemento de divulgación se lo facilitamos. Entonces en ese aspecto nosotros pues estamos muy orgullosos de la labor que estamos haciendo conjuntamente con los clubes. Y luego viene que has dicho tú, a mí lo que me gustaría es agradecer esa labor a todos los clubes, AMPAs y entrenadores que voluntariamente ellos son los que día a día hacen esta labor, y que es de decirlo y es de rigor decirlo que en Portugalete pues es un sitio en el que no tenemos a día de hoy ninguna violencia reseñable en los últimos años, y por nosotros creo que el trabajo tanto de Diputación como el nuestro está siendo bueno. Pero claro, todo este tipo de mociones que presentamos, pues lógicamente cualquier entidad, tanto cualquier partido político como cualquier entidad presente, lógicamente nosotros vamos a apoyar, respaldar, porque todo lo que sea respaldar lo que hace ya Diputación, que por cierto lo hace bastante bien, y nosotros apoyamos, pues lógicamente no nos podemos negar, y por eso el trabajo con vosotros ha sido bueno. Muchas gracias. Vamos a dar un turno de menor a mayor. Partido Popular, Juan Carlos. Bueno, es una moción interesante. Me ha dejado sorprendido. Es una buena moción, sin duda. La verdad, además, cuando he oído al portavoz de la iniciativa que pues comenta que ha habido bastante trabajo previo, muchas reuniones para traerla adelante, pues me he quedado un poquito sorprendido, ¿no? Porque me parece bien que haya todo el trabajo. Yo creo que estos temas lo primero, nosotros tenemos todos representantes, todos los partidos políticos en Demoporsa, ¿no? Yo creo que es un tema para tratarlo en Demoporsa, el lugar, pero bueno, está bien, se puede traer al salón de plenos, ¿no? Pero lo operativo es allí, en esas reuniones periódicas que hay, pues donde se trabaja y donde algunos miembros, además de esta corporación, pues son miembros natos de ese organismo deportivo que tenemos municipal, y allí me consta que hablan de estas cuestiones, ¿no? Y entonces a mí me ha sorprendido, ¿no? esta moción que está fechada en septiembre, el 15 de septiembre, y que habla de, pues ahora el portavoz, de que ha habido un trabajo previo, y digo, pues me sorprende un poco, porque cosas de la vida, ¿no? Da la casualidad que cuando vas a ver el acta de Demoporsa del 29 de marzo de 2017, el acta de Demoporsa no hace mucho tiempo, hace un poquito más, a lo mejor
al portavoz proponente, cuando ha hecho todas esas reuniones de grupos de trabajo, se le ha olvidado coordinarse con su propio compañero de Demupolsa, porque si lo hubiera hecho así, hubiera visto que en ese acta, cuando llegó la parte de ruegos y preguntas, nuestro representante José Manuel de Insausti en dicha comisión propuso lo siguiente, y leo citar textualmente el acta. Don José Manuel Insausti pone de manifiesto el problema de la violencia existente en las celebraciones de eventos deportivos, por lo que propone la realización de una campaña para reeducar a los padres. A lo que el gerente responde que es la Diputación Foral la que lidera la actividad para erradicar la violencia de las instalaciones deportivas. En tal sentido, ha emitido una tarjeta negra para que los árbitros le puedan mostrar a los padres que tengan una actividad violenta. Ante ello, nuestro consejero propone sumarnos a la campaña que realiza la Diputación y realizar nosotros una complementaria, idea además que es compartida por los consejeros allí. Quiero decir que compartimos plenamente la moción, no tenemos ningún problema porque ya lo llevamos nosotros a Demupolsa y estábamos preocupados con este tema y pedimos una campaña de sensibilización que en ese momento compartieron todos los consejeros. Por lo tanto, compartiendo la iniciativa, por supuesto que vamos a votar a favor. Nos parece una idea muy novedosa que nunca se nos hubiera ocurrido. Gracias, Juan Carlos. EH Bildu. Apagunon. Guk aipatzeko lehenengo igual galdera batzuk, Jon, aipatu duzunean mozioa badatorrela bizipen batzuetatik, ia ze bizipen izan diren, zerk eraman gaituen mozio hau, edo zerk eraman zaituzten mozio hau planteatzera, ez? Egia delako, aipatu den bezala, bai batzordean, eta Juan Carlosek orain irakurri digu aktan, Demupolsan gai hauen inguruan hitz egiten dela, eta lan honen inguruko lan bat egiten dela. Orduan, gustatuko litzai guke jakitean ondik dator, aipatu duzu ere, zenutela aukerarik izan klubekin biltzeko, bai bildu zinetela, entrenatzaileekin, gurasoekin, baina klubekin ez, orduan ez dakigu den, benetan, Portugaleten dagoen behar bat, klubekin biltzea, edo zuek hemen mahai gainean jarri duzuena ez duzuelako aukerarik izan. Esan duzue, zuek horren pendiente geratu zinetela, bilera horren pendiente. Eta gero, bego, onarte, eta gero jarretu? Bai, eta gero, galdetu nahi diogu ere bai, Partido Sozialistari, aurkeztu duten mozioa, harritzen gaitu Demupolsaren izenean aurkeztea mozioa, eta ez zuen partido politikoaren izenean, baina, galdetu nahi diogu, zergatik jartzen duen, hemen mozio konjuntoa honetan, zergatik esaten duen, refortzatu behar dela kontaktua. Gure galdera da, ia kontaktua ez ote dagoen. Aurrekoan, batzordean esan zen iguten, baietz, arazoak daude, hori indartu behar dugu, zeren arabera indartu behar dugu. Bigarren puntuan esaten duzu ere bai, difusio hori, zabalpen hori, diputazioaren bitartez egiten duguna gehitu behar dugula, jartzen duen, aumentar la difusión. Ez da nahikoa egiten dena diputaziotik, aurrekoan baietz esan zen iguten, zergatik orain hori gehitu behar dugu, edo igual eginda analizi bat, eta aztertu dugu Portugaleteko partiduak gertatzen direnean, benetan ematen direla indarkeria egoerak. Horren inguruko ze analizi dago, ze jarraipen dago, eta gero protokoloaren inguruan hirugarren puntuan esaten duena, asesorar a las entidades, protokoloa gutakigula martxan dago, ez da horrela edo ze puntutan dago? Eskerrik asko. La portavoz del Grupo Municipal de EH Bildu comienza su exposición planteando una serie de preguntas, ¿no? Ella subraya que no se entiende muy bien por qué se ha planteado esto, porque da la sensación de que ha habido una serie de vivencias que han provocado el planteamiento de esta moción. Comenta también que se ha mencionado en varias ocasiones Demupolsa, que es una entidad que se supone que ha hecho también un trabajo
sobre este tema, que lo está realizando, y entonces hay ciertas dudas sobre qué es lo que exactamente pues, el trabajo que ha hecho. Por otra parte, no queda muy claro en la exposición si no habéis tenido opción de tener contacto con los propios clubes o es un tema que tenéis pendiente. Por otra parte, comenta que respecto a los concejales del Partido Socialista, pues en esta moción conjunta se habla de que hay que reforzar este contacto con los clubes de los deportes que hacen deporte escolar. Entonces no se entiende muy bien por qué hay que reforzarlo, en función de qué, según qué y por qué. Y sigue con su exposición mencionando también a la Diputación, que se ha mencionado también que es la encargada de hacer la difusión de ese tipo de campañas para que el deporte escolar tenga un valor sociológico y pedagógico. Y por qué ahora se comenta eso. Y prosigue con su exposición comentando que todo esto le hace pensar a ver si ha habido una serie de situaciones violentas concretas que han suscitado este tema, y si ha sido así, a ver qué análisis y qué seguimiento ha sido cuál es el seguimiento que se ha dado sobre ellas. Y para acabar, menciona el protocolo de actuación que aparece en la moción y plantea también que tiene ciertas dudas sobre dicho protocolo. Gracias. Luego, Partido Nacionalista Vasco. Mikel barkatu, gauza batzuk ez dira guztiz horrela izan, igual Ariñek egin dut barkatu, decía que en el último punto no era que tenemos dudas sobre el protocolo, que el protocolo de la Diputación la tiene en marcha, a ver si hay problemas en el momento de asesorar a las entidades locales. Hori bakarrik, eskerrik asko. Eskerrik asko. Partido Nacionalista Vasco, Chema. Sí. Bueno, desde el Partido Nacionalista Vasco estamos de acuerdo en el fondo que plantea la cuestión de la moción, ¿no? Sí que podríamos compartir alguna de las preguntas que ha expresado la portavoz de Euskal Herria Bildu, pero entendemos la preocupación y hemos entendido la moción como un refuerzo de cosas que se están haciendo ya, y complementar aquellas acciones que se están desarrollando ya, y que es un trabajo que especialmente compite a las diputaciones forales, ¿no? Que están en contacto con federaciones, con clubes deportivos y con centros escolares para este tema. Hay un desarrollo normativo bastante amplio en el ámbito del deporte escolar, no solo en el deporte federado, sino también en el deporte escolar. Incluso hay un decreto que regula todo el aspecto sancionador de la violencia en el deporte escolar. Y en este ámbito normativo hay un concepto de deporte escolar que nos parece bastante interesante, ¿no? Porque lo comprende como la actividad deportiva organizada que es practicada por escolares en horario no lectivo durante el periodo de escolarización obligatoria, y que además tiene un objetivo claro, ¿no? Que es complementar el desarrollo educativo del niño y la niña practicante, a la vez que satisfacer las necesidades individuales de cada deportista. Hay una entidad a nivel de gobierno vasco, se llama Kirolalde, es el Comité Vasco contra la Violencia en el Deporte, y va estudiando cómo va evolucionando la violencia en el deporte, ¿no? Y tiene un estudio en el que dice que, bueno, dentro de la práctica deportiva, y analiza especialmente el fútbol, porque
recoge los mayores casos de violencia en deporte escolar, lo tasa en un 5% del estudio que hizo de casos. Es un porcentaje bajo, es muy bajo, pero es suficientemente significativo, el 5%, como para poder activar y poder trabajar en serio todo lo que tiene que ver con la violencia en el deporte, que muchas veces recae más en los aitas y las amas que en los propios niños, que no suele recaer en las propias niñas ni en los entrenadores. En este sentido, pues no ha sido suficiente impulsar campañas de prevención y sensibilización y concienciación y educación, que son totalmente necesarias, sino que hubo que desarrollar también un decreto sancionador, ¿no? La propia Diputación Foral, las 3 diputaciones forales, en el desarrollo de sus competencias, desarrollan varias acciones en este ámbito de la violencia del deporte escolar. Hay un decálogo de los buenos espectadores de deporte escolar, que está puesto en todos los centros educativos y en todos los centros deportivos en los que se practica deporte escolar, ya sea a nivel de entrenamientos o de competiciones. Hay cursos formativos para monitores y monitoras de deporte escolar. Hay cursos de claves de deporte escolar para aitas y amas. Yo personalmente he hecho uno de esos cursos porque era preceptivo para poder apuntar a mi hijo pequeño a baloncesto. Hay campañas de sensibilización, se han editado libros, investigaciones, y se puso, lo ha mencionado también el portavoz del Partido Popular, la iniciativa de la tarjeta negra, que es una tarjeta que tiene el árbitro, y en el caso de que observe algún comportamiento inadecuado, la enseña una vez al público, advirtiendo de que de continuar se finalizará el encuentro, y si hay una segunda tarjeta, finaliza el encuentro y pasa a Kirolalde, al Centro Vasco de tema de violencia en el deporte, para que tome las medidas oportunas. No obstante, no siendo una competencia municipal, habiéndose abordado en Demuporsa, estando de acuerdo en reforzar este trabajo y seguirlo de cerca, nos parece bien que se pueda profundizar en ello y que se pueda apoyar lo que ya se está haciendo. Muchas gracias. Vamos a dar otro turno de palabra. Sí. Bueno, voy a intentar responder a todas las preguntas que se han realizado. En primer lugar, el portavoz del Partido Popular ha comentado el hecho de Demuporsa. Nosotros habíamos pensado hacer justo el itinerario contrario, primero presentarlo aquí y después llevarlo a Demuporsa. En el caso, desconocía completamente, le digo con total sinceridad, desconocía completamente que ustedes habían planteado esto en ruegos y preguntas de Demuporsa. Ahora bien, nosotros estaríamos encantados que no solo aprobara la moción, sino se sumara a ella, sin ningún tipo de problemas. Como ponente, es decir, si usted está hablando de llevarse cierto mérito o ponerse un pin por llevarnos la moción, el encabezamiento suyo, nosotros estaríamos encantados de que se sumara. Si el tema es quién lo ha cocinado antes, qué partido ha tratado el tema antes, yo le digo que esta moción la teníamos desde el inicio de la legislatura. Simplemente porque era una iniciativa que llevaba yo a nivel personal. Y ahora explico por qué. Yo, en este caso, tengo, como mucha gente, pues, en este caso pueden tener hijos, yo tengo un hermano pequeño y un primo pequeño, que han hecho siempre deporte escolar en la villa. Y, como todo el mundo que ha tenido familiares en esa situación, ha visto que realmente los eventos deportivos, especialmente en el fútbol, sí que hay, por parte de algunos padres, cierta no competitividad, que podría ser más o menos sano, sino agresividad que conlleva unas consecuencias bastante negativas especialmente a la hora de disfrutar de este deporte. Y es muy preocupante cuando esto pasa en niños muy pequeños. Entonces, ese era un poco, y estoy respondiendo ahora a la portavoz de H. Bildu, estas eran un poco las vivencias a las que me refería. No hay una vivencia en concreto que haya pasado hace poco, sino las que todos hemos podido tener con familiares. En cuanto a la pregunta que nos hacía por el tema de clubes, nosotros, como poníamos en el primer punto de la moción inicial que habíamos propuesto, queríamos reunir con los clubes porque no hemos tenido acceso a todos ellos. Hemos podido hablar con algunos clubes, con algunos presidentes de algún club, con algunos entrenadores de otros clubes, pero no hemos tenido acceso a todos. Entonces, para que todos estén en igualdad de condición y no haya ningún tema de discriminación por parte de ningún club, o se nos pueda olvidar alguno, que podemos no conocer, pensamos interesante que fuera la propia sociedad deportiva o de Demuporsa o el propio ayuntamiento quien les convocara. O sea, que no se nos olvide alguno, nos parecía lógico. En cuanto a lo dicho por el portavoz del PNV, estamos de acuerdo. Creemos además que, y lo he comentado en mi primera exposición, el tema
de que el marco normativo, terminando exactamente el apunte que tenía de la primera exposición, el marco normativo es bastante adecuado. Estamos completamente de acuerdo. Además, precisamente tenemos aquí el decreto de Kirolalde, decreto de 2004, donde se regula el Comité Vasco contra la Violencia del Deporte, efectivamente. Y además, este decreto es muy interesante, la exposición de motivos. La exposición de motivos tiene un punto concreto, que es el 10º punto, en el que precisamente se refiere a la violencia en el deporte escolar. Y es cierto que además las iniciativas que ha llevado tanto la Diputación como este propio comité en los últimos momentos, especialmente la tarjeta negra y el decálogo que ha comentado el portavoz del PNV, nos ha parecido muy positivo. Y creemos que son la vía para ello. Simplemente, como muy bien ha dicho, esta moción tiene como objetivo reforzar y además dotarnos, y esta igual es un poco la parte más ambiciosa, dotarnos de un protocolo propio, el ayuntamiento, ya que al ser los sitios donde se practica el deporte, muchas veces de propiedad municipal o cedidos, en este caso a los clubes, el ayuntamiento tiene la posibilidad de hacer un protocolo para que, en el caso de que haya alguna, esperemos que no, que haya algún incidente grave, poder actuar. Simplemente es eso. Y estoy bastante agradecido de que todos los grupos políticos hayan entendido el objetivo de esta moción y estén de acuerdo con ella. Partido Socialista, Iker. A ver, un poquito por contestar también algunas preguntas que habéis hecho. Pues bueno, lo primero, ¿por qué la idea de reforzar todo esto? Pues yo creo que todos los inicios de curso y en este caso deportivos, pues es bueno hacer hincapié, igual que se hacen campañas en los centros educativos de bullying y de cualquier otro aspecto, pues yo creo que es bueno hacer hincapié en ese aspecto, ¿no? En reforzar un poquito al principio de curso y recordar cuáles son las acciones y cuál es la entidad que tiene competencia en esto, es decirle a los clubs, pues eso, recordarles un poquito, porque ya sabemos que el día a día los propios clubs, pues al final entre los entrenamientos, los críos, los padres, pues tienen muchas cosas y al final pues un poquito recordarles cuál es el protocolo que llevamos actuando durante mucho tiempo y cuál es el que tiene que hacer en caso de que haya cualquier incidencia. ¿Cómo lo haremos? Nosotros intentaremos mediar un poquito si necesitan cualquier situación de una sala o estar con ellos, ayudarles para que puedan juntarse con Diputación. Lo que hemos hecho siempre es estar con ellos en cualquier situación, tanto de estas como cualquier otra, es acompañar a los clubes deportivos. No es que lo hagamos ahora, como ha dicho Jonander, por algo que ha pasado en concreto hace poco, no, simplemente ya digo, lo hacemos porque es principio de curso, porque yo llevo una moción que quiere reforzar un poco lo que bien hace Diputación, pues nosotros lógicamente nos tenemos que apoyar. Y digo reforzar y aumentar la difusión, no es que nos parezca poco lo que hacemos ya, es decir, que hacemos trípticos, que nos juntamos con los clubes, que les apoyamos, simplemente que pues viendo la moción, pues planteamos que igual poniéndolo en el PIC para que la gente lo vea en el municipio, igual poniéndole un anuncio en el pues darle un poco más al principio de curso, un poco más de refuerzo. Es decir, yo creo que es bueno reforzar este tipo de actuaciones, creo que es bueno recordar a la gente cómo se tiene que comportar, creo que es bueno enseñar a los niños y niñas de la villa cómo tienen que estar y cómo tienen que actuar. Simplemente es eso, simplemente es pues ayudar lo que bien se hace desde Diputación, ayudar y acompañar a nuestros clubes deportivos, AMPAs y gente que practica deporte escolar, en edad escolar, pues ayudarles. Simplemente es eso, no hay ninguna otra intención ni nada. Y en Demoporsa sí que es cierto que un consejero presentó, pero bueno, si viene al pleno, nosotros lógicamente lo mismo que hicimos en Demoporsa, pues también vamos a estar con ello. ¿Vale? Partido Popular, Juan Carlos. Sí, no hace falta encabezar nada. Yo ya he anunciado que nosotros compartimos la moción y que por supuesto la vamos a apoyar, ¿no? Hacer unas simples reflexiones porque yo creo que estamos todos de acuerdo, entonces tampoco vamos a marear la perdiz, pero sí que quiero puntualizar unas cosas, ¿no? Se habla mucho de los clubs, por supuesto que hay que trabajar con los clubs, pero no es un problema de clubs radicales, violentos. El problema son los padres violentos, los que a veces pierden los papeles en los partidos, y es donde hay que focalizar el trabajo. Y en Portugalete no somos ajenos a esa realidad, hemos tenido casos de violencia verbal por parte de algunos padres, ¿no? Y ahí habría que pues mirar en colaboración por supuesto con la Diputación, que es quien tiene toda la competencia y ya se ha manifestado aquí, pero pues a analizar y profundizar no solamente en campañas de prevención, de concienciación para que esos hechos no lleguen, sino en caso de que al final haya elementos que verdaderamente no, por su naturaleza o por lo que sea, no son capaces de comportarse, pues a lo mejor hay que explorar si es la posibilidad o la vía de impedir el acceso a instalaciones en partidos, eventos. Esas cosas habrá que ver y si es posible
y porque al final es un problema, digo, no de clubs, sino de padres que a veces pues la pasión les arrastra y pierden los papeles. Muchas gracias. ¿EH Bildu? Bai, bueno, aipatu dizkiguzuen gauzen ondoren, adibidez Jon, zuk aipatu duzu zure familiako batzuen kasua dela, denok bizi izan duguna bezala. Orduan ez da zerbait analizatu duguna iraunkorki gertatzen dena, baizik eta gertatzen zenak gertatzen jarraitzen duela. Orduan uste dugu mozioak ez duela inolako zentzurik. Eskatuko genizuekena zen mozioa retiratzea, kentzea, bestela ere adierazpen instituzional bat egin genezake denok elkarrekin, edo denak bai bozkatu. Osea, da marketingerako mozio bat. Eta orain gaztelera pasatuko naiz. Iker, has dicho que vosotros lo que planteabais era hacer hincapié, reforzar y recordar cuál es el protocolo, vale, pero es que en el primer punto nos decís que hay que reforzar el contacto y la pregunta es a ver si el contacto no es bueno o hay que profundizar en ello. Ya sabemos que a principios de curso tenemos que juntarnos, recordar, como dices tú, reforzar y recordar cuál es el protocolo, como lo hemos hecho siempre. Entonces vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho siempre, que todos estamos de acuerdo que se hace bien. Aumentar la difusión. Igual, has comentado, igual poniéndolo en el panel o igual lo podemos difundir con trípticos que ya tenemos, igual en el panel, igual en portugalete.com. Entonces, estamos hablando de que hay una difusión que se hace. ¿Creemos que la difusión es inadecuada, que no llega? Pues entonces vamos a plantearlo para que se difunda más y asesorar a las entidades locales y ponerlo en marcha. Bien lo has dicho, lo hemos hecho siempre y les vamos a ayudar ¿no? Reforzando y recordándolo como bien se hace desde Diputación. Eskerrik asko. Muchas gracias. Partido Nacionalistas, Cochema. Sí, nosotros simplemente, nuevamente, poner en valor el trabajo Perdona, Chema, que tiene, perdona, que hay una parte que has terminado hablando vale, hay una parte que Marcato y nos queda. Nos ha despistado porque ha terminado hablando La portavoz de EH Bildu comenta en su última intervención que Jon Medrano ha comentado una anécdota familiar que ha explicado un poco el tema de la respuesta a por qué se planteaba esta moción, ¿no? Y es lo que él ha narrado que le ha ocurrido en primera persona. Y lo que deduce la portavoz es que en realidad no ha habido un análisis exhaustivo del problema o no se ha analizado lo que es esta cuestión, sino que ella comenta que cree que sigue ocurriendo lo que hasta ahora también había pasado en varias ocasiones, ¿no? Por lo tanto, ella dice pues que insta al grupo municipal de Portugalete Despierta Esna Gaitezen que se quite la moción y si no, pues que se haga una declaración de tipo institucional sobre este tema. Y antes de hacer su exposición en castellano, dice también que le parece que es una moción de puro marketing. Muchas gracias. Partido Nacionalista. Bueno, un poco de marketing sí que es, ¿eh? La moción tiene bastante de marketing. Nosotros sí que queremos poner en valor el trabajo que hace la Diputación Foral de Vizcaya en este tema y sobre todo el trabajo que hacen las entrenadoras, los entrenadores y los clubs, que en mi propia experiencia al final es muchas veces en ellos y en ellas en quien recae, en el que transmiten anitas y demás, y a los propios niños y niñas cuáles son los comportamientos adecuados, cuál es el valor del deporte, cuál es el valor de la competitividad y qué sí y qué no se puede. Y me parece que eso sí que es de reconocer y de aplaudir, ¿no? Porque al final son personas voluntarias que están transmitiendo
ese valor. Con el tema del protocolo, que ha mencionado tener un protocolo propio, el portavoz de Portolujo Despierta, nosotros sugeriríamos pues que se analice, se vea si el protocolo que actualmente está en vigor funciona o no funciona, o cómo se puede facilitar que funcione mejor o cómo puede ver, porque la autoridad competente para establecer ese protocolo ya lo ha hecho y no sabemos si vamos a liar más teniendo un protocolo propio o no. Entonces igual es más adecuado hacerlo de esa vía. Sí que nos parece positivo todo lo que sea reforzar en sensibilización y en concienciación y recordarnos a todas y a todos que hay determinadas cosas que nunca tienen que ser así, es positivo. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar, si os parece, a votar lo que es efectivamente el acuerdo entre el Partido Socialista y Portolujo Despierta, que os hemos repartido al inicio del pleno, que sustituye a la moción anterior presentada. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? EH Bildu. Muy bien, pasamos al siguiente punto del orden del día. Moción conjunta que presentan EH Bildu y Portolujo Despierta sobre el tema de las residencias. Damos la palabra en primer lugar a EH Bildu, luego a Portolujo Despierta. Voy a hablar yo primero. Vale, Natalia. Tú primero. Vale, sí. Perfecto, Xavi, perfecto. Bien, buenos días. En primer lugar, y basándonos en la moción del concejal 22 que se aprobó, que permitiría a las asociaciones intervenir en el Pleno, como ocurre en otros municipios, además de haberlo pedido en la Comisión de Acción Social previa a este Pleno, tanto desde Portolujo Despierta como desde EH Bildu solicitamos que sean ellas, que están aquí presentes, la asociación Babestu, que son las que sufren y luchan cada día con este conflicto, quienes puedan explicar sus reivindicaciones y que se les dé la palabra en este Pleno para hablar. Entonces, antes de continuar, pregunto si podrían ellas explicar la moción que nos presentan. Ya sabéis que pueden hablar cuando hay un tema, pero al final del pleno. Eso es lo que sabéis perfectamente. Cuando termina el pleno ellos pueden tomar la palabra porque es un asunto que está incluido en el orden del día. Por tanto, cuando termine el pleno ellos toman la palabra para defender la moción y dar la explicación correcta. Bien. Sigue, Natalia. Entiendo, un apunte, entiendo que siempre nos comentas esto cuando cualquier de los grupos municipales pedimos la petición de que una asociación pueda hablar. Lo que sí pedimos ya es que de alguna forma se reglamente esa moción que aprobamos del concejal 22 y que no sigamos tiempo, meses o años esperando a que las asociaciones puedan intervenir, porque ya es un previo que se da en otros municipios. Y quiero recordar, un apunte solo antes de que me cortes, quiero recordar que hay un previo y en esta legislatura que Portolujo Despierta ya estaba como grupo municipal, vinieron unos trabajadores aquí a las 12 de la mañana a hacer sus reivindicaciones durante el pleno ordinario y tuvieron la oportunidad de hablar. Entonces, entiendo lo que dices, pero también entiendo que no podemos seguir esperando una moción que se aprobó y que creo que todos los grupos estábamos de acuerdo a que se pueda de alguna forma reglamentar ya esto y que las asociaciones puedan intervenir. Creo que es algo positivo para todos. La moción que se aprobó no es una moción de competencia plenaria. Lo hemos vuelto a repetir y lo hacemos en toda Junta de Portavoces, lo ha dicho la secretaria, que en EUDEL ya hay un texto más o menos base sobre el ROM que nos llegará a todos los ayuntamientos y ahí es donde se reglamentará todo el tema de los turnos de palabra, la intervención de las personas, etcétera, etcétera. Y por tanto, cuando llegue eso, se aplicará directamente, pero en tanto en cuando tendrán la palabra, pero al final del pleno porque es un punto del orden del día. Así que continúa, Natalia. Esperaremos con ansia. Esperaremos también a final del pleno para escuchar a las personas que aquí tenemos. Y por respeto a ellas voy a proceder a leer la moción que nos han presentado. Cada vez es más necesario y acuciante reforzar los servicios sociales públicos. No obstante, estamos viendo con preocupación cómo irrumpen nuevas propuestas de las administraciones públicas que en absoluto mejoran, cuando no empeoran, la situación de los colectivos más vulnerables. Propuestas que están condicionadas por la mercantilización de un modelo de atención social que las instituciones han ido dejando en manos de una iniciativa privada con poca vocación de servicio, que busca sobre todo la rentabilidad, precarizando al personal laboral, con unos ratios insuficientes y manteniendo salarios bajos. Siendo así que estamos convencidos que nuestros servicios sociales para las personas mayores residentes son terreno abonado para el conflicto. Es por ello que no podemos admitir que el bienestar de las personas mayores pueda estar condicionado por la cuenta de resultados de las empresas. La Villa de Portugalete dispone de 470 plazas residenciales para personas mayores con autorización de funcionamiento, distribuidas en los centros de Aspaldico, 307 plazas, Rodríguez Andoín, 70 plazas, Elguezábal, 15 y Hospital San Juan Bautista, 78.
Los familiares contemplamos impotentes el deterioro asistencial cada vez mayor de nuestros familiares, débiles, indefensos, ajenos a un conflicto que no entienden, pero que sí sienten. Unos mayores que solamente demandan cariño y humanidad. Es por eso que acudimos a la institución más cercana a la ciudadanía, es decir, al ayuntamiento, para que se comprometa a trabajar por el bienestar de estas personas. No puede ser que cantidades ingentes de dinero público que llegan a las empresas a través de los pliegos de concertación estén al albur exclusivamente de criterios de rentabilidad económica, exonerando a nuestras instituciones de una responsabilidad política última que de ninguna manera puede ser delegada. Si a través de la concertación se ocupa el 60 o 70% de las plazas, la responsabilidad es muchísimo mayor por parte de las instituciones, en tanto que están en la doble obligación de administrar nuestros impuestos y, sobre todo, de tutelar a nuestros mayores. La Ley de Servicios Sociales 12/2008, de 5 de diciembre, determina que el acceso a las prestaciones y servicios que en ella se definen es universal y subjetivo desde el 25 de diciembre de 2016. Por lo tanto, desde la Asociación de Familiares de Babestu exigimos el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de la Ley de Servicios Sociales y del decreto de cartera consiguiente, que entran en vigor el 26 de diciembre de 2016. Este decreto determina que las residencias de personas mayores son servicios de atención secundaria y, por lo tanto, es a la Diputación Foral de Vizcaya a quien corresponde asegurar las prestaciones de las residencias de personas mayores de Vizcaya, garantizando en todo momento la calidad en la gestión y en la atención, sean estas públicas o privadas. Por su parte, el Gobierno vasco reguló en el Decreto 41/1998 del 10 de marzo sobre los servicios sociales residenciales para la tercera edad, los requisitos mínimos exigibles en dichos centros. Se trata de una regulación en vigor, pero a todas luces obsoleta, anterior a la propia ley del siglo pasado. Cumpliendo con el mandato del Parlamento, el Gobierno deberá presentar un nuevo borrador de decreto el mes pasado, antes de verano. Cabe destacar que en marzo de este año se prorrogó por tercera vez el contrato de gestión de servicios públicos de concierto para la prestación del servicio residencial foral de residencias de Vizcaya para personas dependientes, con un plazo de ejecución del 1 de abril de 2017 hasta el 30 de junio de 2017. Por lo tanto, los nuevos pliegos deberán presentarse en un corto espacio de tiempo. Sabemos que van a ser para octubre, en este caso. Necesariamente antes de que dé tiempo a analizar, como se acordó, de manera participada el borrador de este decreto. La Asociación Babestu, aquí presentes, entiende que el único criterio posible para establecer los ratios de personal que se ajusta a la ley y que garantice la calidad de la atención pasa por analizar cuál es el personal necesario para asegurar que se cumplan al menos los requisitos recogidos en el decreto de cartera, lo que implica que los pliegos no se guíen por criterios economicistas, sino de calidad en la atención y dignidad de los cuidados. Mientras se consiga dar un giro al modelo de atención actual, consideramos imprescindible incorporar al menos las siguientes mejoras. Un ratio de 0,36 en la atención directa del personal no especializado que garantice el continuo de atención de gerocultoras y celadoras de noche. Criterios de gestión del personal que inciden directamente en el bienestar de nuestros familiares, como en la estabilidad de las trabajadoras para que puedan contar con referentes claros, garantizar personal suficiente también en la franja nocturna y cubrir todas las bajas que puedan surgir. Condiciones dignas para las trabajadoras y trabajadores, para las y los gerocultores. La mayor parte de mujeres en desventaja social, que son las que están asumiendo en una altísima proporción el cuidado de nuestros mayores, mientras que forman parte del escalón más bajo de la cadena de cuidados, sin que su trabajo sea reconocido. Sin ellas, el internaje de las residencias no funciona. Su opinión, su experiencia, sus conocimientos no son tenidos en cuenta, a pesar de que ellas acumulan mucha más información del usuario que el resto de los perfiles profesionales. Y esto tiene graves consecuencias en la salud de nuestros mayores. Y solicitan como propuesta de acuerdo que el Pleno del Ayuntamiento de Portugalete inste a la Diputación Foral de Vizcaya y al Gobierno vasco a implicarse al máximo ante el conflicto de residencias de Vizcaya, que se está alargando desde luego de forma infinita y en consecuencia está colocando a nuestros mayores en el más absoluto desamparo y precariedad. Que el Pleno del Ayuntamiento de Portugalete inste a las instituciones competentes a establecer los ratios de personal de los centros residenciales para personas mayores de Vizcaya, respetando escrupulosamente lo establecido por la Ley de Servicios Sociales, como garantía de un servicio de atención y calidad para un sector tan vulnerable como es el de las personas mayores, y que el Pleno del Ayuntamiento de Portugalete se comprometa a impulsar la creación de un espacio de reflexión en el que participen los agentes que conocen la realidad de la atención residencial de las personas mayores en Vizcaya, representación de familiares, residentes, entidades del sector, personal de las residencias, Diputación Foral de Vizcaya y personas expertas en el sector.
Bien, por apuntar, todos y todas sabemos que este conflicto de las residencias lleva casi 2 años en lucha, con las reivindicaciones de las trabajadoras por una mejora en las condiciones laborales, que en consecuencia lo que supondría es una mejora del servicio, sumadas, por supuesto, a las reivindicaciones de apoyo a las trabajadoras, de los familiares de las personas usuarios y usuarias de estas residencias, como la Asociación Babestu, que, repito, tendrán la oportunidad de hablar al final del pleno y que están aquí presentes. Ya sería hora de que tanto las trabajadoras como las familias y los usuarios sean escuchados y consigan las reivindicaciones que tan necesarias son para unas condiciones dignas en todos los aspectos. Sabemos, y ha sido esta semana, que acaba de salir la noticia de una oferta por parte de una de las patronales del sector, que es una propuesta, una de 3 de las 3 patronales, con lo que atisbamos un rayo de luz, pero aún no se vislumbra el sol. ¿Qué pasará si las otras 2 patronales no hacen ninguna propuesta para mejorar estas condiciones laborales y, por lo tanto, mejorar la calidad del servicio? Que seguiremos apoyando y que todos y todas deberíamos seguir apoyando la lucha de las trabajadoras, de los familiares de usuarios para mejorar este servicio, los salarios, las condiciones laborales y el bienestar al final de nuestras personas mayores, ya que lo que está en juego es el modelo de organización social de los cuidados en nuestra sociedad, que son los que son imprescindibles para el sostenimiento de la misma. Muchas gracias. H. Bildu. Irati. Babestuk aurkeztu digun mozioari gehitzeko oraipatzen da dekretuan pliegoetan jaso beharko lituzketela ja ratioak eta baldintza hobeak, ez? Bai, jakin dugu... Irati, mesedez. Un poquito. Ui, bai, alia. Bai. Torri berri naiz. Bai, hasiko naiz berriro. Bai, esan berriro. Bai, Irati. Vale. Babestuk aurkeztu digun mozioari gehitzeko badaukagu informazio bat aipatzen du, ez? Dekretoan pliegoetan jaso beharko liratekela ja plaza aldetik eta ratio aldetik baldintza hobeak, eta jakin berri dugu iraila hasieran Diputazioak, Bizkaiko Diputazioak egin duela proposamen bat, eta proposamen honetan izoztu egiten dituela 3. urtez jarraian, kontzertazio pliego hauetan, plazaren prezioa eta langileen ratioa. Aipatu nahi dugu, Nataliak esan duen bezala, 2 urteko borroka honetan, alde batetik 2 jarrera egon direla. Patronalaren negoziazio eza batetik eta beste aldetik Bizkaiko Diputazioaren inoperatibitatea eta hau konpontzeko borondaterik eza. Patronalari dagokionez, orain ondo esan duzun bezala, orain dela 2 egun edo atzo enpresa batekin negoziaziora heltzeko aukerak bazeudela esan zuenelak, patronalaren 40% ordezkatzen du patronal honek, eta beste patronal batek ezinbestean onartu beharko luke proposamena maioriaz atera behar delako hau onartzeko. Orduan, orain ez dakigu ia benetan konpontze bidean dagoen edo ez. Batetik hori eta bestetik... A ver, respecto a la moción sobre el tema de las residencias, lo que comenta desde un principio es que en este decreto que ha mencionado Natalia se habla del tema de la mejora de los ratios personales, exactamente sobre la mejora de las condiciones, y comenta también la propuesta de la Diputación. Si no me equivoco, se ha sabido recientemente que a principios de septiembre ha hecho una propuesta sobre el tema concretando un poco el precio respecto a los ratios, que ella os los detallará posteriormente. Después comenta que hay dos actitudes que son las que quiere resaltar. Por una parte, la de la patronal, que sobre todo es bueno, que quiere mencionar por su inoperatividad, y la segunda no la he
No me acuerdo. Ha sido un poco lío, entonces igual este caso lo hago yo mejor. Es que es un poco confuso todo. Vale. Decía que a principios de septiembre la Diputación Foral de Vizcaya había hecho ya una propuesta al decreto y ahí, bueno, en esta propuesta recoge la congelación por tercer año consecutivo del precio plaza en los pliegos y la no modificación de los ratios de personal. Eso por un lado, y luego estaba diciendo que, bueno, que aquí hay dos cosas que denunciar. Por una parte, la negativa a la negociación de la patronal y por otra parte, la inoperatividad de la Diputación de Vizcaya. Respecto a la patronal, hemos sabido, como Natalia bien ha comentado, que una empresa ha hecho una propuesta al sindicato ELA en este caso. Esta patronal representa el 40%, y entonces en la mesa de la negociación otra patronal también tendría que acceder a esa propuesta para que por mayoría se pudiera acordar. Entonces todavía no sabemos si esto seguirá adelante o no. Igual jarretuko dut nik euskeraz eta bestela nik ere egingo dut ere gazteleraz, osea, ikusiko dugu zeren, aber zelan zabeten zuek ere. Vale, sigo. Patronalari dagokionez, datu batzuk aipatzearren, patronala, badakigu konflikto honetan azkenean negozioa egiten duela. Bizkaiko Diputazioaren menpe daude 70%, diru aldetik, baina hemen patronalak dira azkenean agintzen dutenak, eta datu batzuk esatearren aipatuko ditugu 3 enpresak atera dituzten mozkinak. Aitamenik dituela sektorean 300 langile, 1,5 milioi irabazi zituen 2012 eta 2014 epealdiaren tartean. Grupo Ijurkok 320 langile dituela sektorean, 3,1 milioi etekin atera zituen 2014an eta 2015an. Sanitasek Bizkaian 300 langile dituela, 2,1 milioi atera zituen 2002 eta 2014 bitartean. Orduan, honek agerian uzten du zenbat diru mugitzen den enpresa hauek, zenbat diru mugitzen duten, eta aldiz langileek eskatzen duten ratioen hobetzea, soldata duinagoak izatea eta 1.200 eurora iristea edo 35 orduko lana ez da gauzatzen, ez? Beste batzuk haien kontura berazten jarraitzen duten bitartean. Decía que respecto a la patronal, por comentar algunos datos, aunque el 70... respecto a la patronal, los datos que tenemos de años anteriores, del dinero que han recibido, por mencionar 3 empresas, tenemos a Itameni, que tiene en el sector 300 trabajadores, que ganó 1,5 millones entre 2012 y 2014. Respecto al Grupo Ijurko, que tiene 320 trabajadores en el sector, 3,1 millones en el 2014 y en el 2015. Respecto a Sanitas, que tiene también 300 trabajadoras, 2,1 millones entre 2012 y 2014. Y decía que mientras estas empresas han ido enriqueciendo, las condiciones de las trabajadoras o las condiciones de vida que tienen, siguen siendo precarias, y no ha habido ninguna mejora respecto a las cosas que piden, ¿no? Que el ratio se baje, que tengan 1.200 euros de sueldo, de 35 horas semanales de trabajo. Entonces, que esto sigue en lo mismo. Bizkaiko Diputazioari dagokionez, esaten dugunean inoperatibitatea daukala hau konpontzeko. Etxa un segundo bat. Vale, esaten genuen Bizkaiko Foru Aldundia dela arduradun nagusia kasu honetan, ez?
zerbitzu publiko bat delako, eta zerbitzu publiko hau 70%an privatizatua dago, eta horrez diru pribatua sartzen da. Orduan, zerbitzu publiko bat denean diputaziotik eman alzaio konponbidea, eta diputaziotik konponbidea emateko babestuk azaldu duen bezala edo langileak beste kasu askotan dekretuan bertan pliegoetan jasoko balitzia kontzertazio horiek lan baldintza hobeagotan egitea, derrigorrean patronalak horri erantzungo liokete. Patronalaren argudioa delako gaur egun diputazioari ezin diola, diputazioak hori ez duela jasotzen. Orduan uste dugu diputazioak ere egin duen proposamenean ez duela inolako borondaterik eta jarraitzen duela egoera hau iraunarazten. Decía que en el caso de la Diputación Foral de Vizcaya, que es quien tiene la mayor responsabilidad en este conflicto, porque es la Diputación quien oferta este servicio público, pero este servicio público está privatizado en un 70%. Entonces, como bien decía Babestu en la moción, o como bien han dicho las trabajadoras en muchas ocasiones, si en el pliego de concertación se hubiera reflejado ya las mejoras de condiciones, las patronales tendrían que hacer caso a eso e incluso cumplirlo, y no ha sido así en la propuesta que se ha hecho, y esto no hace más que mantener la situación de igual manera y no arreglarlo. Es que recasco. Gracias, y a ti. Juan Carlos, Partido Popular. Este es un tema que desgraciadamente venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, ¿no? En el fondo lo que hay detrás es ese conflicto entre trabajadores y las empresas, ¿no? Y al final el problema de todo esto es que el que paga los platos rotos son los usuarios, ¿no? Los ciudadanos. Nosotros, bueno, respetamos las reivindicaciones legítimas que puedan tener los trabajadores del sector y las negociaciones que puedan llegar a tener, pero desde luego lo que sí que decimos es que hay que conjugar y conciliar esos con los derechos de los ciudadanos. Nosotros este tema en la Diputación, en Juntas Generales, que es donde hemos llevado adelante una serie de iniciativas constantes durante mucho tiempo que voy a relatar, pero que yo creo que es del conocimiento de todos. Nosotros presentamos una proposición no de norma en que se pedía que el Gobierno vasco modificara los ratios de atención en los centros residenciales porque ya tenían los ratios más de 20 años y se aprobó por mayoría de los grupos en Juntas Generales. También pedimos en su momento que los pliegos de contratación se modificaran ampliando esos ratios, y ya se ha hecho. También pedimos, por nuestra parte, que los pliegos incluyesen cláusulas de penalización u otras fórmulas para poder reclamar a las empresas privadas del sector los importes correspondientes a los días de huelga y demás cuando no se estaba dando el servicio, la calidad y la intensidad adecuada. Y porque al final, desgraciadamente, las empresas eran las únicas que salían beneficiadas de esa situación. Esa proposición de norma, que también salió aprobada, ha servido para solicitar a las empresas que reembolsen la cantidad de 721.750 euros por las jornadas de huelga que tuvieron lugar en 2016. Ahora sabemos que los ratios se han modificado a un 0,36 por plaza residencial. La única duda que tenemos a este respecto es si así se ha formulado, que si se incluye más personal de enfermería que geroculturas o al contrario. Y en cuanto a los servicios mínimos, hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 26 de abril en la que se estima la ampliación de los servicios mínimos en un 10%. Esta ampliación recae sobre los centros con un perfil de usuarios con gran dependencia reconocida de grado 2, grado 3, en un porcentaje superior al 70%. Con esto lo que quiero decir es que nosotros hemos tratado de empujar desde el lugar donde creemos que debería ser el principal lugar de debate todo lo que hemos pedido, sacando iniciativas importantes en este sentido. Es cierto que también se ha comentado aquí que recientemente ha habido una noticia, yo creo que esperanzadora,
que además yo creo que va a tener un pronto desenlace ya, porque si estamos hablando de que hay un acuerdo de la principal patronal con el principal sindicato, muy poco van a tardar en sumarse el resto, y entonces por fin, de una vez por todas, podremos dar una solución a este conflicto que tanto están pagando los ciudadanos. Respecto a los discursos que se han hecho respecto a los modelos, pues hombre, lo decía al principio del tema, nuestro grupo no comparte esa visión que se ha especificado aquí. Entonces, bueno, pues veremos cómo se desarrolla, pero estamos convencidos que muy pronto esto estará solucionado. Partido Nacionalista Vasco. No. Partido Socialista. María José. Sí, bueno, en primer lugar decir que por supuesto seguimos con mucho interés la evolución del conflicto, de un conflicto que lleva ya mucho tiempo y que al parecer se dan los pasos y parece que vamos avanzando en una solución que esperamos pues sea satisfactoria tanto para las reivindicaciones de las trabajadoras como para la sostenibilidad del sistema y por supuesto pues para la mejora de la atención de las personas residentes. Dicho esto, y bueno, teniendo la moción que además entra a comentar numerosos temas, pensamos que no sería muy serio por nuestra parte pronunciarnos en un sentido o en otro sobre un conflicto que no conocemos, que no conocemos en detalle, no sabemos cómo están las negociaciones, no sabemos no lo conocemos, y además es un servicio que no es de competencia municipal, que como se sabe es de competencia foral, ni siquiera tenemos competencia para poder de alguna manera entrar en la situación de las personas, ni de los ratios que se hablan, ni de otras cuestiones. Nos consta, pues como se ha dicho, que se están debatiendo en los lugares oportunos y esperamos pues que la solución sea rápida y satisfactoria para todas las partes. Nos vamos a abstener porque no nos parece serio pronunciarnos en otro sentido. Vamos al segundo turno. Portujo, despierta. No, ya que el PNV no ha intervenido y Juan Carlos, en parte estoy de acuerdo con las propuestas que habéis presentado y todo eso. Es un poco irónico desde vuestro partido, pero bueno, estoy de acuerdo. Sí decirte, María José, que, o sea, me sorprende, siento decirte esto, pero me sorprende que digas que no conocemos cuando el PSOE tiene representación tanto en juntas como gobierno vasco, habéis estado involucrados y sabéis lo que pasa en estas dos instituciones, también el municipio, tenemos aquí residencias en las que hay plazas, habréis tenido supongo la oportunidad de hablar con trabajadoras o con, en este caso, la asociación de familiares, así que me cuesta creer que digas que no conocéis. O sea, supongo será porque no os queréis involucrar y os vais a abstener y punto, pero que no conocéis, o sea, si no conocéis es porque no habéis querido conocer y no os habéis implicado. Y sí que creo que es un problema que nos atañe a todos y a todas y que cuanto antes se resuelva, y esperemos que esa luz que han dado con ese intento de acuerdo que se está produciendo sea una realidad y se acabe todo este conflicto, que ya es hora. Bildu. Igual Natalia esan duen aritik PSOEtik esatea abstentzioa egingo duzuela, ez duzuelako ezagutzen egoera pizkat zinikoa da, ez? Mozioaren hasieran esaten digu Portugaleten baditugula olako residentziak eta gatazka ere bai hauetan eman dela, ordea, bueno, aspaldiko eta aipatzen dituen guztiak, orduan oso zinikoa da esatea ditugunean herritarrak hau sufritzen dutenak, bai langileak hor lan egiten ari direnak eta bai babestu direla azkenean hor dituzten pertsonen senideak, ez? Ez duzuena nahi da bozkatu edo alde edo kontra, orduan argitu beharko duzu zein den zuen postura. Eta espero dugu guk ere hau lehenbailen, gatazka hau lehenbailen konpontzea, baina benetan uste duguna da Bizkaiko diputazioak aurrera urratsak eman behar dituela, eta ez langileen zein gure zaharren bizi egoerak iraunarazi egoera prekarioan. Unai Rementeriak esaten zuen uztaila hasieran
ematen zuenean konfliktoa bukatuko zela, esan zuen, ya es hora de subir los salarios. Eta esaten zuen ere bai, Bizkaia, que lo quería convertir en un buen lugar para hacerse mayor. Eta deklarazio horiek uztailan egin ondoren, proposamen honetan badirudi sindikatuak helarazi dizkiguten datuen arabera prezio plaza hau, gazteleraz irakurriko dut, hobeto azaltzeko, que ha decidido reducir el precio plaza de las casi 3.000 camas concertadas. Eskerrik asko. Partido Nacionalista Vasco. Bueno, Juan Carlos, perdona. Sí, Partido Popular. Bueno. Al hilo de lo expresado por Natalia Rey, opina que la abstención del Partido Socialista, argumentada en que no conoce el asunto, opina que le resulta un tanto cínico, puesto que en el comienzo de la moción ya se expresa que en Portugalete hay varias residencias de personas mayores y que este conflicto se ha dado también en nuestra localidad. Y le sigue pareciendo cínico desde el momento que hay ciudadanas en nuestra localidad, trabajadoras y trabajadores de residencia y familiares de personas residentes. Opina que se trata de que el PSOE no quiere posicionarse, no quiere votar ni a favor ni en contra, y opina también que debería aclarar su postura. Desea que cuanto antes se solucione este conflicto, pero opina también que la Diputación debe avanzar, debe dar pasos, tanto para solucionar los problemas de las trabajadoras como la situación de las personas mayores residentes. Unai Rementería, en julio, afirmó que ya era hora de subir los salarios y de hacer de Vizcaya un territorio donde se pueda envejecer. Y después de esto ha hecho una propuesta, según los datos de los sindicatos, para reducir el precio de las plazas concertadas. Muchas gracias. Partido Popular. Bueno, no sé, yo por matizar, no sé, yo creo que esta vez no he sido irónico ni nada, pero no, me he quedado sorprendido de las alusiones. No, nosotros, por especificar la postura para que quede totalmente claro qué es lo que vamos a votar y por qué, nosotros hemos hecho en las instituciones pertinentes una batería de iniciativas desde hace tiempo para tratar de llevar al mejor puerto esta situación, una situación terrible que están pagando quien no la debe pagar. Y tanto es así que yo estoy convencido que con la última noticia, que creo que fue el viernes pasado cuando se ha firmado, va a tener, ya era hora, un desenlace inminente. Es imposible que una vez que ya ha firmado, como he comentado, el primer sindicato y la primera patronal, en muy breve plazo de tiempo se llegue a un acuerdo total que desbloquee el conflicto en el sector que tanto daños nos está trayendo. Y siendo así, nosotros no vamos a votar a favor de la moción, porque primero pensamos que no es la institución competente. Hemos presentado en donde es la institución competente todas las iniciativas que se tienen que presentar, y porque yo creo que la actualidad ha rebasado a la propia iniciativa y si esta iniciativa se hubiera debatido a lo mejor una semana o dos después, seguramente ya no tendría sentido este debate. Muchas gracias. Partido Nacionalista Vasco. No. Partido Socialista. María José, no. Vamos a pasar a votar la moción conjunta que presentan EH Bildu y Portojo Despierta sobre el tema de las residencias. ¿Votos a favor de la misma? EH Bildu, Portojo Despierta. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista y PP. ¿Explicación del voto del Partido Nacionalista Vasco? Sí, vamos a explicar el voto del Partido Nacionalista Vasco. Este es un conflicto que se ha alargado demasiado y que nos preocupa profundamente, sobre todo por las consecuencias que tienen trabajadoras, en trabajadores y en personas mayores. Pero hay elementos de la moción que se presentaba a consideración de este Pleno en los que no podíamos estar totalmente de acuerdo. Y es que las administraciones públicas no les compete estar en las mesas de negociación de las reivindicaciones salariales. Les compete garantizar la prestación de los servicios, ¿no? Y en ese es un elemento en el que no podemos estar de acuerdo. Sí que nos consta que
que se ha trabajado y se está empujando para que pueda haber una resolución del conflicto. Y además que se han intentado tomar medidas para paliar que las personas que al final más lo están sufriendo, que son nuestros mayores, pues lo puedan tener, ¿no? Juan Carlos ha comentado alguna de ellas. Y como apunte, además, hasta tal punto de implicación de la Diputación, que la Diputación, cuando saca una nueva licitación de concertación de camas, no puede sacarla con una subida de precio si no hay un convenio de sector que suba los precios de los salarios de los trabajadores, porque entonces lo que haría es aumentar el beneficio de las empresas y mantener el salario de los trabajadores, ¿no? Pero sí que hay compromiso de que si hay un convenio de sector, que parece ser que se camina hacia ello y hay la patronal más importante, parece que hay un principio de acuerdo con uno de los sindicatos y veremos si suman el resto, en ese momento sí hacerlo. Muchas gracias. Vamos a pasar al siguiente punto, que es la moción presentada por el Partido Socialista relativa al apoyo a las reivindicaciones sindicales de comisiones obreras y UGT y el apoyo a las marchas que atraviesan nuestra localidad en defensa del sistema público de pensiones. Le damos la palabra a Arantxa, concejal de Promoción Económica y Empleo. Arantxa. Bien, como me imagino que todas y todas sabréis, los sindicatos Comisiones Obreras y UGT vienen desarrollando una campaña de movilización en defensa del sistema público de pensiones. Dentro de esta campaña se van a iniciar ahora, el día 30 de septiembre, una serie de marchas que van a confluir en Madrid y que en nuestro caso tienen su inicio el domingo aquí en Portugalete. Entonces, por ello que presentamos la siguiente moción de apoyo a dichas iniciativas. Ante el incesante cuestionamiento al que se está sometiendo a nuestro sistema de seguridad social y, por tanto, a la viabilidad de nuestro sistema de pensiones, las organizaciones sindicales, UGT y comisiones, dando continuidad a las movilizaciones de defensa de las pensiones públicas, inician una campaña de apoyo y defensa de un sistema que ha sido y debe seguir siendo garante de cohesión y protección social. De forma sutil pero constante se repiten argumentos que culpabilizan a la propia ciudadanía de la escasez de recursos. La pretensión no es otra que terminemos creyendo que los responsables de una supuestamente inevitable inviabilidad del sistema de pensiones es de las personas, por ser muy mayores, por tener pocos hijos, incluso por tener trabajos escasos y poco remunerados. Desde el movimiento sindical se denuncia que estas tesis están basadas en la voluntad de mantener las equivocadas políticas de austeridad o ultranza, concurriendo con las que se fundamentan en presentar desde sectores con claros intereses mercantiles a las pensiones públicas como inviables, al tiempo que se ofrecen como alternativa a sistemas privados de pensiones, obviando que no son, en modo alguno, capaces de proteger mejor a la población pensionista. Los poderes públicos deben apostar por garantizar desde el sistema público pensiones suficientes como herramienta fundamental para mantener y reforzar la cohesión social. Las cotizaciones procedentes del empleo, que deben mejorar su disminuida aportación actual, y el refuerzo de la financiación pública como elemento de distribución de rentas son piezas esenciales. Las cotizaciones a la Seguridad Social no son, como se repite para intentar denostarlas, un impuesto que pagan los empresarios y en menor medida los trabajadores. Las cotizaciones a la Seguridad Social son salario diferido que se entrega al Estado para que sea el garante de nuestras prestaciones y para tener cubiertas las situaciones de enfermedad, fallecimiento o vejez. El problema no está en el sistema, cuyas necesidades futuras son conocidas y previsibles. Está, entre otras causas, en la voluntad de reducir su nivel de cobertura, el debilitamiento de sus fuentes de financiación procedentes del mercado de trabajo, debilitando los mecanismos de distribución de renta en las empresas y en la sociedad, en el uso que en ocasiones se hace de la recaudación, destinando el dinero a otros fines para los que no estaba previsto. El incremento de pensionistas y la mayor duración de las prestaciones, procesos conocidos, previsibles y saludables, debe ir acompañada de medidas efectivas, acordadas con los interlocutores sociales y, en la mayor medida posible, fuerzas parlamentarias, que permitan mantener el pacto intergeneracional que constituye nuestro sistema de pensiones públicas de reparto. Por todo lo anterior, el Pleno del Ayuntamiento asume el siguiente acuerdo. Nos sumamos a las reivindicaciones de las organizaciones sindicales, comisiones de UGT, y apoyamos las marchas promovidas por estas organizaciones que atraviesan nuestra localidad
en la defensa de un sistema público de pensiones que garantice el mantenimiento del contrato social inherente a nuestro sistema de pensiones públicas. A través del mismo se favorece la cohesión social y se respetan los derechos construidos a lo largo de la vida laboral, junto a medidas efectivas de redistribución de la riqueza que garantizan pensiones suficientes en todos los casos. Asimismo, trasladamos al Gobierno, grupos parlamentarios e interlocutores sociales la necesidad de recuperar los mecanismos de gobierno participado del sistema público de pensiones a través del diálogo social y en el marco configurado en el Pacto de Toledo. Muy bien, gracias Arantxa. Vamos a dar un turno de menor a mayor. Partido Popular, Juan Carlos. Bueno, yo no conozco a nadie, ¿no?, que no quiera un sistema público de pensiones fuerte que pueda garantizar el día de mañana nuestras propias pensiones, ¿no? Y yo creo que es lo deseable por todos y todos tenemos ese ánimo por garantizarlo. La mejor política social, nosotros siempre lo hemos defendido, es la política de empleo, que es verdaderamente con una buena política de empleo es con lo que puedes garantizar el futuro de las pensiones el día de mañana, ¿no? Y en lo que va de año, en este sentido, podemos decir que ya se han creado casi 500.000 de puestos de trabajo, un 17% más que lo que hubo en el mismo periodo del año pasado. Y además la buena noticia es que el paro había disminuido casi más de 300.000 personas y se situó en su nivel más bajo de los últimos 8 años. Teniendo en cuenta que además la contratación indefinida ha crecido casi un 10% respecto a agosto de 2016, ya son 43 meses consecutivos de incremento de este tipo de contratos. Si hacemos una retrospectiva a los últimos 10 años, podemos distinguir dos periodos. Uno es el de 2008 a 2011, que supuso 2 millones de parados más, y otro el de 2011 a 2017, que ha supuesto 1 millón de parados menos. Estos son noticias esperanzadoras para crear una base sólida que pueda hacer que mediante el empleo, la creación de empleo, pues tengamos un futuro esperanzador con las pensiones, porque España ha recuperado 7 de cada 10 empleos destruidos por la crisis. Estamos hablando de más de 2 millones de puestos de trabajo. Y este empleo es de mayor calidad que el que se perdió por varios motivos. Primero, es más estable, se ha recuperado el 82% del empleo indefinido y solo el 44% del empleo temporal, y en su mayoría es a tiempo completo, ya que el 93% del empleo recuperado es a tiempo completo. Y gracias precisamente al control de la inflación es por lo que se ha ganado en poder adquisitivo todos los años desde 2012. Bueno, estas noticias son positivas, pero no suficientes, hay que seguir trabajando indudablemente y seguir acordando. Las noticias positivas son que seremos el país de Europa que más crece y el que más empleo crea, y eso es un dato a tener en cuenta. Si lo unimos además a que Bruselas recientemente nos ha elevado la previsión de crecimiento para España y tenemos que corregir en positivo nuestras propias previsiones, pues hay que verlo todavía más en positivo. Pero no nos relajamos porque sabemos que queda mucho trabajo por hacer y nuestro objetivo es claro en este sentido, y hay que llegar a los 20 millones de personas trabajando y cotizando a la Seguridad Social en el año 2020. En el 20 millones de personas trabajando y cotizando a la Seguridad Social. Si en el 2020 conseguimos el objetivo de 20 millones de personas trabajando y cotizando a la Seguridad Social, estoy seguro que las pensiones cada vez estarán más aseguradas. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. EH Bildu. Sí, bueno, Juan Carlos ha distinguido dos periodos temporales, ¿no? Nosotras también queríamos hacer como echar un poco la mirada atrás para ver cómo hemos llegado a esta situación, ¿no? Es cierto que, bueno, durante la época más de bonanza económica, la cuestión de las pensiones pasó a un segundo plano, tanto por el aumento del número de trabajadores y trabajadoras a consecuencia de los movimientos migratorios, como por el aumento de las cotizaciones, ¿no? En 2008 el número de cotizaciones cayó un 15% y el de cotizaciones un 10%, ¿no? Y aumentó el número de pensionistas. Es precisamente en este momento temporal que tú marcabas, cuando, bueno, en los periodos de 2011-2013, pues los gobiernos del PP empiezan a implementar una serie de medidas de recortes, ¿no?
En este contexto que decía, las reformas redujeron las pensiones de todas las personas porque había que trabajar, hay que trabajar más tiempo para recibir las pensiones completas, ¿no? Además, la pensión base es menor y al retrasarse la edad de jubilación se cobrará durante menos años. Creemos que se ha utilizado esta mal llamada crisis para recortar las pensiones aprovechando que la gente estaba dispuesta a asumir cualquier sacrificio. Y en este contexto, después de los recortes que vinieron en el año 2011-2013 en manos del Gobierno del Partido Popular, en el año 2013 en el Congreso el grupo Amaiur presentó una serie de reformas a las pensiones, ¿no? Y las propuestas que se presentaban iban dirigidas a aumentar los ingresos de la Seguridad Social subiendo las cotizaciones empresariales, revisando las deducciones fiscales e incrementando el salario mínimo interprofesional, además de mantener el método de actualización con el IPC e incrementar los ingresos tributarios para mejorar su progresividad. Porque una de las reformas que hicisteis, Juan Carlos, iba en relación a precisamente a no estar ligada a la subida al IPC, sino que es un porcentaje fijo, ¿no? El que se ha ido incrementando año a año y es del 0,25%. Y tú bien has dicho, ¿no? Que las cosas están cambiando según vuestra visión. Estamos ante la antesala de una nueva primavera económica en el Estado español, por lo tanto entenderíamos también que ese porcentaje hubiera variado, ¿no? Sin embargo, este año también se ha quedado fijo, la subida de las pensiones ha sido de un 0,25% y para aterrizarlo un poco y llevarlo a la realidad, ¿no? a la cotidianidad de las personas que cobran este tipo de pensiones. Como ejemplo, la pensión mínima de jubilación de una persona con 65 o más años y cónyuge a cargo pasa de ser de 784 euros al mes por 14 pagas a 786, es decir, una subida de 2 euros. Es lo que supone el incremento del 0,25%. Si, como bien decís, la recuperación económica es tal, lo que nos preguntamos es por qué no habéis incrementado ese porcentaje fijo que establecisteis en una época en la que, supuestamente había una crisis económica más dura que ahora mismo no tenemos, ¿no? Como decía, el grupo Amaiur presentó en el año 2013 una serie de reformas a las que había hecho el Partido Popular y las posiciones de los partidos en el Congreso fueron diferentes, ¿no? En el caso del Partido Popular, lo que decía ante las medidas que presentaba Amaiur es que eran innecesarias y lanzaban un mensaje de tranquilidad y seguridad a todos los pensionistas, ¿no? Porque las reformas del Gobierno estaban encaminadas a garantizar, conservar y consolidar el sistema, que es más o menos lo que nos has dicho tú hoy. En la postura del Partido Socialista, compartían la exposición de motivos de la moción, pero lo que no compartían, o la línea roja que marcaba el Partido Socialista en cuanto a las medidas que planteaba Amaiur, es la rotura de la caja única, ¿no? De la Seguridad Social, que es lo que también se está planteando hoy en la moción que trae, que ha venido de la mano del Partido Socialista, pero que presenta comisiones y UGT, ¿no? La caja única. En el caso del grupo en el Congreso de Izquierda Unida también compartía las medidas que se presentaban desde Amaiur, pero también fijaban como línea roja esa ruptura de la caja única, que era también lo que estaba pidiendo en ese momento Amaiur y que es, como no, lo que defiende nuestro grupo también, Euskal Herria Bildu, aquí, ¿no? Queremos un sistema de seguridad social propio para tener unas pensiones dignas para todas las personas. Y en el caso del Partido Nacionalista Vasco, en ese año 2013, también compartía algunas de las medidas, pero otras no. Y hemos visto como en años posteriores también nuestro grupo respaldó la iniciativa legislativa popular que se presentó con más de 70.000 firmas en el Parlamento en el año 2015, una ILP que fue rechazada por el Partido Popular, el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco, y lo que proponía es que, ya que no tenemos la competencia en el sistema de pensiones, lo que se proponía es complementar esas pensiones hasta la cifra de 1.080 euros, que no es una cifra que se hayan sacado de la chistera, sino que es una cifra que está estipulada en la Unión Europea como pensión mínima para tener una vida digna.
Esta ILP fue rechazada, como hemos dicho, por lo tanto, nuestro grupo en el Parlamento lo que hizo es presentarla nuevamente en el año 2016. Una iniciativa que de nuevo fue rechazada por los grupos del Partido Popular, el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco. Y lo que proponíamos precisamente era eso, de una manera progresiva ir aumentando o ir complementando esas pensiones para alcanzar esa cifra que marcábamos como sueldo mínimo digno, ¿no? Que son 1.080 euros. Y por dar algunos datos, bueno, pues queríamos decir que más de la mitad de las pensiones en Euskal Herria no llegan a unos ingresos mínimos de dignidad, como ya hemos dicho antes, que la precariedad se va agravando por las continuas congelaciones de pensiones, ya que, como he dicho antes, desde 2011 hemos perdido más del 7% de poder adquisitivo, en el caso de los pensionistas. Y además, y este es un debate que ya hemos traído en varias ocasiones a este Pleno, el Gobierno del Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista se niegan a aplicar una subida del 8% en la RGI, que es lo que marcaba la subida del salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, compartiendo una parte de la moción que hoy se trae aquí, que sería, bueno, pues el fortalecimiento del sistema público de pensiones y de la garantía de unas cantidades dignas, hay otras cosas que no podemos compartir, porque nuestra propuesta defiende que el sistema público de pensiones sea nuestro marco para poder tomar esas decisiones desde aquí. Eskerrik asko. Muchas gracias. Porto Despierta, no. Partido Nacionalista Vasco, no. Partido Socialista, Arantxa. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, Juan Carlos, totalmente de acuerdo contigo en que efectivamente una solución al mantenimiento del sistema de pensiones es efectivamente que el empleo crezca. Yo lo tengo clarísimo. Estoy de acuerdo en que efectivamente las tasas de desempleo van bajando, sí, bien. Sin embargo, los ingresos de la Seguridad Social no van acordes con ese incremento. ¿Y eso por qué es? Porque efectivamente el empleo que se está creando es un empleo precario, es un empleo temporal, a tiempo parcial, con salarios absolutamente devaluados. En esas condiciones, evidentemente, el sistema de pensiones no va a poder mantenerse solamente con esas cotizaciones. Por lo tanto, es necesario que se empiecen a tomar medidas, y esas medidas deben partir de la negociación. Respecto, efectivamente, comentabas que el tema del poder adquisitivo de los salarios, que es importante, lógicamente. Desde el año 2009 al 2014, según el índice de precios del trabajo, ha habido una pérdida de poder adquisitivo de un 8-20% en los salarios. En esas condiciones veo difícil que podamos mantener el sistema. Y por otra parte, tenemos que tener en cuenta que desde la propia Comisión Europea se nos habla de que la tasa de reemplazo bruta, están estimando, es decir, la relación entre la última pensión y entre la pensión y el último salario, se prevé que pase del 79% en el 2013 a un 48,6% en 2060, o sea, en 2060. Si llegamos a esta fecha, por lo tanto, el detrimento va a ser considerable en los próximos años. De ahí que es necesario que empecemos a hablar y empecemos a ver qué fórmulas podemos buscar para poder dar solución a este problema. No porque el sistema sea inviable, cosa que no es cierta. El sistema es absolutamente viable. Lo único que es necesario es que exista voluntad de crear un sistema financiero estable, adecuado, que permita que las pensiones actualmente sean lo suficientemente altas como para poder cubrir las necesidades de cualquier persona, y que podamos asegurar que en el futuro las personas puedan seguir recibiendo ese sistema de protección. Muchas gracias, Arantxa. Partido Popular, Juan Carlos. Bueno, se han mezclado tantas cosas en algunas de las intervenciones que yo no sé si vamos a abrir todos los debates y tal que han comentado. No, pero bueno, voy a dar una pincelada porque como ha tocado y tal, no me puedo resistir. Además hoy estoy muy templado, muy callado, voy a decir algo y tal. No, vamos a ver.
no sé, a nuestro partido me he querido intuir que se le atribuían cosas a lo mejor que no son propias. La del 0,25 sí. La del 0,25 sí. Hay alguna que yo creo que se ha hablado por ahí, no es nuestra, lo de incrementar la edad de jubilación, eso es previo a nosotros, pero la del 0,25 sí, y fue precisamente para garantizar que hechos que habían sucedido anteriormente no se volvieran a producir, que no se congelaran las pensiones, que siempre, por ley, estuviera garantizado que tú ibas a subir. Que no estuviera sujeto a que si el IPC subía o bajaba, tú subías. No, que tú tuvieras garantizado que siempre iba a ser así, que ibas a subir. Claro, lógicamente otro debate es cuando la inflación, además, como en algunos años ha sido, es baja o nula o negativa, entonces todavía incluso sacas mayor subida. Pero claro, efectivamente, o sea, no sé si tildarlo de demagogia. Cuando vas a... El problema, desgraciadamente, es que tenemos pensiones muy bajas en algunos casos. Entonces, cuando tú le aplicas un 0,25 o el porcentaje que quieras sobre una pensión muy baja, pues al final da como resultado que parece que el incremento es inapreciable. Pero claro, de ahí hacer ese debate de que, bueno, pues vamos a subir las pensiones, las vamos a poner, la Unión Europea dice 1.080 euros y tal, pero 3.000, ¿por qué no 3.000? O sea, no sé, si el problema, por supuesto que todos estamos de acuerdo en que esas pensiones son muy escasas y que habría que subirlas. El problema es que se tienen que dar las situaciones adecuadas para que se pueda hacer, que la coyuntura económica sea adecuada. Usted ha manifestado, ya no estamos en la situación de... sí, ya no estamos en la situación de crisis en la que estábamos 2 años. Lo primero, le agradezco que lo reconozca. Le agradezco que lo reconozca porque algún trabajo ha costado, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Todavía queda mucho camino por recorrer, lo ha comentado también la portavoz del Partido Socialista. Aunque estamos incrementando la evolución del empleo, se ha revertido totalmente la situación, aún la situación es preocupante porque hay que seguir tomando medidas, hay que seguir echando carbón a la locomotora para que lo que estamos consiguiendo, que es crear al año 500.000 de puestos de trabajo, pues para llegar a los 20 millones en el 2020, pues no pare, sino que se incremente. ¿Vamos en buena lid? Pues sí. ¿Estamos en sintonía y se están dando las características para que al final ese objetivo se cumpla? Sin lugar a dudas, pero tenemos que ser prudentes porque al final tomar una medida de ese calado en algo tan sensible y tan importante como son las pensiones, no puede ser una decisión arbitraria de decir vamos a subirlas. ¿De dónde sacas el dinero? Yo cuando he oído esa propuesta que hacían de reformar todo y de incrementar, al final es ¿de dónde sacan ustedes la propuesta? Porque es muy fácil decir vamos a incrementar, en este caso las pensiones o otro tipo de iniciativas, pero siempre decimos ¿de dónde sale? Porque la caja es la que es. Los ingresos entran por un lado, los gastos salen por otros, y si los ingresos no se incrementan porque no se incrementa el empleo, no se incrementan otras variables extraordinarias, los gastos no pueden ser mayores. No pueden ser mayores. Y luego el debate de la caja única. La caja única es lo que da sentido a nuestro país, lo que vertebra a nuestro país y lo que garantiza que vascos y catalanes, que somos deficitarios, tengamos nuestras pensiones pagadas. Ayer salió una noticia en un periódico de tirada nacional que decía que Cataluña era precisamente la comunidad de toda España que más dinero recibía para pagar las pensiones. Pero es que nosotros estamos a la vuelta de la esquina. Somos de las comunidades que más dinero recibimos para pagar las pensiones. Si no es por gracias a la solidaridad y a la caja única de todos los españoles, nosotros no es que ya no hablemos de tener un sistema propio de pensiones, porque es totalmente inviable, no tenemos dinero para afrontarlo. No tenemos nada. Cada vez que Ibarretxe, yo me acuerdo, salía a hacer el pleno de política general, él siempre veía el vaso medio lleno y siempre decía, somos la comunidad que mayor esperanza de vida tiene. Claro, está muy bien, pero el problema es que somos la comunidad una de las más envejecidas de España. Y eso implica que tenemos muchas más pensiones, y eso implica además pensiones muy altas, y eso implica que nosotros no tenemos recursos si no fuera por la caja única para afrontarlo. Entonces,
Esos debates están muy bien para decir, el sistema propio de pensiones, la pensión a 1080 y tal. Ya, yo también en la barra del bar me siento y 3000 y todo fantástico, pero la realidad es que esto es un tema muy importante que preocupa a mucha gente, que es muy difícil, que yo estoy de acuerdo que adelante en que hagamos pues todas las medidas que desde el consenso y de la concordia para aunar esfuerzos y que tengamos un sistema público de pensiones importante, que las tengan garantizadas. Aquellos que además, porque tengan sueldos muy altos, se lo puedan complementar, pues bienvenido sea, pero los que no puedan, que tengan una pensión digna públicamente. Y nosotros hacemos todo lo que podemos con las medidas. Tenemos la mano tendida a la negociación, hay ahora mismo reuniones en Madrid con este tema. Esperamos y confiamos en que estas comitivas que acabarán el mes que viene en Madrid pues vayan también con la mano tendida y con el diálogo y no busquen otros objetivos que no sea el de sumar, y nosotros, si es para trabajar y para buscar, pues ahí estaremos siempre dispuestos al acuerdo. Bildu. Bueno, Juan Carlos, acabas de menospreciar el trabajo de nuestro grupo en el Congreso de los Diputados, de nuestro grupo parlamentario, de nuestro grupo municipal, haciendo un símil como si el trabajo que hacemos lo hacemos en la barra de un bar. Bueno, dejando eso a un lado, antes has dicho que la cifra de 1.080 euros a la que yo hacía alusión la había establecido la Unión Europea. No es así, la establece la Carta Social de Europa, y voy a hacer referencia, voy a explicar de dónde viene. Dice que debe ajustarse a lo establecido por la Carta Social Europea, que recoge que debería ser una cuantía igual al 60% del salario medio del país. En el caso del Estado español, tu Estado, la cifra correspondiente a 2016 era de 1.080 euros mensuales. Entonces estamos hablando de una cuantía que lo que haría sería dignificar la vida de las personas, y no sale de cualquier sitio. Y tú comentabas que bueno, que hay que cuadrar, ¿no?, los gastos con los ingresos, y es verdad, es que esa caja de la Seguridad Social, a la hora de hacer ese ejercicio de gastos-ingresos, la manera de hacerla es que los ingresos salen de las cotizaciones, ¿no? Pero es que nuestro grupo en el Congreso, las propuestas que he comentado antes iban en otra línea, y esas propuestas fueron las que tu grupo evidentemente rechazó, porque ideológicamente es comprensible que defendamos cosas muy diferentes, Juan Carlos. Y las propuestas que hacíamos, voy a volver a repetirlas, porque creemos que hay una alternativa mientras el número de cotizantes no suba, es subir las cotizaciones empresariales, revisar las deducciones fiscales, incrementar el salario mínimo interprofesional y, bueno, como decíamos antes, pues mantener el método del IPC de incrementar los ingresos tributarios para mejorar su progresividad. Y bueno, con el tema de la caja única, igual luego también tenemos tiempo para hablar y discutir sobre el tema catalán, pero bueno, no es ningún secreto que nuestro grupo es abiertamente y claramente independentista, y creemos que hay cada día más razones para serlo, y creemos que esta es una razón más. Creemos que desde el marco que tú defiendes, desde el Estado español, no podemos asegurar unas pensiones dignas para nuestras personas mayores, o bueno, personas que no son mayores pero que también cobran pensiones, ¿no? En el caso de Euskal Herria, que es otro debate que estuvimos hablando aquí, el tema de la RGI, lo que se hace es que, como las pensiones contributivas y no contributivas no llegan al mínimo, ni siquiera llegan al mínimo que establece la RGI, se complementan con la renta de garantía de ingresos. Y vuestros grupos en el Parlamento Vasco lo que hicieron es no aplicar la subida que establece la Ley de Servicios Sociales y de Garantía de Ingresos del 8% que habíais aprobado en Madrid. Y tampoco aprobasteis las propuestas que nuestro grupo hizo ya no en Madrid, sino aquí, en el Parlamento Vasco, de complementar esas pensiones para llegar progresivamente, no decimos ni siquiera que tenga que ser de un año para otro, pero para llegar de manera progresiva a esa cuantía que marca la Carta Social Europea de 1.080 euros. Eskerrik asko. ¿Portugal despierta? ¿No? ¿Partido Nacionalista Vasco? No. Muy bien.
Por si os parece, vamos a pasar a votar la moción que presenta el Partido Socialista relativa al apoyo a las reivindicaciones sindicales de comisiones obreras y UGT y apoyo a las marchas que atravesarán nuestra localidad en defensa del sistema público de pensiones. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? PP, Portojo Despierta y H. Bildu. Explica. Vamos a ver si Vamos a hacer la explicación de voto que me ha pedido el Partido Nacionalista Vasco. La explicación de voto del Partido Nacionalista Vasco. Nosotros entendemos que este posicionamiento sobre las pensiones públicas es un tema parlamentario y que tal y como el Partido Nacionalista Vasco lo ha ido defendiendo allá donde tiene voz, pues ha dejado claro que está a favor de un sistema público de pensiones que garantice la cohesión social. Y además creemos y estamos trabajando en ello porque todo lo que tiene que ver con la seguridad social y con el sistema de pensiones se ha transferido a Euskadi y sean las instituciones vascas que lo gestionen. Hemos hablado de la moción, nosotros en la parte resolutiva no hemos hecho ninguna referencia, ni hemos encontrado ninguna referencia a la caja única, pero es bien sabida nuestra posición a este respecto, ¿no? Y voy a respetar que esto es una explicación de voto y no un debate y no voy a entrar en consideración con la frase del Partido Popular de que la caja única es lo que sustenta la unidad de España. Vaya frase. Y en relación a la manifestación promovida por comisiones obreras y UGT, pues bueno, pues respeto y libertad a las acciones sindicales. Muy bien, vamos a pasar al siguiente punto, que es la moción que presenta EH Bildu relativa de apoyo al referéndum de Cataluña. También hay una moción alternativa que ha presentado el Partido Nacionalista Vasco, con lo cual damos primero la palabra a EH Bildu y después al Partido Nacionalista Vasco. Bueno, es evidente que estos últimos días, semanas, pues la situación va cambiando por momentos, pero igual hay que contextualizar un poco el momento en el que nuestro grupo registra esta moción, ¿no? Se da en un momento en el que bueno, pues más de 700 alcaldes y alcaldesas de Cataluña han sido llamados a declarar, por lo que entendíamos que era una situación excepcional, y desde el municipalismo, ¿no?, en clara solidaridad con todas estas personas, pues debíamos de iniciar alguna iniciativa, por lo que tomamos la decisión de registrar esta moción en todos los ayuntamientos de Euskal Herria. Voy a leer un poco los puntos de acuerdo de la moción. Este ayuntamiento reconoce la total legitimidad del referéndum que el Parlamento de Cataluña desea llevar a cabo. Y es que la voluntad de la ciudadanía libremente expresada constituye el instrumento político más eficaz para la construcción del futuro de cualquier pueblo o colectivo. Denunciamos y rechazamos el ataque del Estado español contra las decisiones soberanas del pueblo de Cataluña y del Parlamento, porque el Gobierno de Madrid, los tribunales y el Tribunal Constitucional no pueden estar por encima de la voluntad democrática expresada por una amplia mayoría de la ciudadanía de Cataluña. Rechazamos rotundamente llamar a declarar alcaldes y alcaldesas democráticamente elegidas por las ciudadanas de Cataluña. Nos oponemos a la imputación de los alcaldes y alcaldesas catalanas que quieren poner en práctica un derecho democrático. Nos comprometemos a apoyar los procesos políticos que se desarrollen basados en la libre voluntad de sus ciudadanos y ciudadanas en Euskal Herria, en Cataluña o en los demás pueblos del mundo. Y por último, este ayuntamiento respeta y pide respetar los resultados del referéndum del 1 de octubre a las distintas instituciones y organismos. Para ello se resuelve dar cuenta de esa resolución a la presidenta del Parlamento de Cataluña, al presidente del Gobierno de España y al presidente del Tribunal Constitucional, así como a la ciudadanía de nuestro municipio. Y por último, se aprueba que la estelada ondee en el balcón del ayuntamiento hasta la celebración de la consulta del 1 de octubre, como muestra de apoyo al pueblo catalán y a sus instituciones. Sabemos que el Partido Nacionalista Vasco también registró poco después otra iniciativa, otra moción,
Y bueno, sí que nos gustaría llegar, antes la Junta de Portavoces se nos ha preguntado, ¿no?, si podríamos llegar a algún tipo de acuerdo. En otros ayuntamientos se está dando este mismo debate, ¿no?, y ha sucedido lo mismo. Bueno, nuestro grupo sí que estaría dispuesto a llegar a un acuerdo siempre y cuando se podría incluir el quinto punto. O sea, ese es el punto que queremos reforzar, porque sí que es verdad que esta moción fue registrada justo cuando, como he dicho antes, ¿no?, fueron llamados a declarar más de 700 cargos públicos, pero entendemos que, bueno, pues que la situación es tan cambiante que no solo que fueron a declarar 700 y pico alcaldes y alcaldesas, sino otros 14 miembros del gobierno, y bueno, cada día pues tenemos una noticia, ¿no? Por lo tanto, creemos que, visto que queda muy poquito tiempo para el referéndum, queríamos insistir o resaltar que el punto en el que nos gustaría coincidir con todos los grupos y resaltar es el punto número 5, es ese respaldo o respeto expreso al referéndum que va a tener lugar el día 1 de octubre, ¿no? Por lo que, bueno, si pudiéramos llegar a ese acuerdo no tendríamos ningún problema. Eskerrik asko. Partido Nacionalista Vasco. Sí, voy a explicar en este primer turno de palabra pues qué nos ha motivado a presentar esta moción sobre la situación en Cataluña, que tiene carácter de alternativa, y después de explicarlo pues contestaré a la propuesta que hace Euskal Herria Bildu de añadir el quinto punto de su moción e incorporarla a esta. Bueno, inicialmente, desde el Partido Nacionalista Vasco en Portugalete no teníamos intención de presentar iniciativas en torno a Cataluña en el ámbito municipal. Entendemos que los partidos han manifestado allá donde están claramente sus posiciones, lo han hecho en el Parlamento de Madrid, lo han hecho en el Parlamento Vasco y lo están haciendo públicamente de manera constante, a diario. Y a medida que se va acercando la fecha del domingo, con más fuerza y con menor cadencia en el tiempo. Pensamos que está suficientemente claro. No obstante, pues una vez que Euskal Herria Bildu presenta a este pleno una moción de apoyo a la situación de Cataluña, nosotros creíamos que era necesario o que podía tener valor trasladar a este pleno municipal para su consideración un texto, un acuerdo en el Parlamento Vasco, una declaración del Parlamento Vasco que entendemos que a priori pues cuenta con un mayor respaldo, ¿no? Y que es fruto del acuerdo entre tres formaciones políticas, entre el Carrequín Podemos, entre Euskal Herria Bildu y entre el Partido Nacionalista Vasco. Antes de registrarla yo hablé con la portavoz de Euskal Herria Bildu y también informé al portavoz de Portugalete Despierta, no porque yo considere que ellos son Podemos, yo soy muy respetuoso en este debate que a veces tenemos en el Pleno, pero sí que entendemos que tienen un soporte y una conexión, y entonces será necesario trasladar esta posición. Estos tres grupos, el Carrequín Podemos, el Partido Nacionalista Vasco y Euskal Herria Bildu, en el Parlamento Vasco representan a 57 de los 75 parlamentarios. Esto es que representan al 76% de la representación parlamentaria. Y representan al 73,71% de los votos emitidos, válidos en las elecciones a Parlamento Vasco. Entendemos que tiene un consenso amplio. Hay dos partidos que no suscribieron este acuerdo, que es el Partido Socialista y que es el Partido Popular, por razones diferentes. Cada uno tiene sus matizaciones y sus posiciones, algunas comunes y no tanto, en este asunto, y que representan a 18 de los 75 parlamentarios, un 24% de los representantes, y en votos válidos emitidos es el 22,10%. Y doy estos datos, igual pues alguno está pensando que es pues para poner más legitimidades o menos legitimidades en los acuerdos y tal, pero no es con esa intención, sino es porque resaltar que un disenso en este tema de un
22% es un disenso muy amplio. Y es un porcentaje de vascos y vascas que ven la situación de manera totalmente distinta, lo suficientemente amplio como para que todos los partidos políticos hagamos un esfuerzo añadido por dialogar y por intentar llegar a puntos intermedios. Y no hace falta que sea en esta moción, porque creo que con este tema vamos a tener recorrido más que suficiente para que todos lleguemos a un entente y busquemos un marco que sea adecuado. Y si hablamos de Cataluña, lo que sí que es innegable es que hay un porcentaje muy amplio de la sociedad catalana que quiere ser preguntada y que quiere participar en una votación. Y ya no me refiero únicamente a este referéndum, que en estos momentos pues ya tiene una situación muy complicada, pero que año tras año va manifestando esta voluntad. La moción que presentamos tiene 4 puntos. El Ayuntamiento de Portugalete muestra su rechazo y alarma por la intervención por la vía de hecho de la autonomía catalana y por la operación policial llevada a cabo por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que ha conllevado registros y detenciones e instalaciones de responsables legítimos de la Generalitat. El Ayuntamiento de Portugalete insta al Gobierno de España a desistir en su estrategia represiva de libertades básicas y fundamentales contraria a los principios básicos de la democracia. El Ayuntamiento de Portugalete reafirma su compromiso con todos los principios democráticos fundamentales y muestra su solidaridad con el pueblo de Cataluña y todas las personas e instituciones que están padeciendo la represión política y antidemocrática dirigida por el Gobierno de España. Y el 4º punto, el Ayuntamiento de Portugalete insta a que se posibilite la expresión de la voluntad democrática del pueblo de Cataluña y se respete su decisión. En relación a la enmienda o a la propuesta que hace Euskal Herria Bildu de añadir el quinto punto de su moción, nosotros no lo vamos a vetar, no lo vamos a incorporar. Si luego hay que votarlo, pues que se vote. Entendemos que llegar a este acuerdo entre estas 3 fuerzas ha sido un trabajo largo y complicado, que hay un amplio consenso ahí y que nosotros no nos vamos a poner ahora a buscar nuevos consensos en un tiempo como relativo. Sí que en algún ayuntamiento se ha incorporado, pero en ese ayuntamiento que se ha incorporado en estos momentos se está enmendando esa situación por estas mismas razones. El Ayuntamiento de Santurtzi, concretamente, el propio Partido Nacionalista Vasco ha incluido hoy en el Pleno una enmienda de supresión de este 5º punto. No sé en estos momentos cuál será la situación. Yo he podido hablar con la alcaldesa antes del inicio del Pleno, pero bueno, en estos momentos estoy en el Pleno y no he podido hablar con Ainchane para ver cómo ha sido la situación, pero sí esa voluntad de estar en el acuerdo original. Y ahí hay más motivaciones, ¿no?, para poder hacerlo. Nosotros sí que pensamos que en estos momentos este 5º punto sí que podría traer problemas legales para el Ayuntamiento. Y esto es un posicionamiento más de partido que de institución. Y además pensamos que en estos momentos pues el referéndum del 1 de octubre, si es que finalmente ocurre, porque no creo que nadie en estos momentos en Euskadi ni en el Estado español sepa qué va a pasar exactamente. La situación es muy complicada y muy grave. Difícilmente se va a poder desarrollar en un entorno y en una situación de libertad, porque pues una de las condiciones indispensables para el voto pues está en continua amenaza por parte del Estado. Muchas gracias. Vamos a dar un turno de menor mayor. ¿Partido Popular? No. ¿Al protocolo despierta? Sí, voy a ser bastante extenso, ya que es rara la vez que la Asamblea me deja intervenir en asuntos extramunicipales. Pero ya que todos entendemos que esta es una situación de cierta excepcionalidad, voy a intentar hacer un relato bastante extenso de la misma. En este mismo pleno se ha comentado que el primer punto de orden de las mociones fuera de la competencia plenaria se nos ha comentado que era marketing, se nos ha comentado más por el grupo de H. Bildu. Me hace muchísima gracia ese comentario, no sé si ustedes ven la hipocresía o la llama de atención cuando estamos tratando precisamente un tema de Cataluña, repetido hasta la náusea en todos y cada uno de los sitios, tanto instituciones como prensa, como en todos lados. Y sabemos
perfectamente cómo va. Esto sí que ha sido, traer esta moción aquí, sí que me parece a mí marketing. Y les aseguro que no lo entiendo. No lo entiendo. No, son de sobra conocidos, como bien ha comentado el portavoz del PNV, los planteamientos de todos los partidos. Casi todas las primeras espadas, de hecho, han dado de los partidos, y los que fueron en su momento los que se presentaban a la presidencia del gobierno han hablado sobre ello. No entiendo el motivo de traer esta moción. ¿Qué se busca? Provocar un debate que ha sido repetido en el Parlamento de Euskadi, el Parlamento de nivel de España, en todos los medios de comunicación, traer una tensión inexistente en nuestra villa y traerla a nuestra villa. Ese enfrentamiento, que no es entre España y Cataluña, obviamente, sino entre el Partido Popular y el Gobierno. Y por eso me llama mucho la atención cuál es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo, aparte del puro marketing, como ustedes han comentado? ¿Cuál es el objetivo de traer esto aquí? Repetir debates, confrontar por confrontar. Porque claro, además nos plantean que, o plantean en este caso al PNV, en su moción alternativa, que respete el punto 5º de la suya. Es que entiendo que, además se ha respondido perfectamente, nadie en su sano juicio puede pensar que del referéndum que pueda salir el 1 de octubre, que nadie sabe lo que va a pasar, pueda salir algo que tenga una consecuencia jurídica, teniendo en cuenta la situación actual. Sus motivos tendrán. Pero habría entendido, aunque no lo habría compartido, habría entendido traer el texto del Parlamento Vasco, en el que las fuerzas, como bien ha comentado también el portavoz del PNV, las fuerzas que están a favor del derecho a decidir, llegaron a un acuerdo, a un entendimiento y presentaron una iniciativa, incluyendo su partido. Ustedes sabrán por qué no lo han hecho. Que serán conscientes, además, que si su objetivo es un texto que más o menos denuncie lo que está ocurriendo en Cataluña y apoye el derecho a decidir, se dan cuenta de que tienen que o votar a favor de la alternativa, o es que no sé cómo lo van a hacer. O sea, no sé cómo va a quedar esta cosa. Es un poco extraño. Es un poco extraño. Es simplemente sumando los votos, señor Becerra. Solamente sumando los votos. Me refería a un tema aritmético, no de otro tipo. Ahora voy a formular un análisis sobre la situación. Estamos en una situación porque interesa a ambos. Cuando digo ambos me refiero al PP y al Gobierno. ¿Por qué? Porque les beneficia electoralmente. Las banderas, la denominada patria, es la mejor forma de tapar. Es la mejor forma de tapar diferentes tejemanejes, diferentes corruptelas que ha habido, todo se tapa debajo de la bandera, que de forma además muy consciente ambos agitan. Ante un conflicto político, además, la mera aplicación de la ley no lo resuelve, lo devuelve una otra vez y lo estamos viendo. Eso es exactamente lo que está pasando. Hay un conflicto político, se intenta aplicar la ley de forma un tanto arbitraria, y nos encontramos con una situación que todavía se enquista más y se vuelve a complicar. El gobierno de Puigdemont ha decidido además realizar de forma unilateral un referéndum, sin ningún presupuesto observado ni en la ley, ninguna garantía. ¿Cuál es el problema? Que este referéndum, a mi juicio, y es un juicio completamente personal, es un referéndum falso. Pasó con el Brexit, exactamente igual. No se explican las consecuencias a la ciudadanía, no se explican qué están votando. No se explican ni las consecuencias jurídicas, ni las consecuencias económicas, ni las consecuencias sociales o normativas que va a traer en el caso de salir. No se explican las consecuencias reales que habrá en el día a día. Ni siquiera se explica realmente si van a seguir perteneciendo a la Unión Europea, no van a seguir perteneciendo a la Unión Europea. He visto hace poco un debate sobre este tema y no era capaz ni una parte ni la otra de dar una solución a esto. Si la gente vota sí, lo hará, pero lo hará en este caso con los ojos tapados, además tapados por esa bandera que ustedes traen aquí. Única y exclusivamente. Exactamente igual que se utilizó el tema de banderas y el tema de la inmigración para que se votara el Brexit. Exactamente igual. Además, todo esto fraguado en un caldo de cultivo apropiado para que las personas, los catalanes, no voten en función de argumentos racionales, no voten en función de datos, no voten en función, sino, como comentaba antes, sino como un mero sentimiento de patria, de pertenencia al grupo. Para que dejen de un lado la racionalidad y se basen simplemente en unos instintos, para mí más primarios, y ese es el gran triunfo para mí que ha tenido en este caso dentro de la sociedad catalana el PDeCAT, antigua CiU, como quieran llamarles. Convencer a una juventud que se define mayoritariamente de izquierdas que el independentismo o nacionalismo burgués es la solución a sus problemas. Han conseguido que se olvide el tema del internacionalismo completamente dentro de sus parámetros de pensamiento y la unión de pueblos, y han conseguido que piensen que hay alguna solución en esto. Se ha fraguado también una idea en la sociedad nacionalista catalana
que además lo hemos oído repetido, de España nos roba. Lo han dicho muchas veces. Además, esto tiene buena culpa el actual vicepresidente económico, el señor Junqueras, que ha mentido reiteradamente sobre el tema de balanzas fiscales, comentando además el caso de Alemania, que tiene su gracia, hablando de un déficit de 16.000 millones que ellos aportaban al Estado, cuando en los propios datos que más o menos mantiene el Departamento de Economía esto no aparece por ningún lado, y además haciendo otro tipo de argumentos de tipo cuantitativo, todos basados en inexactitudes o en cosas que no son ciertas. Pero claro, esto no ha ocurrido solamente por una parte. No, como no, el gobierno del señor Rajoy tenía que superar todo este clima. Tenía que, todavía, si había poco problemas, echar gasolina al fuego. Ya lo escuchamos cuando el Parlamento convocó el referéndum. Escuchamos a la vicepresidenta del Partido Popular, quizá avisando de lo que se nos venía encima, dijo que era la mayor vergüenza democrática que había vivido. Supongo que se olvidaba de muchas cosas que pasan en este país. No solamente, no me voy a retrotraer al trato que se le ha dado al franquismo posteriormente a la democracia, ese trato con guante de seda. A sus integrantes, a sus símbolos, no me voy a retrotraer a eso. No, me voy a retrotraer a las últimas cosas que han ido ocurriendo. O sea, el uso de un aparato parapolicial al mando de Fernández Díaz para atacar a objetivos políticos al más puro estilo Gestapillo, para conseguir noticias inventadas, inventarse noticias, filtrarlas a medios afines, utilizar mandos policiales y falsos informes. Eso todo son conclusiones del Parlamento, no son cosas que diga yo ni nada por el estilo, ni mi grupo. Eso son conclusiones del Parlamento que ha dado como válidas. Y el uso de instituciones judiciales, gravísimo, no pasa nada. Tampoco le parece una vergüenza democrática toda la cantidad de casos de corrupción que han aparecido. Son una auténtica barbaridad. Y ahora me viene a mí la imagen del señor presidente del gobierno, el señor Rajoy, tomando declaración en la Audiencia Nacional. Espectacular. Eso no es vergüenza democrática. Decía y avisaba, supongo, en sus declaraciones la vicepresidenta del gobierno de lo que iba a hacer el gobierno de España. ¿Qué iba a hacer hasta este problema? Profundamente político. Era un conflicto político, entonces ¿qué iba a hacer? Hablar, dialogar, hacer política, intentar llegar a acuerdos. Para nada, para nada. No, no nos hemos encontrado con eso. Represión pura y dura, injerencia en la autonomía catalana. Ha sido impresionante, impresionante la falta de conciencia de Estado que ha tenido en este caso el Partido Popular. No actuando como gobierno, sino actuando con intereses partidistas única y puramente. Intereses que buscan además un beneficio electoral en un futuro. Me ha parecido alucinante, porque lo único que se han hecho es avivar la llama. No la llama solamente de las protestas sociales, avivar la llama del independentismo. Han actuado en todo momento, no como el gobierno de España, sino como el Partido Popular. Ustedes tienen el deber de servir, escuchar, proteger a todos los españoles, independientemente del territorio donde estén. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho el Partido Popular? Posicionarse en contra de la mayoría de los catalanes. Es alucinante. Han activado una serie de medidas represivas, a cada cual más agresiva, más contraproducente, además, si buscaban algún objetivo, que era normalizar la situación, y además lo han hecho de forma bastante, desde mi juicio, bastante cobarde. No apareciendo ustedes a dar esas indicaciones o no haciendo ustedes una rueda de prensa, sino utilizando instituciones del Estado, lo cual también me parece gravísimo. Han movilizado a la policía, creando esa situación de excepcionalidad que hemos comentado antes, incautando sobres, papeletas, entrando en imprentas, en sedes de periódicos, entrando en sedes de partidos políticos también, movilizando a más y más agentes de los cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil, trayéndolos en el barco Piolín, este famoso, por si el ridículo internacional no fuera suficiente, pues ya además los tenemos en el barco Piolín y ya quedamos genial a nivel, una seriedad de Estado brutal. Han movilizado además al fiscal general del Estado que tiene la trayectoria que tiene, para que bajo órdenes, cita declarada además a una cantidad increíble de alcaldes, no sé si rondaba entre los 700 y 800 alcaldes. Además, han pensado que era buena idea de tener altos cargos de la Generalitat, es que no lo he entendido, y ya, por si estas medidas no fueran suficientemente agresivas para con la autonomía de la Generalitat, la última amenaza ha sido, por parte del fiscal general de Estado, que estaba encima de la mesa encarcelar al señor Puigdemont. Perfecto, perfecto. Va todo perfecto, están todos haciendo una labor de gobierno impecable. Además, no podía faltar ya lo que nos faltaba ya en los últimos días, que eran los jueces afines. En este caso, Carmen Lamela.
Lo digo además con todas las letras, de la Audiencia Nacional. La misma que instruyó, porque así ella lo quiso además, que se autodió, se conferió la competencia. El caso de Alsasua, es que en un vergonzoso auto además revivió a ETA, así, de la nada. Impresionante. Pues bien, ahora esta misma mujer ha sacado de una chistera ideológica, de una chistera judicial, los delitos de secesión. Dentro de poco habrá uno de traición al Estado o algo por el estilo. ¿Todo esto contribuye en algo a normalizar la situación? En absoluto. Y por último, han accionado una serie de resortes del Estado para aplicar una excepcionalidad democrática, una excepcionalidad administrativa y así poder controlar instituciones catalanas y, lo que quizás interese más, controlar a la policía catalana. Todo esto encima, y a mí es lo que más me ha impresionado, imbuyendo ustedes la idea de que el PP es el adalid y tiene la guardia de la ley. El PP, ese partido de 700 cargos imputados y al que la UCO, no yo, considera una organización criminal. Y ustedes se autoconfieren ser adalides de la ley. Les queda muy grande. Simplemente la palabra ley les queda muy, muy grande. Les aseguro que de verdad, los que creemos en el imperio de la ley, nos parece impresionante hasta qué punto se pueden manosear y ensuciar estas palabras. Y hasta aquí simplemente el análisis, donde me he quedado bastante a gusto, por cierto, y ahora les voy a dar mi visión personal. Mi visión personal es que han conseguido el gobierno del PP... ¿Ha ocurrido algo que no me he dado cuenta? A ver. Sigue. Pues mi visión personal es que han conseguido el gobierno del PP convertir una discusión que únicamente trataba sobre independencia sí, independencia no, en un grave problema de derechos civiles, vulnerados una y otra vez. Han obligado a gente como yo, que estaba asistiendo al debate como mero espectador, a intervenir y a tener que dar este discurso aquí. Además, esta confrontación de banderas ha conseguido, en clave nacional, que no veamos cosas que para mí son mucho más importantes. Y ahora digo que es una opinión personal. Es, por ejemplo, que el Banco de España dé por perdidos 40.000 millones de euros del rescate bancario. Ese mismo rescate bancario que el ministro dijo que no iba a costar un euro a los españoles. Por cierto, el ministro que ahí sigue después de decir eso. Pero bueno. Se acaba también, se ha ido vaciando, lo han tratado ustedes antes, el tema del fondo de las pensiones, que se ha ido vaciando poco a poco. Está en una situación gravísima. La Audiencia Nacional este último mes de septiembre, ha anulado multas millonarias a grandes empresas. 120 millones de euros a Movistar, Vodafone, Orange, 26 millones a Telefónica, 22,6 millones a Repsol. Se han anulado esas multas que había puesto el Tribunal Supremo. La argumentación todavía no sé por qué, porque no ha trascendido. Es impresionante. También ha habido nuevos casos de corrupción política, casi a diario. Tenemos un caso de corrupción política. Seguimos con una crisis de refugiados sin precedentes en el siglo XXI. Intermon Oxfam denuncia que España ha reubicado apenas el 10% de los 17.000 refugiados que se comprometió a acoger hasta el 27 de septiembre. 27 de septiembre, casualmente. Es que ya estamos en esas fechas. Apenas un 10%. Y encima, por si esto fuera poco, asistimos a que en las últimas elecciones, en este caso en Alemania, ya que no salimos de Portugalete, no va a salir mucho. Asistimos a las últimas elecciones que en Alemania es que vuelve a resurgir el nazismo, la intolerancia y la ultraderecha, dando el resultado de que vuelvan a entrar los nazis en el Parlamento alemán. Y esto además, dirían, no, es que eso pasa solamente en Alemania. Claro, después vemos manifestaciones, como la ocurrida en Zaragoza, a cargos públicos, no solo de Podemos, sino de otros partidos también. Cómo se ha tratado esto además en medios, diciendo que eran unos manifestantes por la unidad de España, por no llamarles nazis ultraderechistas, que es lo que son, y que dieron un botellazo a la presidenta del Parlamento aragonés. Que esto, además, a mí me parece gravísimo, ha trascendido poquísimo. Han conseguido, y esto lo dejo para el final porque es lo que más grave me parece, han conseguido convertir la confrontación política en una confrontación social. Y eso sí que me parece muy grave. Y además, de difícil vuelta atrás. Hemos visto manifestaciones en Cataluña con ya un odio preocupante hacia todo lo que signifique España. Pero claro, es que en el otro lado no se quedan cortos, no. Después tenemos que ver
salidas de Policía Nacional y Guardia Civil con los cánticos de a por ellos, oe, 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 saliendo de los cuarteles. Que yo no sé si pensaban que iba a una guerra o algo por el estilo. Es una auténtica barbaridad. Están consiguiendo unos y otros fragmentar la sociedad, y si algo ocurre por esta fragmentación de la sociedad, que sepan que tanto unos como los otros serán culpables y que carguen sobre sus conciencias. Porque otros estamos pidiendo diálogo, estamos pidiendo entendimiento y estamos pidiendo que esto no se enquiste. Y en cambio, ni unos ni otros atienden a lo que pedimos la mayoría de la población. Muchas gracias. Damos la palabra primero a H. Bildu. No, nosotros no intervenimos. Entonces, no, nosotros no intervenimos. Ya estamos en el segundo turno. Estamos en el segundo turno, así que empiezas tú, H. Bildu. Bueno, para mi segunda intervención voy a usar palabras y citas que no son mías, pero que creo que van a ayudarme a expresar lo que quiero decir. Primera cita. Pido formalmente la celebración de un referéndum. Confío en que el Gobierno sepa estar a la altura de sus responsabilidades. Cuando los ciudadanos piden un referéndum porque quieren opinar, la respuesta no puede ser tranquilos, no pasa nada, confíen en mí. ¿Qué broma es esta? Ante una demanda tan legítima, tan en razón, con un respaldo tan vigoroso, no podemos ni siquiera imaginar que un Gobierno democrático se oponga y la rechace. Derribaría por los suelos todas sus proclamas sobre el diálogo. Esta es la voz de los ciudadanos. Es muy fácil escucharla. Mariano Rajoy al Partido Socialista en el año 2006 sobre el Estatut de Cataluña. Y sigo con otra cita. Hemos dicho que estábamos dispuestos a desobedecer leyes injustas porque el derecho a decidir del pueblo de Cataluña es un principio democrático irrenunciable. Y además hemos dicho que es evidente que el modelo de Estado está agotado y que se ha de revisar. Esto es una obviedad y nosotros, como Gobierno de esta ciudad, estaremos al lado de cualquier movilización popular, incluida la del proceso, que defienda derechos y libertades. En este sentido, no solo no seremos palos en las ruedas, sino que estaremos siempre al lado de un proceso popular de este tipo. Año 2015, Ada Colau, alcaldesa de Barcelona. Y luego voy a seguir con las citas, pero me voy a detener un poco, no voy a entrar a discutir con Juan Carlos, pero sí quería comentar algunas de las cosas que ha comentado Jon. Si no ha hablado todavía Juan Carlos. Perdón, Juan Carlos. Perdón, es que estaba ahí súper metida. Yo creo que la intervención de Jon te ha... Sí, es que me ha impactado. Y de hecho iba a decir eso mismo ahora, que me he quedado tan perpleja que quería detenerme y luego hablar un poco de lo que ha dicho Chema y de lo que no ha dicho el Partido Socialista. Perdona, Juan Carlos. Pero sí, me he quedado muy noqueada con algunas de las cosas que ha dicho Jon. No sé si me ha dado tiempo a recoger todas las ideas, pero bueno, creo que has empezado diciendo que te parecía una hipocresía, ¿no? Que en nuestra anterior intervención con respecto a vuestra moción hubiéramos utilizado la palabra marketing. Hemos dicho que nos parecía más un proceso, una iniciativa de marketing. Y me parece, no sé qué adjetivo ponerle, la verdad. Comparar una moción que propone poner en marcha campañas contra la violencia en el deporte escolar con la amenaza de penas de prisión a cargos públicos, pues nos parece bastante alarmante, ¿no? He empezado antes mi intervención diciendo que tenía que contextualizarla y que registrábamos esta moción en una situación en la que más de 700 alcaldes y alcaldesas habían sido llamados a declarar. Sí, y con la amenaza además de si no se presentaban a declarar, bueno, pues que iban a ir a detenerles, ¿no?
Me parece que solamente, aunque solo fuera por una solidaridad a nivel de municipalismo, que es lo que estamos trabajando las personas que estamos hoy aquí, hay que traer ese debate a este pleno. Pero es que nosotras además hemos defendido en muchas ocasiones que los debates políticos hay que llevarlos a los plenos municipales, porque nosotras creemos que es una herramienta de incidir políticamente, porque nosotras estamos aquí para hacer eso, para hacer política, para incidir y para transformar nuestra sociedad y nuestro pueblo, ¿no? Y bueno, haciendo uso de otra, voy a hacer otra cita que es de Kate Miller, que dice que lo personal es político, ¿no? Y creo que no solo las feministas hacemos esta frase, sino creo que cualquier persona que siente pasión por lo que hacemos aquí, por la política, debería de sentir eso mismo, ¿no? Que lo personal es político. Entonces creemos que es muy oportuno traer este debate, no solo, como he dicho, por solidaridad con esas personas que han sido imputadas, sino porque creemos además que estamos en la antesala de un momento histórico. De verdad lo creemos, y hago una pausa en decir momento histórico. Y lo que no podemos hacer es mantenernos equidistantes ante todos los acontecimientos que están sucediendo a escasos 400 kilómetros de Euskal Herria, ¿no? Y bueno, yo creo que luego has seguido argumentando, Jon, has hablado de banderas. Voy a utilizar otra frase del un grupo de música de aquí, de Euskal Herria, Dut, que lo decía en euskera, pero bueno, lo voy a decir en castellano, que las banderas son trapos si no ondean gracias al viento. Y nosotras creemos que el viento son los movimientos populares, es el proceso popular que se ha puesto en marcha en Cataluña. Y yo creo que los argumentos que tú has utilizado dejan claro para mí, o sea, el desconocimiento absoluto del proceso que lleva años gestándose en los países catalans. Y digo esto porque tú has utilizado la simbología, las banderas, como si aquí solamente hubiera dos realidades, ¿no? Un nacionalismo catalán y un nacionalismo del Partido Popular, ¿no? Como si una parte de la izquierda española se situara en una supuesta neutralidad ideológica no identitaria. Y eso no es así. Eso no es así. Y bueno, luego también has utilizado ese argumento, has seguido ese argumento, ¿no? Haciendo, creo que has puesto, ¿no? El gobierno del Partido Popular versus el gobierno, ¿no? Pues no se trata de eso, no se trata de eso, no. Nosotras entendemos que que se trata de un gobierno neofranquista contra un proceso popular. Y aquí la equidistancia no vale. Y menos si os tenéis por un movimiento, en este caso sois un movimiento municipalista, pero creo que os sentís muy cercanos, como ha dicho Chema, a una organización que tiene representación en todo el Estado español. Yo creo que por dignidad y por coherencia, la izquierda tradicionalmente ha defendido los procesos populares democratizadores, y este es un proceso popular democratizador desde su raíz, y ha defendido clara y abiertamente no ya solo el derecho a decidir, sino el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Y de eso estamos hablando hoy aquí, del derecho a decidir y de procesos democratizadores. Y cuando habláis del entendimiento, de procesos de diálogo, como si el pueblo catalán no hubiera hecho 1, 2, 3, 4 y más intentos de llegar a un acuerdo con un gobierno obstinado en un camino unidireccional, que es la vía represiva, judicial y policial, como estamos viendo estos días. Y a nosotras nos encantaría vivir un proceso como en el que ha sucedido en Escocia, como es el que defiende el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Un proceso de bilateralidad, claro. Y las catalanas y los catalanes también querrían haber hecho un proceso bilateral con el Estado español. Pero es que el interlocutor es un interlocutor que no atiende a las peticiones de un pueblo que está pidiendo que se abra un proceso democrático. Porque entendemos que el actual gobierno español tiene sus raíces aún
muy arraigadas en un pasado franquista, como ya hemos dicho. Por lo tanto, tenemos a un pueblo que ha iniciado un proceso democrático y al otro lado tenemos a un gobierno que niega esas libertades y ese proceso democrático. Entonces, cuando el Partido Nacionalista Vasco también defiende esa postura, y nosotros también, como ya he dicho, estaríamos encantadas de que eso fuera así, pero es que hemos comprobado una y otra vez, y nuestra historia nos dice, y vosotros lo sabéis, que es imposible el diálogo con una pared de hormigón. Y en esa tesitura defendemos claramente el proceso unilateral que ha iniciado el pueblo catalán. Y cuando decís que la moción que habéis traído como alternativa se ha aprobado por una amplia mayoría en el Parlamento Vasco, claro, y nosotras estábamos ahí, respondía a una realidad, y la nuestra respondía a la realidad en la que más de 700 cargos públicos habían sido llamados a declarar. Y hoy he empezado explicando que la realidad es tan cambiante que queremos incidir en el referéndum que va a tener lugar este domingo, el 1 de octubre. Queremos incidir en ese punto y querríamos saber cuál es la postura política de cada grupo municipal. Y claro que creemos que hay que confrontar en ese sentido, John. Y una cosa es confrontar políticamente y otra cosa es crispación política, que es de lo que tú estás hablando, que creo que ahí también te equivocas mucho en lo que estabas argumentando, como si hubiera otra vez, ¿no?, dos polos. Uno, la gente que jalea a la Guardia Civil como si fueran a intentar seguir con una colonia que es el Cataluña, ¿no? Hoy vamos a por ellos. Y en otra parte están los violentos catalanes y catalanas dando a los Mossos d'Esquadra, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional claveles rojos e intentando poner una urna para poder votar. Esos son los dos polos que tenemos aquí. Y voy a seguir con más citas. Hay una cita que es del Lehendakari Aguirre que dice: siempre con Cataluña. Y hoy también queremos hacer esa frase nuestra. Y voy a seguir con las citas. Seamos honestos a la hora de reconocer que en esta falta de garantías hay una parte importante que representantes institucionales de la sociedad no van a compartir la participación de la colocación de las urnas, colegios, y eso se refleja ya en el valor del 1 de octubre en resultado. Esta es una cita de Íñigo Urkullu de escasos días, poniendo en duda las garantías del referéndum que va a tener lugar el domingo. Estamos con vosotros, algo similar a lo que decía el Lehendakari Aguirre hace muchos años, pero esto lo dijo el día de Alderdi Eguna Antonio Ortúzar. Otra cita de Urkullu de hace escasos días: el modelo de Estado ha fracasado, confían en la bilateralidad, en un igual a igual. Y yo lo que os quería preguntar es eso, ¿no? Si defendéis una vía unilateral de igual a igual, si se trata de un proceso de igual a igual, necesitamos, para empezar, ser un Estado, una República Vasca, hablando con el Estado español. Eso es un proceso de igual a igual, es una vía de bilateralidad. Otra cita: Madrid no puede negar la vía catalana por rebasar la ley. Si desprecian la vía legal, ellos mismos nos están animando a que nos saltemos la ley. Y esta es una frase de Antonio Ortúzar también de hace escasos días, ¿no? Y sí que hemos visto que, pues por ejemplo, la mani del domingo que se ha adherido, y ahí sí que va a haber una amplia, sí, del sábado, la mani que llama Gure Eskudago, que desde aquí también hacemos un llamamiento a todas las vecinas y vecinas para que acudan a esa manifestación. La respalda el Partido Nacionalista Vasco, Euskal Herria Bildu, Podemos y la mayoría sindical vasca, ¿no? Pero sí creemos que hay ciertos mensajes ambiguos o equidistantes por parte del nacionalista vasco, y por eso también, no solo porque la coyuntura política va cambiando día a día en este tema, sino porque creemos que en ese estamos con vosotros, con ese siempre con Cataluña que decía Aguirre o que dice Ortúzar, tenemos que dejar muy claro cuál es nuestra postura con respecto al referéndum que se va a realizar, sin lugar a dudas, se va a realizar el 1 de octubre en Cataluña. Y, por cierto, se va a realizar sin ningún tipo de disturbio, estoy convencida. Muchas gracias. Partido Nacionalista Vasco. Bueno, hay como varios debates encima de la mesa y no sé cómo ordenarlos, pero vamos a ver si los conseguimos expresar bien, porque creo que hay cosas diferentes.
Voy a empezar por el final, ¿vale? Por esto de la vía vasca, la vía catalana y la posición del Partido Nacionalista Vasco. Has hecho pues algunas citas de dirigentes del Partido Nacionalista Vasco, del Lehendakari Urkullu y el presidente del Euskadi Buru Batzar, Andoni Ortuzar. Evidentemente no te voy a pedir, ni sé que no vas a estar en el Alderdi Eguna para haber escuchado todas las frases en el contexto y que habían dejado bien clara la posición del Partido Nacionalista Vasco en este tema, que no es equidistante y que es bien clara. Y además te diré que decir que sea lo que vaya a ser el 1 de octubre en Cataluña, el referéndum, que habrá sitios en los que podrá haber referéndum y habrá sitios en los que no tiene las garantías suficientes, es algo que compartimos claramente. Desgraciadamente no podemos decir que va a tener las garantías suficientes. Y desde nuestro punto de vista, porque se han empeñado en que no sea así. Y esto es bastante complicado de rebatir, porque las garantías para que puedan votar los ciudadanos y los ciudadanos normalmente están claros, y en este momento lo que hay es una situación de secuestro de papeletas, de robo de urnas, de persecución policial, de prohibición de actos públicos, de precinto de los colegios electorales. Hombre, así de no distribución por parte de correos de las 55.000 cartas que ha mandado la Generalitat a ciudadanos. Entiendo que no las han abierto para ver qué ponían las cartas, pero bueno, pues igual alguien se anima a denunciarlo y luego nos dan una sorpresa con esto de no distribuir ¿qué pasa con no distribuir la correspondencia postal, ¿no? Entonces es complicado. Respecto a Euskadi, nosotros desde el Partido Nacionalista Vasco lo tenemos claro y lo hemos dejado expresadamente. Respetamos y apoyamos las decisiones del pueblo catalán, pero entendemos que en Euskadi nosotros abogamos por otro camino, por otro paso, por otra vía. Y este respeto a lo que decida el pueblo catalán no es incompatible con que digamos que en Euskadi queremos las cosas de otra manera. No lo es. No lo es. Y en estos momentos prácticamente todos los partidos políticos han puesto encima de la mesa, unos con más detalle y otros con menos detalle, cuál es su posición sobre este tema. Un repaso, luego me corregís si me equivoco. Desde el Partido Nacionalista Vasco, Euskadi como nación europea, dentro de un Estado confederal, con bilateralidad, bueno, ya no lo voy a poder decir. Ya me he trabado una vez y ya de ahí no va a seguir, pero creo que me habéis entendido todas. Y con un referéndum patado con garantías y con un modelo claro, como puede ser el de Escocia o el de Canadá, con Quebec. Desde Euskal Herria Bildu, una república de una Euskadi confederada con Navarra e Iparralde. Desde el Elkarrekin Podemos abogan por la cosoberanía compartida, aceptando Euskadi como nación, con un nuevo estatuto de carácter social y con una ley o pacto de claridad al estilo que pueda tener Canadá. Desde el Partido Socialista, un Estado federal con reconocimiento de realidades nacionales. Desde el Partido Popular, nada. Lo que han expresado es que todo está bien y que todo siga igual. Bueno, pues aquí están las propuestas políticas que evidentemente habrá que trabajar y habrá que debatir entre todos y habrá que ver cómo hacemos. Porque aunque pueda haber nexos de unión entre ellas, son bastante distintas. Pero la apuesta del Partido Nacionalista Vasco es la que he expresado. Respecto al tema de Cataluña, yo no voy a entrar a debatir o a rebatir los postulados o lo que ha podido hacer
decir el portavoz de Portolujo Despierta, ni lo que habéis dicho vosotros, no porque no quiera debatirlo y porque no quiera hacer un debate, que la verdad es que este tema me interesa mucho, me preocupa mucho y me gusta mucho debatir, y lo podemos hacer cuando queramos, pero es que yo creo que las posiciones de los partidos políticos están ya más que conocidas. Creo que hemos hablado de más. Hay miles de millones de horas de tertulias, miles de millones de litros de tinta impresas en periódicos, y creo que estamos hablando demasiado y haciendo poco. Y creo que es innegable, cuando digo creo, hablo del Partido Nacionalista Vasco, reconocer que en estos momentos en Cataluña hay un problema político y que no ha surgido hace un minuto, ni hace 2 días, ni hace 3 meses, sino que hay un problema político. Y que por mucho que pueda haber una intervención policial que en estos momentos es exagerada, podríamos hablar que lo que va a ocurrir el domingo en Cataluña en vez de una votación es un acto de guerra. Creo que jamás en la historia de la democracia ha habido tal despliegue policial en ningún territorio, en ninguno. Y con un abordaje por parte del gobierno del Partido Popular de este tema exclusivamente policial y judicial. Entonces, si consideramos que un problema político se va a solucionar mediante intervención policial, creo que no hemos entendido nada. Y además ha habido, para mi punto, cosas bastante graves, que además hechas por personas como, por parte del Poder Judicial, que junto con la Guardia Civil bautizan la operación policial para entrar en la Generalitat y detener a cargos de la Generalitat que estaban organizando el referéndum, la denominación de Anubis. Anubis es la diosa de la muerte. O sea, el juez y la Guardia Civil denominan esa operación policial como la diosa de la muerte. ¿Se puede ser más irresponsable? Oye, ¿se puede echar más leña al fuego? ¿No le podrían haber denominado operación desmontar el referéndum? Bueno, y luego yo un matiz, y también comparto la preocupación que comentaba John, portavoz de Portolujo Despierta, con los gritos con los que han sido despedidos dotaciones de la Guardia Civil y Policía Nacional que salían desde bastantes pueblos de Andalucía hacia hasta Cataluña con el a por ellos oe, oe, oe. Bueno, dentro de una situación de efervescencia, de falgor, pues se pueden entender muchas cosas, ¿no? Lo que yo no entiendo, que por un lado el gobierno del Partido Popular, pues por parte de su ministro dice que no comparte esas concentraciones y esos gritos, pero no desautoriza al delegado del gobierno en Andalucía, que los saluda justificándoles por el cariño que se tiene a la Guardia Civil y que los comprende. Hombre, se quisiera. Y hay una cosa que he dicho que no iba a entrar a debatir, pero que sí que quiero decir, y yo no soy de los que se considera únicamente vasco, no soy español. Pero creo que sí que os quería decir, y me ha parecido entender, que hacíais la comparación de dos pueblos, ¿no? Por un lado, citando parte del pueblo español que despedía a la Guardia Civil, a por ellos oe, oe, y otro como el pueblo catalán que entregaba rosas y claveles, los daba a las fuerzas policiales como demostración de fuerza política. Creo que no es justo. Creo que no es justo trasladar esa visión de una realidad tan plural como puede ser el pueblo español. Me niego a creer, y tengo muchos amigos que son españoles, que ese sea el sentir mayoritario del pueblo español. Creo que esa comparación así de simple no debiera ser admitida. Y por último, yo creo que los ciudadanos y las ciudadanas esperan de los políticos es que seamos parte de la solución y no parte del problema.
Y yo creo que si algo tenemos que hacer nosotras y nosotros es ser parte de la solución y no parte del problema. Y hoy en día Europa y la comunidad internacional ven al Gobierno de España como parte del problema, no como parte de la solución. Lamentablemente es así. Muchas gracias. Portavoz experta. Sí. Para no entrar a valorar o debatir el portavoz del Partido Nacionalista, sí que ha entrado en muchas cosas, toca muchos puntos. Estoy de acuerdo con casi la totalidad de ellos. Pero me ha hecho gracia no entrar a debatir, pero sí que ha tocado muchos los puntos. Pero el más interesante me ha parecido lo de plantear, y esto es lo que todo el rato venimos defendiendo mucha gente, en que todo esto es un problema político. Hay que dar una solución política. Y no vamos hacia ese sentido. Yo creo que me he explayado suficientemente en la primera intervención como para hacer una segunda intervención larga. Únicamente voy a matizar algunos puntos que me ha comentado, en este caso Izaskun, la portavoz de H. Bildu. No somos equidistantes, en absoluto. En absoluto somos equidistantes. Estamos a favor del derecho a decidir. Lo digo con la boca bien grande, lo digo hacia cámara, lo digo hacia ustedes. Creo que ha quedado clarísimo. Estamos a favor del derecho a decidir, sin ambajes. Ahora bien, mi opinión personal, yo no quiero que sea independencia de Cataluña. ¿Por qué voy a querer que sea independencia de Cataluña? O sea, yo no soy catalán. No pienso que sea positivo que ellos se vayan a independizar. A mí me aportan más estando dentro de un territorio único, en este caso, el mismo territorio. No porque quiera que ese territorio no tenga diferentes nacionalidades, no tenga diferentes estatus políticos. No, creo que todos nos aportamos a todos. Por eso mismo, nosotros, efectivamente, como comentaba mi compañero por aquí, decíamos muy bien, el derecho a decidir, pero con un referéndum pactado. Se ha dicho por activa o por pasiva por parte de Podemos. Se ha dicho por activa o por pasiva por parte de la sociedad catalana. Porque hay una, y esto me parece muy interesante, y tengo por aquí apuntado además, hay una encuesta de Metroscopia, que no es especialmente sensible a ser independentista precisamente, y el 82% de los catalanes quieren un referéndum pactado como solución a esta situación. El 82%. Me parece unos datos muy altos. De hecho, y vamos a decirlo por partidos, para que nadie se lleve a dudas, el 94% de los votantes de Esquerra, el 90% de los de PDeCAT, el 93% de la CUP, el 100% de los de Cataluña en Común, el 75% del Partido Socialista Catalán, el 57% de Ciudadanos y el 49% del Partido Popular. Casi están ahí a punto de llegar también ustedes a estar de acuerdo con el referéndum pactado en Cataluña. O sea, casi. ¿Por qué ustedes me han dicho que soy equidistante? ¿Por qué? Porque he criticado todo lo que se ha hecho mal. Porque se ha hecho mal no solamente por una parte, se ha hecho mal por ambas partes. No es normal muchas cosas que han ocurrido. Obviamente, ya les he dicho, y lo he comentado anteriormente, que lo más grave me ha parecido la actuación, en este caso, del Partido Popular, que no del Gobierno, porque actúa como Partido Popular en Cataluña en los últimos tiempos. Lo he comentado varias veces. De todas formas, ahora voy a hacer hincapié en las referencias que ha hecho a mi intervención. Me decía que decir marketing a comparar ambas mociones, que se las traía, y estoy de acuerdo, no son comparables ambas mociones. Esto es un caso que, como muy bien ha dicho el portavoz del Partido Nacionalista, lo hemos comentado, se ha escrito ríos de tintas, lo han comentado en todas las tertulias, se han comentado en todas las instituciones. En cambio, lo otro era un caso que solo se puede comentar aquí o en Demuporsa. No se puede comentar en otro sitio. Después, lo de los alcaldes. Los alcaldes, usted me ha dicho, no, es que los alcaldes es gravísimo. Y por solidaridad, lo primero que he comentado de las mayores barbaridades que ha hecho, en este caso el Partido Popular, que no el Gobierno, porque no ha actuado como Gobierno, las mayores barbaridades ha sido llamar a declarar a 700 alcaldes elegidos libremente por la sociedad. Eso es una auténtica barbaridad. Pues, y lo de que lo personal es político y que llevar los plenos municipales, estoy de acuerdo hasta cierto punto, pero le parece más político, más personal todo el relato que he hecho anteriormente en mi primera intervención. Creo que más personal y más político que eso, difícil. No voy a entrar en el tema de banderas, son trapos, porque los trapos muchas veces se utilizan para tapar. Y en este caso es mi opinión completamente personal que es lo que se está haciendo. Porque además me dice que tengo un desconocimiento absoluto del proceso catalán. ¿Qué cosas que el mismo desconocimiento que tengo yo quizá lo tenga Puigdemont? ¿Por qué? Porque hace no mucho tiempo se le preguntó y votó, y además acaba de salir una entrevista con Jordi Évole este mismo domingo, sobre la autodeterminación del Sáhara, autodeterminación de Kurdistán.
no le sonaba, ¿qué pasa? Algunas veces nos viene bien, otras veces nos viene mal. El tema de autodeterminación, el tema de independencia de ciertos territorios. Él ni siquiera, ¿por qué? Porque no han empezado a activar el tema del independentismo y el tema de esta soberanía, no han empezado a activarlo hasta que han tenido realmente problemas con la justicia. Y eso además, si usted sigue los tiempos que han ocurrido, hasta que no han empezado a ser encausados por la justicia por el delito del 3% de comisiones que se llevan irregularmente, no han empezado a levantar la soflama de la estelada y decir, oye, que somos independientes. ¿Por qué? Porque es que además antes votaban en contra. No es que votaban en contra. Votaban en contra de esto. De todas formas, después lo que ha comentado las sociedades. Yo creo que en general ni la sociedad española ni la sociedad catalana, si queremos hacer esa distinción, es para nada violenta. Para nada. De hecho, lo de a por ellos o OE en absoluto representan a la sociedad española, y entiendo que usted ha hecho la comparativa con los que dan flores porque le conviene. Pero es que, claro, no solo se han dado flores estos días. Es decir, no podemos ser ajenos a que ha habido otros actos en los que han tenido una mayor represión. Y ahora me vengo a lo último que ha dicho se lo digo, no se preocupe, se lo voy a decir. Tanto Omnia como la Sociedad Nacional... Tanto Omnia como la Asociación Nacional Catalana han hecho una serie de panfletos que rozan muy seriamente el acoso también a cargos públicos. Es decir, no podemos combatir el acoso a cargos públicos con más acoso a cargos públicos. Es absurdo. Es absurdo. También han pasado esas cosas, pero ellos tampoco creo que representan a la sociedad catalana. Es decir, ambas sociedades yo creo que pueden coexistir perfectamente sin ningún tipo de violencia. Pero claro, el problema es que siempre hay excepciones. Con el tema de la identidad o el ser identitario, más o menos, que ha comentado usted. Hay gente que lo de la patria, y este caso también es un tema completamente personal, no lo compramos. Yo es que lo de la patria no lo compro. No, la patria por encima del todo y por encima de los derechos sociales y por encima de la sociedad es que no lo compro. No puedo, es mi forma de pensar. Además, lo de equidistancia es que me ha matado, porque menos equidistantes en el Parlamento que la opción política que nos apoya a nosotros aquí en el Ayuntamiento de Portugalete haya firmado ese otro manifiesto a favor del derecho a decidir y denunciando la situación, en este caso que está viendo en Cataluña, menos equidistante no se puede ser. O sea, si tenemos las cosas clarísimas, es que no sé de ustedes dónde ven la equidistancia. Lo que pasa es que nosotros podemos denunciar ambos planteamientos, o sea, porque no todo se ha hecho bien por la parte creo yo, del gobierno catalán. Nosotros ya hemos dicho muchas veces que la solución, haciendo caso a la ciudadanía, que lo que la mayoría de la gente quiere, es un referéndum pactado, un referéndum con garantías. ¿Por qué? Porque el 1 de octubre pasará lo que tenga que pasar, nadie lo sabemos, porque la verdad es que, y esto es completamente cierto, y ahí le doy completamente la razón, no se han dado las condiciones, especialmente ustedes no han dado las condiciones, y cuando digo ustedes, estoy mirándole usted al señor Juan Carlos, portavoz del PP, ustedes no han dado las condiciones para que esto ocurra. Obviamente es lógico para todas las personas que tenemos cualquier entendimiento. Sin estas garantías, el problema es que ustedes nos piden, con el quinto punto, que sin estas garantías ese referéndum tenga una consecuencia legal. Eso tampoco puede ser, pero no puede ser porque no estaríamos escuchando a la mayoría de la sociedad. No, porque va a haber muchos problemas para ir a votar. Efectivamente, se han comentado antes lo de las papeletas, lo de los sobres, lo de correos, pero es que además hoy, esta misma mañana, yo he desayunado viendo que la policía iba a presentar todos los edificios públicos donde se pudiera votar. Yo creo que incluían hasta centros de salud. Entonces, bajo esa situación y bajo ese contexto, difícilmente podemos llegar a... Efectivamente, es un estado de excepción, además encubierto. Si estoy completamente de acuerdo con eso. Si es que el análisis que ustedes hacen, estoy de acuerdo, pero es que ustedes obvian la otra parte y obvian muchas cosas, porque además nos llaman equidistantes a quien no comparte su visión independentista. Y no somos equidistantes, creemos que hay otra solución. No, acabo. Muy bien, vamos a pasar a votar, si os parece, la moción. En primer lugar, que presenta EH Bildu, que supongo que la mantenéis, no la retiráis, la mantenéis, ¿no? Izaskun, mantenéis la moción, ¿verdad? Sí, vale. ¿Votos a favor de la moción que presenta EH Bildu? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Ninguna. Pues decae la moción de EH Bildu, o sea, todos en contra. Pasamos a votar la moción alternativa que presenta el Partido Nacionalista Vasco. ¿Votos a favor de la misma? Podemos, PNV. ¿Votos en contra? Partido Socialista, PP. ¿Abstenciones? EH Bildu. Decae también la moción del Partido Nacionalista Vasco. Por tanto, decaen las dos mociones que se han presentado en el Pleno sobre este tema, que hemos estado una hora de votación. Explicación de voto.
Juan Carlos y Partido Socialista. Os habéis hartado a poner palabras en mi boca y en mi partido. Sí, y ha llegado el momento de que haga la explicación de voto y explique cuál es la postura de mi partido con esta cuestión. O no, además has hablado durante una hora, a ver si no va a hablar ya un minuto. Pues lo voy a usar, que tengo derecho. ¿Me dejas hablar? ¿Tienes o sea, pero ¿qué peligro? ¿Qué te molesta de que hable? ¿Te molesta que hable? Ya veo. Jolín, la democrática. Bueno, entonces... bueno, pues es que otro que no me deja hablar. ¿Me dejas hablar? Te he interrumpido yo. Bueno, vamos a ver. Este es un tema muy serio. Muy serio. Y se han mezclado aquí muchísimas cosas. Pero al final todo gira en torno a la misma cosa e importancia. El artículo 1 de la Constitución lo deja muy claro. Dice: la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Aquí incluso se ha querido mezclar con el caso escocés, donde es diferente porque la soberanía nacional allí es en el Parlamento, no tiene nada que ver. Y aquí se trata del cumplimiento de la ley. Del cumplimiento de la ley. Hay que cumplir la ley. La ley es la que garantiza la democracia. Sin ley no hay democracia, por mucho que aquí algunos han tratado de manifestar lo contrario. El Partido Popular no ha tomado, y el gobierno del Partido Popular, muchas decisiones la han tomado los jueces, porque lo que han querido cumplir la ley. Y cuando se ha tomado esa decisión en Cataluña, la primera ley que se han saltado ha sido la propia de la Cámara del Parlamento. Han empezado por ahí. Todas las leyes se han ido saltando. Y al final, los jueces, los gobiernos, no les queda más remedio que cumplir con su obligación, que es hacer cumplir la ley. Al parecer, por hacer cumplir la ley, he tenido que oír aquí, por parte de Bildu, gobierno neofranquista, por parte del Partido Nacionalista Vasco, actos de guerra y multitud de citas. Y multitud de citas que ponían al gobierno legítimo que intenta hacer cumplir la ley al pie de los caballos, diciendo que eran actos de guerra poco democráticos y tal. Bien. Claro, eso es porque es el Partido Popular. Porque cuando desgraciadamente estas situaciones se producen en otros lugares y estas decisiones idénticas las toman otras personas, entonces son grandes hombres y estadistas. Y para terminar en mi reflexión, solo voy a hacer una cita, ya que hoy han habido muchas, de algo ocurrido en 1962, el discurso que pronunció John Fitzgerald Kennedy para justificar el uso de las fuerzas federales en el estado de Mississippi ante la desobediencia de una sentencia del Tribunal Supremo por parte de un gobernador que había declarado inconstitucional la norma aprobada. Algunos que tomen ejemplo seguramente dirán que John Fitzgerald Kennedy era un neofranquista, otros dirán que lo que estaba haciendo era un acto de guerra y que qué terrible, que lo único que quería hacer ese hombre era hacer cumplir la ley. Yo no te he interrumpido, yo no te he interrumpido. Yo no te he interrumpido. Tú has dicho, yo no te he interrumpido y te podía haber interrumpido cuando has dicho que la propuesta del gobierno del Partido Popular era la nada. Eso sí que es demagogia. La propuesta del Partido Popular y de los poderes del Estado y de los jueces era hacer cumplir la ley, no la nada. Has dicho la nada. Toma buena nota. No me interrumpas, Chema. Chema, por favor. No me interrumpas. Chema. Has dicho la nada. Favor, venga, déjale escucha la grabación. Deja terminar de intervenir. Chema. Venga, Chema, por favor. Sigue, Juan Carlos. Decía, y cito: los estadounidenses son libres, en resumen, de estar en desacuerdo con la ley, pero no de desobedecerla. Pues en un gobierno de leyes y no de hombres, ningún hombre, por muy prominente o poderoso que sea, y ninguna turba, por más rebelde o turbulenta que sea, tiene derecho a desafiar a un tribunal de justicia. John Fitzgerald Kennedy. Y continúo. Si este país llegara al punto en que cualquier hombre o grupo de hombres, por la fuerza o la amenaza de la fuerza, pudiera desafiar largamente los mandamientos de nuestra Corte y nuestra Constitución, mismo ejemplo que nosotros, entonces ninguna ley
estaría libre de duda, ningún juez estaría seguro de su mandato y ningún ciudadano estaría a salvo de sus vecinos. Esto fue en 1962 por un presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, que creo que por parte de todos estará fuera de todas dudas de que no es un neofranquista, ni aquello fue un estado de guerra, y lo único que hizo es lo que se trata de hacer ahora, de hacer cumplir la ley por parte de todos. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Partido Socialista, explicación de voto. Sí. Bueno, yo voy a empezar diciendo que creo que comparto con una grata sorpresa muchas de las cosas que ha dicho el portavoz de Portobelo Despierta hoy. O sea, muchas de las cosas que ha dicho las compartimos, O sea, y nos resulta agradable, desde luego, escucharlas. Pero sí que no he querido intervenir antes porque creemos que este debate, que como también ha manifestado, no creemos que debería haber venido aquí. Pero desde luego, si lo que se plantea es hablar de democracia, eso lo haremos siempre. No tenemos ningún problema en hablar de democracia. Porque es evidente que la situación que se vive en Cataluña no es precisamente un escenario de normalidad. Y en esto tiene mucho que ver la política, que se supone que es la que debe de servir para solucionar problemas, y en este caso lo que ha supuesto es que los ha creado. Por lo tanto, lo que se ha demostrado es que ha fracasado, o más bien han fracasado políticamente aquellos en los que los ciudadanos pusieron su confianza, tanto en Cataluña como en el Gobierno de España. Por una parte, la forma de actuar que tiene el Partido Popular. No le han dolido prendas en hacer en su día campañas en contra de Cataluña, llegaron a recoger firmas en contra del Estatuto, promulgaron incluso campañas de boicot hacia Cataluña, y ante esto pues nos presentan una forma de actuar ante los problemas que consiste en dejar pasar el tiempo sin hacer absolutamente nada. Y esto se demuestra una vez más que no sirve para nada. Desde luego no son solución para ningún tipo de problemas. Pero ahora nos vamos a Cataluña, donde tenemos un gobierno y los independentistas que van más allá y han optado por la vía de la unilateralidad y la ilegalidad. Han decidido vulnerar el reglamento del Parlamento, los derechos de la oposición, el Estatuto de Cataluña y la Constitución, y todo ello para convocar un referéndum que está considerado ilegal por los letrados del Parlamento de Cataluña, el Consell de Garantías Estatutarias de Cataluña, el Tribunal Constitucional y por la Comisión de Venecia del Consejo de Europa. Es decir, es ilegal para todos los organismos excepto para ellos. Tenemos que votar no porque a pesar de esto se ha decidido seguir avanzando en la ilegalidad más absoluta. Esto es muy grave y no pueden culpar a nadie más que a ellos mismos por las consecuencias jurídicas que puedan derivarse de sus actuaciones. En un Estado democrático como en el que vivimos hay leyes que nos obligan a todos y a todas, porque no hay democracia sin respeto a la legalidad. No les está importando romper la convivencia en las ciudades, en los pueblos, donde ya se está enseñando a las personas que no piensan como ellos, que piensan diferente, pero en sus mociones no hay mención hacia ellos, simplemente hablan de la legitimidad que tienen los cargos públicos, principalmente los nacionalistas. Y es cierto que la tienen, porque esa legitimidad se la dan las urnas, como también es cierto que al asumir sus cargos juran o prometen cumplir la legalidad, pero eso de repente se les olvida. A nosotros no, y por eso desde aquí queremos manifestar nuestro apoyo a todos los cargos públicos que, como más de 120 alcaldes del PSC, están defendiendo la legalidad en Cataluña y se niegan a ceder al chantaje, las coacciones y las amenazas. Se dan ejemplos muy curiosos, ¿no? Es curioso que se llame fascista a alguien como Joan Manuel Serrat, con una trayectoria de defensa de la democracia y las libertades más que contrastada, y en cambio se le reciba a Otegi como un liberador. Es así, esto se está dando en Cataluña. O como ayer, en la que aparece el fantasma de ETA con unos encapuchados en un vídeo aplaudiendo el desafío catalán a la democracia y animando a su vez para que esto se reproduzca en Euskadi. Esto ayer mismo. Estos ejemplos creo que son un reflejo claro de la normalidad democrática que se está viviendo en Cataluña y que de por sí deben de invitar a una reflexión a la sociedad catalana. Los socialistas pedimos al presidente de la Generalitat que vuelva a la legalidad constitucional, porque es gracias a esa legalidad por la que hoy es presidente de la Generalitat. No podemos participar y pedimos que no se participe en un referéndum ilegal, para que su participación además sea utilizada en una posterior actuación por la vía de los hechos consumados que desconocemos hacia dónde nos va a llevar. Y hay quien dice, y respetamos todas las opiniones,
reconocen que es ilegal, que no tiene ningún sustento legal lo que vaya a pasar al día siguiente, pero animan a la participación y quizás no están dándose cuenta o no están valorando en la medida que corresponde que esa participación la van a utilizar intentando legitimizar un proceso que es ilegal desde el principio hasta el final. Decir que hoy no hay democracia porque no se puede votar un referéndum ilegal es tan falso como decir que en los 40 años de Franco no fueron una dictadura porque había referéndums y se votaban. Exactamente lo mismo. Las dos cuestiones son absolutamente falsas por más que se insista en la mentira. Tenía el ejemplo que ha dicho el portavoz del Partido Popular del presidente Kennedy de Estados Unidos, lo tenía, pero sí voy a decir, por ejemplo, que ese discurso venía a cuento de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictó que las personas de color podían tener acceso a la universidad. Y el gobernador del estado argumentó que eran los ciudadanos del estado, ya me estoy volviendo loco ya, que eran los ciudadanos de Mississippi los que tenían que decidir, los que tenían derecho a decidir si los negros iban o no a la universidad, y que por lo tanto el Estado federal no era nadie para contradecir la voluntad del pueblo de Mississippi. Es a eso a lo que se refería el portavoz del Partido Popular cuando leía el discurso de Fitzgerald Kennedy. Se han dicho cosas que estoy en la explicación de voto, no voy a rebatir porque no es el momento, pero decir cosas como que se está en un estado de excepción en Cataluña con las movilizaciones que está habiendo, es decir una cosa. O sea, podríamos estar de acuerdo, no, pero decir que eso es un estado de excepción cuando se está movilizando y manifestando todo el que quiere, vamos, creo que está fuera de lugar. Pero voy a terminar reiterando que el respeto a la legalidad nos obliga a todos, pero que también es cierto que la solución a este problema no vendrá de la mano de los tribunales. Por eso los socialistas nos comprometemos a contribuir a buscar una solución democrática y pedimos a los gobiernos de Cataluña y de España busquen una salida a este conflicto porque esa es su obligación. En Euskadi sabemos muy bien que el acuerdo entre diferentes y el respeto a la legalidad es la mejor inversión que se puede hacer para la convivencia. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente punto. Yo creo que como no ha salido ninguna de las dos mociones, yo creo que lo que seguramente es una actitud de todos los concejales es que el domingo transcurra todo con normalidad, sí, que pase lo que pase indudablemente. Alto receso. No, ya había explicación. No, que no, es del siguiente punto. Vale. Pero bueno, pero ahora no te doy la palabra. Pero yo creo que sumarnos todos a que transcurra el domingo con total normalidad. Es verdad que no va a haber un referéndum como tal, habrá una movilización ciudadana muy importante donde cada uno escenificará o querrá votar como sea, pero sobre todo lo importante es que transcurra con tranquilidad y dentro del orden y la ley. Muy bien, vamos a pasar al siguiente punto, que es la moción que habíamos trasladado, que presenta el Partido Popular relativa a apoyar al sector turístico. Le damos la palabra al Partido Popular porque no sé si... Sí, solo quiero hacer una llamada a ver si cómo está el tema. Podemos hacer un receso de 2 minutos para averiguar cómo está la situación ¿vale? Sí, pero sin salirnos de aquí. Pues yo hacer una llamada. No, voy a hacer una llamada. Yo también, una cosita, yo agradecería mucho al portavoz del Partido Popular que se disculpara con la portavoz de Bildu cuando habíamos hablado de democrática. No ha estado justo el alcalde en ese mes, pero por eso me ha parecido un poco fuera de lugar. Simplemente que la crispación política ya tenemos bastante. Últimas noticias desde el Parlamento, ahora que vamos a intentar contactar con ellos así. En el Parlamento el Partido Nacionalista Vasco ha admitido el punto que estábamos proponiendo hoy que admitieran, o sea que ahora vamos a echarnos una risa. Bueno, esas son las cosas del directo. Vamos con la siguiente moción, que es la que presenta el Partido Popular relativa a apoyar al sector turístico. Damos la palabra al Partido Popular. También decir que hay una moción alternativa que presenta el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco. Damos la palabra en primer lugar al Partido Popular. Juan Carlos. Sí. Bueno, nosotros hemos presentado esta moción en todas las instituciones y hoy se debatía en el Parlamento Vasco. Lo que pasa que, para nuestra desgracia, es el último punto del orden del día, que será sobre las 6 de la tarde. Y entonces, pues al igual que le ha ocurrido en otro punto que comentábamos antes, pues no vamos a saber el resultado hasta algo más tarde, ¿no?
Y aunque con toda probabilidad habrá acuerdo, pues seguramente el acuerdo a que se llegue pues no podremos aplicarlo en este ayuntamiento como una base de propuesta, porque nos llegará mucho más tarde. Aún así, yo tengo un talante muy diferente al que me quieren hacer ver o al que otros practican. Yo estoy dispuesto a apoyar siempre que el objetivo sea otras propuestas de otros, siempre que compartamos el objetivo, y así lo manifestaré y haré efectivo al finalizar el debate. Entrando en materia, nosotros pensamos que la industria turística es una inmejorable carta de presentación de Euskadi en el mundo. La actividad económica muy importante para nuestra economía, además de un sector de futuro donde Euskadi debe constituirse en referente y que cuenta con un gran potencial para generar empleo y riqueza. Euskadi cuenta con activos de gran valor como son la seguridad, la conectividad, nuestro patrimonio cultural y medioambiental, la gastronomía, el dinamismo y experiencia de nuestro tejido industrial y unos grandes profesionales y magníficas empresas en el sector turístico. En definitiva, es la muestra al mundo lo mejor de nosotros. Hay que recordar que desde el anuncio del cese definitivo de la actividad terrorista de ETA, el turismo ha crecido en Euskadi un 38%, reporta 4.100 millones de euros al año, genera más de 75.000 empleos que representan un 8,5% de los afiliados a la Seguridad Social en nuestra comunidad autónoma y ya supone casi el 6% del PIB vasco, que en el caso de San Sebastián se eleva al 13%. Las empresas dedicadas al turismo en el País Vasco son 9.845. Sin embargo, la organización juvenil de la izquierda abertzale, Ernai, emprendió una campaña radical contra el incremento de turistas en Euskadi y convocando manifestaciones contra el modelo de turismo vasco en Euskadi el pasado 17 de agosto en San Sebastián, coincidiendo con la celebración de la Semana Santa Grande en la capital guipuzcoana. Ernai advirtió además que iba a celebrar este tipo de manifestaciones, como así fue, en las 3 capitales vascas, y fue responsable de pintadas realizadas y diversos carteles contra Basquetour y en diversos lugares. De forma paralela, en las calles de la capital donostiarra aparecieron carteles y pintadas con el mensaje "Tourists go home", turistas fuera. Incluso mensajes que instaban a incinerar a visitantes foráneos. En la manifestación celebrada por Ernai en Vitoria, en plenas fiestas de la Virgen Blanca, se acusó a partidos políticos democráticos y de diversas cosas. Al final, se hizo una campaña con posturas intimidatorias que tenían como objetivo boicotear la temporada de turismo en Euskadi. Se enmarcaban en campañas de sabotajes que grupos y organizaciones radicales relacionadas con la CUP llevaban a cabo contra el sector turístico también en Cataluña, Baleares y Valencia, con ataques violentos a turistas, hoteles, autobuses turísticos, etc. Todo lo expuesto anteriormente son razones más que suficientes para valorar el turismo como factor de riqueza y oportunidades, que deben ser cuidado y respetado. Debemos defender el sector turístico como parte de nuestra identidad hospitalaria y abierta. En algunas ciudades se ha abierto un debate sobre la capacidad de los destinos y sobre el modelo turístico que se desea. En Euskadi debemos reforzar la apuesta por la calidad del turismo y su sostenibilidad, y se está trabajando en la diversificación, turismo interior, enoturismo, turismo sostenible, favoreciendo la desestacionalización y atrayendo un perfil de turista interesado en la cultura, la gastronomía, la historia, la naturaleza, etc. Esta apuesta por el turismo diversificado y sostenible debe realizarse desde la colaboración entre los gobiernos, el Gobierno de España, las comunidades autónomas y todos y cada uno de los ayuntamientos. No podemos negar que ante el crecimiento de este sector comienzan a aparecer problemas de masificación, concentración y preocupación social que deben ser corregidos antes de que la incomodidad se convierta en rechazo, tales como la presión sobre las infraestructuras, los precios al por menor o de los alquileres que suben de forma desaforada y los conflictos que entre comerciantes y hosteleros con los ayuntamientos en torno a la regulación de los espacios públicos. Pero todo ello no nos debe llevar a culpar al turismo, sino que debemos corregir esos problemas que surgen para conseguir que los visitantes no solo vengan, sino que vuelvan. Pretender demonizar esta actividad que tantos beneficios reporta a nuestra sociedad es una irresponsabilidad absoluta. La denominada turismofobia daña la imagen de Euskadi y podría poner en riesgo
riesgo nuestro potencial y liderazgo competitivo. Se trata de actos vandálicos sobre activos vinculados al sector turístico en diferentes ciudades, de grupos minoritarios no representativos que pretenden actuar contra el sector turístico, perjudicando de modo particular a miles de personas que trabajan en él y de modo global a Euskadi, a su imagen y a un sector productivo muy importante. Nuestro sector no puede quedar empañado por la actuación de unos cuantos radicales. Y además, y por añadidura, Portugalete tampoco es ajeno a esos actos vandálicos. Y teníamos el dato, además aparecía en el último periódico de portugalete.com, el número de turistas ya va a superar los 110.000 turistas en esta villa. Es un sector importante, vital. Antes hablábamos de pensiones, hablábamos de empleo. Nadie puede poner hoy en cuestión lo que el turismo aporta en cuestión de riqueza, en cuestión de oportunidades para todos, para España en general, para Euskadi en particular y para nuestro municipio en primera persona. Por eso nosotros, cuando empiezan estas cosas, el mejor es atajarlas de raíz. Más vale ponerte rojo una vez rojo que 20 colorado. Hay que mandar un claro mensaje de que todo está abierto a diálogo, a mejora, a buscar un turismo más adecuado, más correcto, pero lo que no podemos poner es en riesgo empresas, puestos de trabajo y un sector que dinamiza y genera oportunidades de empleo y de riqueza para todos. Por lo tanto, por eso habíamos presentado esta moción. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos la palabra, como han presentado la moción alternativa, al Partido Nacionalista Vasco, al Partido Socialista. ¿Que queréis intervenir primero? Loli. Ahora, efectivamente, bueno, es una moción conjunta que se presenta con el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco. Como bien ha dicho Juan Carlos, es el último punto de debate en el Parlamento y no vamos a llegar a poder llegar al acuerdo a saber el acuerdo que ahí llegan. Pero bueno, los socialistas vascos hemos criticado y condenado la campaña contra el turismo iniciada por Sortu y por su organización juvenil Ernai, con la sola intención de atacar innecesariamente un sector económico generador de empleo y riqueza en Euskadi. El turismo se configura como uno de los principales tractores de empleo y riqueza en Euskadi, que supone un 6% de nuestro PIB y el 10,7% de los afiliados a la Seguridad Social en el primer semestre de este año. Es un ámbito, el sector turístico, que genera 4.100 millones de euros anuales y crea casi 100.000 empleos en Euskadi. Datos que hace no mucho eran impensables para los vascos y las vascas. Así, en los 6 primeros meses del año 2017 se ha producido un crecimiento del número de viajeros que visita Euskadi, así como el de las pernoctaciones sobre el mismo periodo del año 2016. En estos 6 primeros meses se han registrado en la Comunidad Autónoma del País Vasco más de 3 millones de pernoctaciones, 210.000 más que en el año 2016. El número de viajeros también se ha experimentado una subida importante en Euskadi y ha recibido en el primer semestre del año 2017 1.570.000 visitantes, lo que supone un incremento de 116.000 sobre el año 2016. Pero pese al aumento de la llegada de visitantes a Euskadi, es ridículo hablar de masificación en Euskadi. De hecho, tal y como revela el último estudio de Gobierno vasco, en colaboración con la Universidad de Deusto, no existe en la sociedad vasca una percepción de saturación turística, como ocurre en otros lugares de España. Y por otro lado, las políticas impulsadas desde el Departamento de Turismo se han dirigido desde un principio a revisar y ordenar el fenómeno de las viviendas de uso turístico en las 3 capitales vascas. Los socialistas creemos que Euskadi goza de un turismo sostenible, equilibrado territorialmente y comprometido con la protección de su patrimonio natural y cultural. De hecho, el modelo turístico vasco goza de un amplio consenso al fundamentarse en la sostenibilidad, el equilibrio por el territorio y la desestacionalización. Lamentablemente, esta campaña amparada por la izquierda abertzale representa acciones que responden a esquemas mentales del pasado y a la falta de ideas e incapacidad de la formación abertzale para plantear propuestas de futuro para la sociedad vasca, para su desarrollo, su bienestar o para luchar contra las desigualdades todavía existentes entre la ciudadanía y en la que el empleo supone un factor clave. La izquierda abertzale se ha caracterizado por oponerse siempre a toda actividad de progreso en la sociedad vasca, pero es lamentable que esta vez haya elegido precisamente una de las actividades que mayor proyección exterior tiene y que ayuden a construir nuestra imagen en el exterior. En cualquier caso, es evidente que los ataques al sector turístico se han basado en una falsa reivindicación del turismo sostenible, que hacen un enorme daño a la imagen de Euskadi. Quienes los perpetran no representan a la sociedad vasca, aunque así quieran hacerlo ver. Los socialistas podemos estar abiertos a un debate razonable sobre el modelo turístico, que de hecho ya hemos mantenido en esta legislatura y en las anteriores legislaturas en el Parlamento. Pero lo que en ningún caso se puede admitir son actos vandálicos y actos de imposición, que lo único que pretenden no es precisamente abrir debates, sino cerrar
por la fuerza cualquier posibilidad del mismo. El Grupo Socialista condenamos sin paliativos los hechos ocurridos durante el mes de agosto a nivel de la Comunidad Autónoma Vasca y especialmente en Portugalete por las pintadas realizadas en nuestro paseo marítimo, en el casco histórico contra el turismo y los turistas. Con ello lo único que consiguen es proyectar una muy mala imagen de nuestra villa. También recordar que ayer se celebró el Día Internacional del Turismo, fue que la Asamblea General de Naciones Unidas declaró para este año 2017 bajo el título de Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, y que el turismo ha de contribuir al desarrollo sostenible en sus 5 principales pilares: el económico, generando un crecimiento inclusivo y sostenible; el social, creando empleos decentes y empoderando a las comunidades; el ambiental, conservando y enriqueciendo el medio ambiente y luchando contra los cambios climáticos; el cultural, celebrando y preservando la diversidad, la identidad y la cultura material e inmaterial; y como último el entendimiento mutuo, la paz y la seguridad, un requisito esencial para el desarrollo y el progreso. Muchas gracias. Partido Nacionalista Vasco. Sí. Bueno, presentamos esta moción alternativa a la que ha presentado el Partido Popular, que tienen ya todos los grupos municipales, y lo hacemos también desde la convicción de que en Euskadi pues contamos con un modelo propio y estable que se está desarrollando y que tiene varios objetivos, y tiene el objetivo de la sostenibilidad, del equilibrio, de la calidad, del respeto al medio ambiente, del respeto al modo de vida y de cultura de este país, y un modelo en el que a cada situación o hecho que lo rompe, que va contra ese modelo, hay un proceso de reflexión y de buscar de medidas de cambio. Y es un modelo que responde a una ley, a la ley de turismo, que fue aprobada hace más ya de un año en el Parlamento Vasco y presentada por el Partido Nacionalista Vasco y por Euskal Herria Bildu. Sí que nosotros queremos pues mostrar nuestro apoyo al sector, mostrar el apoyo a los trabajadores, a las trabajadoras de este sector, a los empresarios, a las emprendedoras, a los emprendedores, y además decir que la situación, porque yo creo que durante este tiempo ha habido intentos de equipararlo, para nada tiene que ver y es equiparable con la situación que puede haber de masificación o agotamiento turístico en varias ciudades o territorios del Estado español. Y además, porque muchas veces se nos olvida, cuando hacemos declaraciones o cosas de este tipo, como la de las pintadas de turistas iros a casa, que muchas de nosotros y nosotras somos parte de esos turistas, que también viajamos y que también pasamos un tiempo, a veces más largo, a veces más corto, en otras ciudades o entornos naturales. Muchas gracias. Vamos a dar un turno menor mayor. Bai. Vale. Y a ti. Bueno, Noemi nahi duzunean gelditu, bale? Pasatu dizkiot bi horri, bale. Bueno, hasieratik hastearren eta orden bat jarraitzeko, PPren mozioari jarraituz, lehenengo mozioan azaltzen diren, guretzako barbaridade batzuei buruz hitz egingo dugu eta gero sartuko gara gehiago EH Bilduren postura adieraztera. Orduan, mozioa hasten da hasierako puntuetan Ernai Gazte Antolakundeari buruz hitz egiten, eta orduan, egon gara informazio ezberdina bilatzen, eta Ernai Gazte Antolakundeak uda honetan egin duen kanpaina, kanpainaren leloa bazen zuen turismoa gure miseria, herria bizirik. Medio ezberdinetan azaldu dute zer adierazi nahi zuten kanpaina honekin edo zer egin nahi zuten, eta aipatzen duten bezala Euskal Herrian dagoen turismo ereduari buruz eztabaida jarri nahi zuten eta ez turisten inguruko ezer. Eta haien esanetan eredu honek jarraitzen dugun turismo ereduak gazteak miseriara kondenatzen gaitu eta lan eta bizi prekarioetara. Karri ditut, medioetan aurkitu ditudan hitz ezberdinak, hau gazteleraz irakurriko dut. El portavoz de Ernai, Mikel Urdangarin, decía en un medio
que no es contra el turismo en abstracto ni contra los turistas, que lo que denuncia es un modelo de ciudad y de turismo que algunos quieren construir en beneficio de una minoría de privilegiados, de unos pocos y a costa de la gente y de los jóvenes, y que Ernai apuesta por un modelo de ciudad y de república y por un modelo de turismo que esté a la medida de la gente y de los jóvenes, que no sea masificado sino sostenible y que permita la cohesión, así como trabajar y vivir de manera digna. También he traído otra nota de la portavoz de Ernai del Ural Bisu, que al medio de comunicación EFE le decía que se desvinculaban totalmente de las pintadas de Tourist Go Home o Tourist Kills the City. Jarraitzen dut. Honetaz gain, kanpainaren baitan ekimen eta mobilizazio ezberdinak egin zituzten, denak ikusi genituen, hiriburu ezberdinetan, eta egin zituzten ekimenak batzuk edo gehienak izan ziren eralai musikatu eta baketsuan. Musikaren bitartez, agertu ziren pelukak jarrita eta dantzan edo tren baten aurrean. Gogora ekarri behar dugu, Donostiako kasuan, Donostiako Alde Zaharreko auzokideek denbora zeramatela turismoak sekarren, turismoaren eredu honek sekarren hiri eredua salatzen. Eta azken aldian Alde Zaharreko auzokideentzat bizitzeko toki izateari utzi ziola. Eta haiek ere bai salatu egin zuten turismo eredu hori, ez? Orduan, hemen Ernaik planteatzen zuena bazen gai bat agendan edo mahai gainean jartzea eta bere postura adieraztea. Aipatzen duzu gazteleraz, los jóvenes estaremos más vivos que nunca, como el enemigo no descansa, horretan. Ernaik esaten du ere bai, gazteak inoiz baino biziago egongo gara, bizitasun hori lotzen dute miseriak berak pobrezia dakarrelako eta haiek ez dutelako pobrezia eta prekaridade hori bultzatu nahi, baizik eta bizitza duinak izatea. Eta horrekin lotzen dute udan gazte asko goten garela lanean lan ezberdinetan eta lanerako bizitzen garela eta ez bizitzeko lan egiten dugula. Gero aipatu dituzu datu batzuk, enpleguak sortzen dituela 75.000, turismoak sortzen dituela 75.000 enplegu, eta orduan gure galdera da ia nolako enpleguak diren enplegu hauek eta zein baldintzetan egiten diren. Hor aipatzen da barne produktu gordina 6an igo dela eta Donostiaren kasuan 13an, eta orduan guk esaten dugu zergatik barne produktu gordin horrek neurtzen duena da produzitzen den materia beraztasuna. Zergatik ez dugu neurtzen materiala ez den parametroa, zergatik ez dugu neurtzen pertsona horien denbora, dedikazioa, disponibilitatea, jardunaldi mota, tentsioa eta antsietate maila, dituzten lan erreproduktiboak, hortik kanpo. Gaur egungo turismo eredu honek dirua ematen du, noski, eta dirua ematen du, baina kasu honetan ari gara batez ere enpresariei. Eta askotan izaten da pertsonen bizitzaren truke, ez? Orduan, gero sartuko naiz EH Bilduren posturan eta zer den eskatzen duguna. Honekin lotuta ezin dugu ahaztu, honek ere bai aditzera eman duela edo atera duela pisu edo etxe bizitza turistikoekin dagoen negozioa. Pisu edo etxe bizitza hauek erabili direla espekulaziorako eta gutxi batzuen esku diru hori metatuz. Noiz arte izango da hau? Eztabaida honek behintzat ahalbideratu duena da udan zehar eztabaida mahai gainean jarri eta neurri batzuk hartzea. Ordenantza ezberdinen bitartez pisuak regulatzen hasi dira eta badira itxi beharreko pisu batzuk ere. Donostiako ordenantzaren kasuan EH Bilduk agertu zuen bere iritzia, ez zitzaigun nahikoa iruditzen eta gainera iruditzen zitzaigun ahalbidetzen zuela gaur egun Alde Zaharrean eta beste auzo batzuetan legez kanpo dauden etxe batzuk legeztatzea. Hortik aurrera ere bai etorri dira Bilboko ordenantzaren aukera eta beste herri batzuetan ere bai. Eta orain ja gehiago igual EH Bilduren posturan sartuz eta udan aipatu genuen bezala esan nahi duguna da EH Bilduk
nahi duela jakinarazi edo turismo eredu okerren arriskuaz eta hainbat jarduera turistikoek sor ditzaketen arazoez kontziente izan behar garela, eta orduan bai udaletatik edo jaurlaritzatik turismo eredu bat sostengarria dena, zuek aipatu duzen bezala, kalitatezkoa eta guztien eskubideak babesten dituena nahi dugu. Beste alde batetik badakigu turismo sektorean behin-behinekotasuna eta prekaritate asko dagoela, eta arazo hauei aurre egin behar zaie turismo eredu sostengarri hori izateko. Eusko Jaurlaritzak 2017ko ekainaren 29an legebiltzar, Eusko Jaurlaritzan onartu zen piso turistikoi buruzko akordioa betetzea eskatzen dugu ere bai. Eta beste alde batetik eskatzen dugu turismoaren legea garatu dadin eta betetzea ere bai, ez? Lege honek irizpide ezberdinak markatzen zituen, eta irizpide horien artean guretzako importanteak diren 3 aipatuko ditugu. Batetik, eta hau uste dut denok aipatu dugula, turismo eredu sostengarria propioa eta kalitatezkoa garatzea. Beste alde batetik, sektoreko langileen eskubideak bermatzea. Eta azkenik, turismoaren inpaktuak eta herri eta hirien bizitza kalitatea ez murriztea eta herritar guztien eskubideak babestea. Gero mozioan ere bai aipatzen duzu KUP batean, eta esaten duzu, lotzen duzu antolakunde radikal batzuei buruz, guk dakigula KUPek olako ekintzarik ez du egin, KUPen kontrako kriminalizazio bat izango da igual, eta KUP bai erradikala da, eta erradikala da errora joan nahi duelako, eta uste dugu ez, haiek aldarrikatzen dutena dela, errotik aldatu behar dugula turismoaren eredu hau sortzen duen sistema. Eta argi geratu dela, kapitalismoa gaur egun ez dela bizigarria, ez ditu bizitza duinak sortzen. Jarraitzen dugu... Irati, igual, baraino. Vale, quiere empezar la portavoz hablando de la moción del Partido Popular, en la cual manifiesta que en su opinión se han vertido algunas barbaridades. Ahora primero de la organización juvenil Ernai y la campaña que puso en marcha este pasado verano con el lema "Vuestro turismo, nuestra miseria, un pueblo vivo". En distintos medios la organización Ernai explicó cuál era el significado o la intención de esta campaña, que no era ir contra ninguna persona turista, sino poner en cuestión el modelo de turismo. Un modelo que trae consigo para la juventud condiciones de miseria, condiciones de vida y de trabajo precarias. Y esto así lo expusieron distintos portavoces de Ernai, que son las declaraciones que ha leído Irati Tobar en castellano, Mikel Urdangarín y otra portavoz otras declaraciones que realizó en la agencia EFE, en las cuales se desvinculaban del lema turistas fuera, tourists go home, o turismo mata a las ciudades. Se desvinculaban de estos lemas. Dentro de esta campaña se llevaron a cabo distintas iniciativas que fueron en su mayoría de carácter alegre, musical, con disfraces y para todas ellas pacíficas. También se habla de las medidas adoptadas en ciudades como Donostia o en Gasteiz, y quiero recordar a la portavoz que antes de esta campaña del verano ya las personas residentes en la parte vieja de Donostia ya llevaban un tiempo condenando el modelo de turismo que se estaba desarrollando en su barrio, y decían que ya había dejado para ellos de ser un sitio en el que vivir. Después, y lo que pretendió Ernai era poner en la agenda o poner sobre la mesa este tema que ya se venía denunciando por distintos colectivos de vecinos de la parte vieja donostiarra. En sus planteamientos, Ernai afirmaba
los jóvenes estaremos más vivos que nunca, intentando denunciar la miseria que trae este modelo, la pobreza, y reclamando una vida digna, una vida en la que, como hacen muchos jóvenes que obtienen un empleo en verano, quieren trabajar para vivir, y se tienen que conformar con unas condiciones precarias, porque no hay otra alternativa. En la moción del Partido Popular se exponen algunos datos, afirman que el empleo crea 75.000 empleos, pero ¿de qué empleo se trata? Se trata de condiciones de trabajo inaceptables. Afirma que llega el turismo en Euskadi llega al 6% del Producto Nacional Bruto, que alcanza el 13% en Donostia, y se pregunta la portavoz por qué se valoran estas cuestiones solo con parámetros de riqueza material y por qué no se abordan también desde otros puntos de vista, por qué no se tiene en cuenta el tiempo, la dedicación, la disponibilidad, los niveles de tensión y de ansiedad, los tipos de jornadas, los trabajos reproductivos. Este modelo de turismo sí da dinero, pero solamente a la clase empresarial. Muchas veces a cambio de las vidas de las personas. Quiere enlazar este asunto con el problema de los pisos turísticos, que es un asunto una actividad especulativa que está en manos de unas pocas personas que pueden disponer de viviendas para ponerlas en alquiler, y que es simplemente un medio de enriquecimiento. ¿Hasta cuándo seguirá esto? Al menos esta campaña ha traído como consecuencia que se empiecen a tomar medidas y se prueben algunas ordenanzas para regular estos pisos turísticos, y así EH Bildu opina, por ejemplo, que la ordenanza de Donostia no es suficiente, pero al menos ha traído consigo la posibilidad de regular algunos de estos pisos turísticos y ha dado la opción también para cerrar otros. Después de esta ordenanza de Donostia se han aprobado otras en Bilbao y en otras ciudades. Entonces va ahora con la postura de EH Bildu sobre este asunto. EH Bildu defiende un turismo sostenible y de calidad y con derechos para las personas trabajadoras. Se manifiesta en contra de la precariedad y la temporalidad de los empleos que crea el actual modelo de turismo, y pide que se cumpla el acuerdo de junio del Gobierno vasco sobre los pisos turísticos, y pide también que se desarrolle la ley de turismo, y sobre todo en 3 puntos que para EH Bildu son muy importantes. Es la defensa y son 3 puntos en los que opina la portavoz que la mayoría de esta Cámara estará de acuerdo. Se trata de defender un turismo sostenible, propio y de calidad, defender también los derechos laborales de las personas del sector, y luego vigilar el impacto del turismo sobre la calidad de vida de nuestros pueblos y ciudades. Añade tras esto una reflexión sobre lo afirmado sobre la CUP, la organización radical CUP, que se pretende criminalizar, y afirma que se trata de una organización radical porque va a la raíz de los problemas. Intenta ir contra la raíz, lo que subyace tras este sistema, que es el capitalismo, que ya está demostrado que no resulta viable. Vale. Muy bien. ¿Quién soy? Vale. Mozioan aipatzen duzun bezala Portugaleteko udalbatzak onartzeko dituen puntuak, eta joango naiz banan-banan sartzen puntuetan, lehenengo puntuetan, gure kasuan ez dugu bat egingo etxe bizitzen negozioa bultzatu nahi dutenekin,
eta lan eta bizi baldintza prekarioak aurrera daramatzatanekin, eta guretzat aurrera behar dugun postura bada, lehen aipatu bezala, turismoko legeak markatzen dituen irizpide horiek betetzea, berriro ere, hirurak, turismo eredu sostengarria propioa eta kalitatezkoa garatzea, sektoreko langileen eskubideak bermatzea eta turismoaren inpaktuak herri eta hirien bizitza kalitatea ez murriztea eta herritar guztien eskubidea babestea. Bigarren puntuari dagokionez, hitz egiten duzunean ekintza violentoei buruz, gure galdera da ia zeintzu diren ekintza violento horiek egin dituen, kasu honetan Ernairi buruz ari zinen, Ernaik egin dituen mani eta ekintza alai eta musikatuak egin direlako, egin dituen hortik kanpo egin baditu kartelak jarri edo margoketak kalean sinatu dituenak pertsonen kontra joan ez direnean, ulertzen dugu ala ere horren kontra egotea eta hori adieraztea, baina horrek ze ekintza violento dauka. Lotuko dut PSOEko bozeramaileak aipatu duenarekin, Portugaleten akto bandalikoak egon direla, gustatuko litzaiguke jakitea non eta noiz, aipatu duzu margoketak turisten kontra izan direla, eta turista pertsonaen kontrako margoketak gudakigula behintzat, ez dira egon edo ez duzu horren berri eman batzordeetan. Gero, hirugarrenik, laugarren puntuan sartu, berriro ere, guk nahi duguna da, sartu, dos egon gaitezke, ora aipatzen dituen parametroetan, ora aipatzen duzu, seguir mejorando el actual modelo turístico vasco basado en parámetros de calidad y sostenibilidad, parametro horiekin esan bezala dos gaude, propioa, bertakoa nahi dugu, horregatik aurkeztu zen legea, lentzema komentatu zuena, baina horri uste dugu ala beharrez gehitu behar zaiola sektoreko langileen eskubideak bermatzea eta turismoaren inpaktuak herri eta hirien bizitza kalitatea ez murriztea eta herritar guztien eskubideak babestea. Aipatu, aurkeztu duzuen mozio alternatiboari dagokionez, iratik gero hori. Bueno, en cuanto a los puntos que se proponen, en cuanto al primero no estamos tan de acuerdo con el negocio de las viviendas y se manifiesta también en contra de las condiciones precarias del trabajo. Su postura repiten que está de acuerdo con tres principios ya citados de la Ley de Turismo, que son que se implante un modelo de turismo sostenible, propio y de calidad; el segundo, que se respeten los derechos laborales de las personas trabajadores; y el tercero, que el impacto del turismo no merme la calidad de vida de las ciudades y respete los derechos de las personas. En cuanto al segundo punto, cuando se habla de actos violentos, pregunta la portavoz a cuáles se refiere. Las actividades organizadas por Ernai han sido de tipo alegre, han sido con música, se han hecho carteles y entiende que se esté en contra, pero no cree que deban calificarse como violentos. El portavoz del PSOE ha hablado de actos vandálicos en Portugalete, se pregunta cuándo y dónde se han producido y opina que las pintadas no han sido pintadas contra turistas, no le consta que haya habido. En cuanto al cuarto punto, pueden estar de acuerdo en ciertas manifestaciones como la idea de seguir mejorando el modelo de turismo, que sea de calidad, que sea propio, sostenible, pero a eso opina que hay que añadir obligatoriamente que se respeten los derechos de las personas trabajadoras y que el turismo no impacte negativamente sobre las ciudades ni contra los derechos de las personas. Bukatzeko aurkeztu den mozio alternatiboarekin, lehenengo eta hirugarren puntuekin, aipatutako guztiarekin lotuta ados gaude, eta bigarrenean berriro ere gure zalantza da, hemen aipatzen duenean egon diren ekintza bortitzak eta koakzioak. Eta Portugaleteko kasuan, batzordean aurkeztu ziren pintadak, orain Loli zuk seguruenik aurkeztuko dizkidazula delako mugikorrarekin aurrera eta atzera,
Badakigu egon zirela margoketa batzuk anarkistak sinatuak. Osea, guri behintzat batzordetan ezaigu heldu Ernaik olako margoketarik sinatu zuenik edo horlakorik Portugaleten egon denik, eta bueno, haien bozeramaileek medio ezberdinetan esan zuten bezala, turisten kontrako margoketa horiekin guztiz desbinkulatzen ziren. Orduan badakigu bai egon dela bat lotzen zuena, baitziten zuena errefusiatuen inguruan eta turismoaren inguruan anarkista batzuk egindakoa, baina Portugaleten guk ez dugu ezagutzen Ernairen bat ere ez, eta hori. Bueno, ya para acabar, en cuanto a la moción alternativa, se muestran de acuerdo con los puntos 1 y 2 y vuelve a expresar sus dudas sobre lo afirmado sobre coacciones y acciones violentas. En Portugalete se manifestó en una comisión que había habido pintadas firmadas por anarquistas y no le consta a la portavoz que ninguna apareciera firmada por Ernai en Portugalete. Como ya expresaron los portavoces de Ernai, no se desvincularon totalmente de las pintadas contra turistas y solo les consta que apareció una que vinculaba los asuntos de refugiados con turismo, pero afirma que no era una pintada de Ernai. Portuja despierta no. Seguimos el siguiente turno. Partido Popular. Sí, Partido Popular, que es el primero, la moción original. Juan Carlos. Sí, bueno, ahora nadie sabe nada y tal, yo no quería decir eso. Nuestra propuesta era vuestro turismo, nuestra miseria. Lo importante son los pesos de las viviendas, los alquileres y claro, y toda esa situación, porque claro, todo el turismo que se crea es un turismo, todos los empleos que se crean por el turismo son turismos de miseria, ¿no? He querido entender un poquito así, porque parece ser que no existe ningún empleo, ni ninguna empresa, ni ninguna oportunidad de riqueza, ni ningún negocio que no cree empleo nada más que de miseria. El turismo solo crea miseria, es una cosa sorprendente. Y además, claro, la propuesta de Ernai era una propuesta muy centrada en eso, en el turismo, en la miseria, nada de ir contra el turista, ni de hacerle una campaña agresiva, hablando de los pisos y tal, claro. Y luego, claro, tú te encuentras que claro, que es que el problema de estas cosas es que la realidad es muy tozuda, si siempre os lo digo. O sea, quiero decir, está muy bien ahora tratar de decir yo no tenía nada que ver, esto y tal, Ernai no ha hecho nada y tal, pero bueno, claro, a lo mejor ha sido las nuevas generaciones del Partido Popular las que han ido a San Juan de Gaztelueche, han puesto, sí, Altorache, perdón, que me confundo, bueno, y han puesto allí un cartel con la firma de Ernai, con la Calesi, haciendo una peineta a todos los turistas que amablemente querían venir ahí, porque es un problema de pisos, el que hay allí es un problema de pisos y de alquileres y de miseria, y además con la desafortunada inscripción que dice "This is not Invernalia". Hombre, dos cosas sobre esta cuestión. Primero, en inglés, esto no va para el turismo, no, dice "You are now in Euskal Herria", se lo pones en inglés porque es para los de aquí, se lo pones en inglés porque es para los de aquí, que sí, que te pillo con el carrito de los helados, se lo pones en inglés, pero además en inglés, si lo pones en inglés, Invernalia es Winterfell, y por cierto, eso en la serie de Juego de Tronos, no es Invernalia ni Winterfell, es Rocadragón, de la casa Targaryen, o sea, The Winter is coming. Vamos a ver. Claro, al final queremos a los turistas. Mira, yo mataría porque vinieran a Portugalete a rodar un capítulo de Juego de Tronos. Todo el mundo. O sea, de hecho, HBO no creo que piense lo mismo que tú de los contratos miseria, porque de hecho una de las cosas que se quejaba era de que le costaba un riñón cada vez que venía con todo el dispositivo a grabar aquí, era de los lugares que más costosos. Y luego pues hay un turismo, pues oye, de series, esta es la serie más vista en estos momentos mundialmente y gracias, pues somos afortunados de poder tener ese escaparate. Si somos tan afortunados de que tenemos ese escaparate y un paisaje natural maravilloso, lo que no podemos hacer es hacer una pineta a todos los turistas que vienen a verlo. Y lo que no podemos hacer ahora es decir, no, pero es que esa no era nuestra campaña. Pues ¿quién lo firma? Si la firma está muy clara.
Oye, aquí lo hay que reconocer, oye, pues como algunos, lo siento, me he equivocado y no volverá a ocurrir, ¿no? O sea, algunos lo hacen, pues yo creo que otros también podrán hacerlo. Porque al final, claro, dice, nadie hace nada. Y no, es que esas otras pintadas no las hemos hecho nosotros. No, si luego nunca nadie hace las pintadas en el casco viejo que nos cuesta un riñón limpiarlas. Ya no digo campañas de turismo, fuera de turismo. O sea, ¿para qué hacemos comisiones del casco histórico? Pedimos y decimos y nos matamos allí a decir turismo, que venga el turismo, qué medidas vamos a hacer para el turismo, cuidar nuestro patrimonio, cómo está el casco histórico, y de repente, un día, no sé cuántas pintadas. Es que esas no son anarquistas, esas no son mías, esas que ponen esos, pero si nos conocemos todos. Todos sabemos que desde luego nuevas generaciones del Partido Popular no bajan a hacer las pintadas. No voy a decir más. O sea, eso es así. Hablaré de mí para que luego no me digan. Entonces, lo que está claro es que esa campaña es un error. La campaña de Ernai, la queráis vestir como la queráis vestir, y entiendo que claro, que es difícil para vosotros enmendar la plana a vuestras propias juventudes, pero se han pasado de frenada. Además han querido ser graciosos y no conocían ni la serie. Entonces, lo que hay que decir, por ese camino no, porque no todo los empleos y la generación de riqueza que genera el turismo es precario. Que hay cosas que corregir, por supuesto, pero por esa línea no podemos ir. Y por eso estas mociones. Y espero que al margen de las cosas que aquí públicamente, porque yo estoy seguro que públicamente Bildu aquí no va a desautorizar a Ernai, haya una profunda reflexión interna de que eso no se vuelva a repetir, porque nos estamos escupiendo al cielo y nos va a caer a nosotros mismos. Bueno, visto que no hemos llegado a tiempo a la transaccional que se debatirá, todavía puede pasar. De hecho, me dan unos datos, pero no son los que quería. Yo anuncio que cuando termine el debate acabaré apoyando la propuesta que han presentado Partido Socialista y Partido Nacionalista Vasco, porque es que la comparto. Si aquí yo no tengo ningún problema de protagonismo, yo lo que quiero es que quede meridianamente claro que para nosotros el turismo en Euskadi y en todas partes es algo fundamental, que no podemos tirar piedras contra nuestro propio tejado y que hay que defenderlo, cuidarlo y promoverlo lo mejor posible. Muchas gracias. Voy a apoyar la del equipo de gobierno y luego si no la retiro porque entonces le cae el punto, pero me han convencido, has visto, yo no tengo el problema, a mí me han convencido porque defienden el mismo espíritu que yo defiendo. Gracias, Juan Carlos. Partido Socialista. Vale, sí, muy brevemente. Bueno, no voy a repetirme lo que ya Juan Carlos ha comentado anteriormente. En lo que se refiere a las pintadas que hemos comentado, efectivamente se produjeron el 8 de agosto y el 11 de agosto. También hay que decir que yo las casualidades, pues bueno, no me fío mucho. Son casualidades que coincide la misma semana de la famosa campaña que se inicia en Donosti, con los actos también contra los edificios en Basquetour. O sea, está todo relacionado y bueno, decir que la A, pues bueno. Sí que es cierto que bueno, que si la llega la firma de Ernai, pues bueno, tenemos una ordenanza por la cual tendríamos que haberla sancionado por pintadas. Y también bueno, también agradecer a todos los equipos de limpieza que hay en el ayuntamiento, que esas pintadas en cuanto se detectaron en pocas horas estaban retiradas, pues para evitar pues bueno, la imagen en plena campaña de turistas en agosto estuviese en nuestro paseo y en nuestro municipio. Partido Nacionalista Vasco, Chema. Sí. Voy a ser breve. Me voy a centrar un momento en alguna cosa que sí que quería aclarar respecto al segundo punto, que era el motivo de, bueno, el ayuntamiento condenaba los hechos violentos y las coacciones y también un poco la explicación que nos han dado desde Euskal Herria Bildu, ¿no? Nosotros optábamos, a diferencia del Partido Popular, de no centralizar los hechos solo en Ernai, porque ha habido pues muchos que no están firmados y pues se le puede atribuir o no atribuir, pero sí que ha habido alguno que concretamente estaba liderado y promovido por Ernai. Entonces a mí me ha sorprendido que la portavoz de Euskal Herria Bildu pues nos dijera que portavoces de Ernai se desmarcaban de la campaña contra las personas y del Tourist Home, porque no era una campaña contra las personas, ¿no? Era una campaña que quería hablar pues bueno, pues más de derechos de trabajadores, de modelo sostenible, etcétera, ¿no? Y que los actos que habían hecho pues que no habían sido ataques pues porque han sido alegres, con música. Madre mía.
Yo tengo dos. O sea, tengo dos que sí que sé que están firmados por Ernai. Bueno, uno es contra la Agencia Vasca del Turismo, Basquetour, que además pues no hace falta, no podrían decir, es que claro, tú has visto la foto del periódico. Bueno, también he visto el vídeo que hizo Ernai y difundió para poder reivindicarlo. Y pues a mí me pareció cualquier cosa menos alegre y divertida. Y si no era contra las personas, pues yo no sé si en Basquetour trabajan personas o trabajan cyborgs. Digo yo que alguna persona humana trabajará. Es que hay muchas formas de atacar a las personas. Oiga. Y la otra es la del tren Chuchu de Donosti, que es más años, bueno, lleva más tiempo. Igual cuando la cita que habéis sacado antes, igual funcionaba ya el tren Chuchu de Donosti. Oiga, pues habría música cuando se paró el tren con la Macarena, pero yo creo que nadie entendió nada ni le hizo gracia cuando se empezaron a encender las bengalas, y no creo que ninguno de los turistas y niños que iban en el tren Chuchu bailasen al compás de Dale alegría a tu cuerpo Macarena, ni se lo estuvieran pasando bien. Yo creo que es totalmente legítimo denunciar modelos de turismo y reivindicar derechos de las personas, pero no así. Y sinceramente lo que opinamos es que pues casi ha sido más una competición para que no les pasara por la izquierda a los de Ernai la organización Arran, que no la CUP. Y que les digo lo mismo, no se trata de intentar criminalizarles, sino de, bueno, pues ahí están sus vídeos y sus hechos y las cosas que han hecho y la manera de reivindicar, y las ruedas pinchadas, las pintadas, el ataque en el restaurante, etcétera, etcétera, en las que van personas humanas y, bueno, y estas cosas, y creo que nadie se lo pasó bien ni se divirtió. Y respecto a las otras pintadas que ha habido en Portugalete, haya hecho quien las haya hecho, si han sido colectivos anarquistas, personas individuales o lo que sean, pues son igual de denunciables. Y muchas de ellas además sobre patrimonio. Y yo debo ser el único miembro de la corporación que no sabe nada de Juego de Tronos, porque no he visto ni un solo capítulo, ni sé cómo se llaman sus... lo siento. Pero bueno, me puedo poner al día, pero ni sé qué es Rocadragón. Pero bueno, sí que comparto, y comparte el PNV y todos los partidos que estamos aquí, pues la preocupación por preservar un espacio natural como es San Juan de Gaztelugatxe y buscar maneras para preservarlo. Pero hombre, hay maneras y maneras. Con lo que sí que estamos, y lo hemos dicho, es con desarrollar un modelo propio vasco de turismo y que tenga varios parámetros de sostenibilidad, equilibrio, calidad, respeto al medio ambiente y al modo de vida y cultura de Euskadi. Portugal Ojo Despierta. No, perdona, EH Bildu, perdón. EH Bildu. Bueno. ¿Ha hecho dos intervenciones ya? ¿A una? ¿Ha hecho una? No, ha hecho una. Irati ha hecho una. No, me ha parado Noemí para traducir. A ver. Que no, falta que intervenga EH Bildu y Portugal Ojo Despierta, ¿vale? Venga, yo llevo la cuenta bien. Exacto. Irati, te toca a ti. Lehen azalpenean aipatu dugunean turismoak sortzen dituen enpleguei buruzko gauzak, ez dugu esan enplegu guztiak prekarioak direnik, eta badakigu ez direla denak prekarioak. Batez ere Ernaik bere kanpaina egin zuenean sartu nahi zuen gazteok egiten dituzten udako lan horietan asko seguruenik egongo diela ostalaritzarekin lotuta edo beste sektore batzuekin. Orduan gu ados gaude esaten diran ere bai enplegu batzuk sortzen dituela, eta enplegu batzuk seguruenik duinak izango dira, eta ez badira seguruenik langileek horretarako borroka egingo dute. Gero, aipatu diren gauza ezberdinekin,
Aipatu duzu, Juan Carlos, San Juan de Gaztelu gatzekoa, eta egia da hori Ernaik ere egin zuela, eta hori ez egoen kanpaina honen baitan, hori bada igual ere bai beste kanpaina baten barruan aurkitu dugula, deitzen zutela This is not Spain or France, this is the Basque Country. Orduan, igual hori lotzen dute gehiago nazio identitate batekin, eta ados gaude ez dutela ondo jarri ingelesez zer den eta nola esan, baina horrekin lotua. Gero Loli aipatu duzun horrekin, uste dut ezberdina dela, atea alderdi edo mugimendu bat anarkista dela edo sozialista edo dena delakoa. Zuek zuen leloetan ere, zuen sigletan badaukazue Partido Socialista Obrero Español, kentzen badugu esea, zer egingo dugu Partido Español edo... Orduan, nik uste dut jendeak sinatzen dituenean gauzak ere aldarrikatu nahi dituela. Egia da, Txemak bota du, Ernaik aldarrikatu zituen egin zituen bideo horiek basketurrekoa, edo San Juan de Gaztelu gatzekoa, eta egon algara ados edo kontra erabilitako moduekin. Baina, bueno, guk aipatu nahi duguna da, aurpegia estali gabe egin dutela jarri direnean trenaren aurrean, egia da musika jarri zutela eta konfetiak, eta ez dugu uste, beste, hor bortizkeria bat sortu nahi denik aurrean dagoen pertsonarengan, baizik eta salaketa bat egin. Eta ulertzen dugu horrekin kontran egotea. Eskerrik asko. Portojo, despierta. Bueno, bai, perdona. En la anterior intervención no ha querido decir la portavoz que todos los empleos que crea el sector turístico sean precarios. Saben que no es así. Ernai se centraba más en su campaña en los empleos veraniegos que suelen tener las jóvenes y los jóvenes que suelen ser en el ámbito de la hostelería. Pero están conformes en que algunos de los empleos que crea el turismo son empleos dignos. Por otro lado, sobre lo expresado por Juan Carlos Castaño sobre lo sucedido en San Juan de Gaztelugatxe, sí es cierto que aquella pancarta era de Ernai, pero no se trataba de la campaña del turismo, sino que estaba más vinculada con otra, con la que afirma en otras pancartas: esto no es España ni Francia, es una campaña más relacionada con la identidad nacional. En cuanto a lo expresado por Loli Torres, afirma pues que hay que distinguir las reivindicaciones de cada colectivo. Es diferente un colectivo anarquista de cualquier otro, y cada uno firma y reivindica sus asuntos propios, pero también están de acuerdo en que pueden discrepar de algunos de los modos de expresión. Lo que sí quiere afirmar es que, por ejemplo, la acción en el tren Chuchú se realizó a cara descubierta, sin ocultación, pretendió ser una acción alegre, con música, con confeti, y no pretendía para nada ejercer la violencia, y en su opinión no lo hacía contra las personas, sino simplemente expresar una denuncia. Gracias. Por todo despierta, ¿no? Muy bien. Vamos a ver cómo lo arreglamos esto, porque es verdad que acaban de llegar ahora a un acuerdo en el Parlamento sobre el punto 3. Solo lo que hacen es incluir un punto 3 diferente. Yo os lo leo para no tener que parar, volver a fotocopiar y adaptarla al Portu, que lo único que dice es que el Parlamento Vasco insta al Gobierno vasco, en la medida en que el turismo evoluciona, a mantener su apuesta por la sostenibilidad turística en un entorno cambiante. ¿Vale? O sea, es un poco más de grasa. Se añade un cuarto punto, lo que pasa que es... A la del Partido Socialista del PNV, ¿vale? Se añade una parte, efectivamente. Se añade un punto más a la que hay, que lo vuelvo a repetir: el Parlamento Vasco insta al Gobierno vasco, en la medida en que el turismo evoluciona, a mantener su apuesta por la sostenibilidad turística en un entorno cambiante. O sea, habla de la sostenibilidad turística. Cambiamos Parlamento Vasco por Ayuntamiento de Portugalete. Sí, lo adaptamos siempre, cambiando Parlamento Vasco por Ayuntamiento, ¿vale? Entonces, para no fotocopiarla otra vez, si os parece, sería la que presenta el Partido Socialista del PNV, que ahora, bueno, pues la han transaccionado y también se suma el Partido Popular. Si os parece, pasamos a votar. Entonces, yo entiendo que tú qué haces, claro, porque tú mantienes la... No, yo supongo que hagamos esa transacción y si la hacemos...
Ya, pero bueno, lo hacemos de una forma más sencilla. En principio lo que hacemos es esta que presentaba el Partido Socialista y el PNV, con la adición que hemos hecho, que la presenta también con el Partido Popular, ¿vale? Que es el acuerdo que se ha llegado en Gobierno vasco, ¿vale? En el Parlamento vasco. Transaccionáis entre los tres. Efectivamente. Venga, pasamos a votar, por tanto, la moción con la incorporación que os he comentado. ¿Votos a favor de la misma? Pero se tendría que votar primero la de... No. Sí, la hemos transaccionado las dos que teníamos. Venga, ¿votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? Ninguno, abstenciones. EH Bildu y... Muy bien. ¿Explicación de voto? Sí, explicación de votos. Bye. Sí, para que no... Voy a ser muy breve, porque llevan esperando las compañeras de Babes bastante tiempo. Voy a ser muy breve. Simplemente es por un agravio comparativo. Por un agravio comparativo también tengo que comentar que quizá, como les he comentado anteriormente en el punto de Cataluña, a EH Bildu, que quizá este no era el sitio, que parece también otra vez un poco de tema de marketing, quizás este no era el sitio para traerlo. De hecho, además lo hemos visto como hemos estado esperando que diferentes órdenes del Parlamento para realmente acordar esto. Y de hecho creemos, y todos además estaremos de acuerdo, en que el Parlamento vasco, donde se está tratando también este tema, es donde se tiene que tratar. Porque no hay una referencia a Portugalete más allá de unas pintadas. Pintadas que, desde nuestro punto de vista, quizás se le ha dado una importancia mayor a la que tiene. Y me explico. También aparecen nuevamente otras pintadas de otro tipo, además mucho más agresivo, pueden verse esvásticas y cosas así, a las que tampoco le damos porque pensamos que simplemente son gente que lo que hace es fastidiar el patrimonio común, no igual una reivindicación propia. Por eso digo que igual se le está dando, desde el punto de vista del proponente de la moción, demasiada importancia a unas pintadas aisladas. Además, Portugalete no es un sitio donde este debate se pueda generar, no es un sitio donde tengamos, además lo ha comentado la concejala de turismo, que no es un debate que esté en la calle, no es un debate que esté en el País Vasco y mucho menos en Portugalete. Tenemos el turismo que tenemos, que además va aumentando y eso es positivo, pero que no vemos que haya un debate en la calle en el que haya una mal denominada turismofobia. De hecho, ese sería otro debate y habría sido muy interesante, en vez de traer un debate en el que todo el rato se repite una supuesta acoso de Ernai, que es lo que viene en su moción, un acoso de Ernai a los turistas y al sector turístico, habría sido quizá interesante un debate entre turismofobia, gentrificación, que la gentrificación sí que podríamos estar más de acuerdo en que es un tema a tratar. Porque eso sería un debate y otros debates podría ser el sector turístico, un modelo turístico sostenible, pero ya son debates que quizás se nos escapen aquí, por lo menos, al pleno de Portugalete. En cualquier caso, con la moción que se ha puesto al final, en otros no podemos votar a favor, porque además en los líos que hemos tenido no hemos tenido un tiempo para estudiarla debidamente, nos parece serio quizás adherirnos de esa forma, pero puede haber puntos en que estemos de acuerdo, sin ningún tipo de problemas. De hecho, desde nuestro punto de vista, quizás esto, el melón en el País Vasco, debería abrirlo Donosti, porque se ha comentado por ahí el tema de la zona vieja de Donosti y tienen toda razón. De hecho, además lo comento como curiosidad, justo mi pareja vive en la zona vieja de Donosti y sí que hay un problema real allí, hay un problema real con el tema turístico, donde sí que los vecinos tienen muchas quejas porque no pueden realizar su vida con cierta normalidad. Entonces sí que debería ser un tema a debatir, pero claro, eso debería ser en el pleno de Donosti o en el Parlamento Vasco, claro, pero no aquí. Sí, pues por eso me parece bien, pero debería ser allí, no aquí. Ese es el problema. Por lo tanto, nosotros nos vamos a abstener a esta moción, aunque no estamos en desacuerdo para nada con el fondo. Muy bien, damos cuenta de todos los decretos de alcaldía, que las tenéis a vuestra disposición. Dación de cuentas también del informe de intervención relativo al cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria de la liquidación del presupuesto general del año 2016. Quinto punto, pregunta, no hay ninguna pregunta. Punto sexto, ruegos, hay un ruego por parte del Partido Nacionalista Vasco. Chao. Vamos a ver, es un ruego en relación pues un poco con accesibilidad, ¿verdad? De todos son conocidas las dificultades de accesibilidad con las que habitualmente nos enfrentamos en nuestra vía, pero sin duda una de las zonas que plantea mayores problemas es la del Grupo Miramar. La verdad es que lo mires por donde lo mires, todos son escaleras o cuestas con una gran pendiente.
lo que plantea problemas a las personas que por edad u otras circunstancias tienen movilidad reducida, así como para los padres y madres con coches y sillas para bebés. El ascensor de la calle Atalaya, la verdad es que tampoco presta un gran servicio a la gente de esta zona. Tampoco la salida por la calle San Roque, a la que se puede acceder sin escaleras, ofrece una solución especialmente viable, sobre todo a la hora de bajar, toda vez que por la pendiente que tiene, pues resulta peligroso para utilizar por una persona en silla de ruedas o incluso con movilidad reducida. Es por ello que solicitamos al equipo de gobierno que de cara al próximo año planifique medidas para paliar esta situación. Bien se programen y se planifiquen medidas para paliar esta situación, bien mediante la instalación del prometido ascensor o bien mediante la instalación de rampas o con ambas soluciones combinadas en la medida que esto sea viable técnicamente, facilitando que aun cuando los vecinos tengan que dar una vuelta un poco más larga, salvando escaleras y pendientes imposibles, puedan llegar hasta la calle Sotera de la Mier y de allí poder acceder a otras zonas del municipio. Muchas gracias, Asier. Tomamos nota del ruego. Hay una declaración institucional también que hemos aprobado la Junta de... Sí, claro. Probablemente volvamos previsiblemente vayamos a traerlo al próximo pleno, pero bueno, queríamos rogar que comenzáramos a trabajar entre todos y todas el presupuesto para el año que viene. Dijimos cuando se debatió el de 2017 que creíamos que debíamos de ponernos a ello cuanto antes, que está el verano de por medio y que en septiembre pues lo traeríamos al pleno y bueno, pues empezamos por traerlo como un ruego para que el equipo de gobierno recoja la propuesta. Es que recasco. Las áreas ya se notificó a mediados yo creo que de septiembre. De septiembre ya están las áreas, se les ha pedido ya los datos a todas las áreas, ¿vale? Damos cuenta de la declaración institucional que hemos aprobado la Junta de Portavoces sobre el tema de la naval de Sestao, al igual que el resto de ayuntamientos de la margen izquierda, y por tanto ahora ya que terminamos el pleno damos la...